Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte Atletikeko konpromisario bazkideok zareten guztiok, Atletiken ohiko batzar nagusi honetara 2018ko urriaren 22ko hain zuzen. Lehenengo eta behin, zuzendaritza batzak eskertu nahi dizue zuen etorrera da hemen egotea. Honek suposatzen dauen konpromisua Atletikerekiko iragartzen dauelako. Estatutuetan 29. artikulan aipatzen da moduen, asanbladari edo batzar nagusiari igarri behar diot parte hartzaileen zerrenda eginda dagoela, momentu honetan 760 bazkide konpromisarioa bertaratu gara, nahiz eta bain ikusten dugun, jente gehiago sartzen ari dela, beraz, behin-behinekoa 760koa badabe, amaieran askoz gehiago izango gara. Asanbladako mailan eta estatutuak esaten dabien moduan, zuzendaritza batza daukazue, 17 kideak, presidente lanetan zuzendaritza batzako kideko dan presidentea Josu Urrutia, eta idazkari lanetan, zuzendaritza batzako idazkari dana ni neu Javier Aldazabal. Beraz, baliozkotzat jotzen dugu ohiko batzar nagusi hau, eta presidenteak estatutuetan 30. artikuluan aipatzen da moduan, delegatu edo idazkariaren esku izten dau zuzendaritza batza honen gidaritza. Beraz, esplikatuko dizuet, jarraian zelan izango da gaurko zuzendaritza bat ez, batzar nagusi hau. Aipatutako gai zerrendan ikusten dugunez, lehenengo puntuan eta urtero lez, aurreko ekitaldi ekonomikoari buruzko dagozkien urteko kontuak eta zuzendaritza batzordeak egindako gudaketaren onarpena horrela erabakitzen bada, onartutuko da. Bigarren puntuan urrengo ekitaldi ekonomikorako prestatu den aurrekontuaren onarpena, beti ere horrela erabakitzen bada dudarik. Hirugarrenean, zuzendaritza batzordearen egitasmoak eta proposamenak, berton 2 proposamen aurkeztuko direlarik, alde batetik, bai San Mamesen, Ibaiganen eta Lezaman burutu behar ditugun inbertsioen berri emango dizugu, horretarako Korrez gure presidente ordeak hitz hartuko dau, eta beste aldetik, Atletik Fundazioaren egitasmoak eta proiektuak horren berri ere emango dizuegu, fundazioko presidentea dan gure Josu, berak zuzenean esplikatuko zu eta bideo batzuk erabiliaz. Laugarren puntua dakizuenez, bazkideek ekar lezaketen proposamenak aurkeztu ez danetik, libre geldite da edo utzik ez dugu hori beteko, eta 5. puntua 4. pasetan da eskari galderak momentu horretan bertaratu zarien guztiok edo nahi dozuen guztiok, zuen ekarpenak, zuen iritziak, zuen galderak eta egiteko aukera izango duzuelarik. Señores y señores socios compromisarios del Athletic Club, sean bienvenidos a la Asamblea General Ordinaria de 22 de octubre de 2018 del Athletic. Ante todo, la Junta Directiva les quiere agradecer su presencia en esta asamblea por el compromiso que ello supone, una vez más, con el Athletic. En cumplimiento de lo que establece el artículo 29 de los estatutos, les comunico que se ha formado una lista de asistentes que a las 7:30 era de 360 personas. Lógicamente han entrado más personas, con lo cual cualquiera que lea el acta al final verá que el quórum de asistencia es superior a 360, esa será la cifra a las 7:30, con lo cual tenemos quórum suficiente para declarar constituida la Asamblea General Ordinaria del Athletic en segunda convocatoria. Tal y como establecen los estatutos, en la mesa tienen a su disposición a los 17 miembros de la Junta Directiva, actuando en funciones de presidente, quien lo es de la Junta Directiva, Josu Urrutia, y como secretario, quien lo es también de la Junta Directiva, Javier Aldazabal.
según lo dispuesto en los artículos 29 y 34, es necesario la presencia de 3 personas voluntarias para certificar el acta, el contenido del acta y su firma, con lo cual ruego que quien desea cumplir esa función se acerque a la mesa. En ejercicio de la delegación que le autoriza a hacer el artículo 30 de los estatutos al presidente, se delega en el secretario las funciones de dirección de la Asamblea, con lo cual, asumiendo esa tarea, les voy a explicar cuál va a ser el proceso que vamos a seguir a continuación durante las siguientes horas. En primer lugar, tal y como se publicó en el orden del día, antes del orden del día realmente lo que habrá será una locución del presidente, como es tradición o como es costumbre. Escucharemos el informe del presidente o el discurso anual del presidente y a continuación pasaremos a abordar los puntos del orden del día que, como saben y como todos los años, consiste fundamentalmente en el primer punto es la aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio anterior. El segundo es la aprobación del presupuesto del ejercicio en curso, es decir, del año en curso, el año 2018-2019. A continuación se interrumpirá, a continuación lo que habrá será la posibilidad de que los socios y socias compromisarios que lo estimen oportuno intervengan sobre los 2 primeros puntos del orden del día. Haremos una pequeña pausa en la Asamblea para proceder a la votación y después del recuento de los votos, lo que procederá será incorporarnos de nuevo a la Asamblea, proceder a la lectura de los resultados y abordaremos el tercero de los puntos del orden del día, que son los proyectos y propuestas de la Junta Directiva. En concreto, serán los temas a tratar. Nuestro vicepresidente, José Ángel Corres, nos hablará sobre las inversiones que se han realizado en San Mamés y los proyectos que están pendientes, tanto en Ibaigane también como así en Lezama, lo que conocéis como el plan director de Lezama. Y en el segundo de los puntos o de los proyectos, ambos de carácter informativo, el presidente de la Fundación, que además es presidente del Athletic Josu Urrutia, nos explicará cuál es la actividad que ha desarrollado la Fundación durante este año y cuáles son los principales proyectos en los que se ocupa. El tercer punto es un punto informativo, a diferencia de los 2 primeros que serán expuestos por Alberto Uribe Echeverría, como nuestro contador, como es costumbre. Los 2 primeros, como digo, no son de carácter informativo, sino son de carácter decisorio, por lo cual procederemos a votar en 2 sobres separados, por un lado las cuentas y por otro lado el presupuesto. Finalmente, el punto 4 del orden del día llegará con los ruegos y preguntas de los socios y socias compromisarios que estimen oportuno subir al estrado para comentar cualquier cosa que les interese, cualquier pregunta, cualquier aportación que quieran hacer a esta Asamblea o a la Junta Directiva. En realidad era el punto 5 del orden del día en la convocatoria, porque el punto 4 era las proposiciones o propuestas que hubieran elaborado los socios y lo que tengo que informar a las asambleas es que no se han presentado ninguna propuesta de punto del orden del día, con lo cual el 5 pues, pasa al 4. Dicho todo esto, procede a continuación y antes de dar la palabra a Josu, a nuestro presidente, presidenteari hitza eman baino lehenago errespetuzko isilune bat eskatzen dutzuet. Azken urte honetan, Atletiken familiako diren bazkide, jokalari, langile, direktibo eta abar, zendu direnak edo joan direnak. Federico Urieta Medrano, es el socio número 1. A continuación tenemos un listado de todos los socios fallecidos durante la temporada 2017-2018, que más que enumerarlos, pues merece la pena verlos uno por uno.
aparecen por el orden de fecha de fallecimiento.
Ignacio Zarza Ibarra, directivo con José María Arrate. Perdón, Ignacio Aznar Ibarra. Armando Merodio Pesquera, jugador del Athletic. Fernando Tirapo Arteta, jugador del Athletic también. Gogoan izango zaituztego beti, gure bihotz zuri-gorria. Bueno, da presidentearen hitzak entzun baino lehenago, amaitu den denboraldiari buruzko bideo bat ikustera gonbidatzen zaituet. Decía que antes de escuchar el discurso del presidente os invito a ver un vídeo en el que se resume los hitos principales de la recién terminada temporada 2017-2018.
Bai, orain hitza dauka gure presidenteak Josu Urrutiak. Aurre Josu. Eskerrik asko, Javi. Beste behin, eskerrik asko hona etortzeagatik eta batez be zuen konpromisoagatik. Atzera begiratzea ezinbestekoa da etapa bat baloratzeko. Eta jokalarien kasuan legez, partidak, golak eta beste datu batzuk aztertzen dira, baina baita be baloreak, portaerak, erabakiak. Zuzendaritza batzaren kasuan, ardatz nagusi bi dauz begibistan. Kirol errendimendua eta kudeaketa ekonomikoa. Lehenari begira, erregulartasun nabarmena erakutsi dugu. Logikoa da, ere, transizio uneak izatea. Baina hor dago uzta. 6 denboraldi Europan, 5 Europa Ligen eta Championsen bat, baita emakumezkoen taldea ere, Kopako final bina, Europar final bat, bigarrena historian, eta titulu bi, Superkopa gizonezkoetan eta Liga emakumezkoetan. Nota ona azken finean. Bigarrenari begira, kudeaketa ekonomia ere ona izan da, sasi guztien gainetik. Ez da erraza kirol errendimendua mantentzea Europako handien jomugan egon eta gero. Jokalari garrantzitsu batzuk fitxatu dituzte, baina ia gehienetan etxekoekin ordezkatu dugu. Gure jokalarien aldeko apostuak epeak murriztera behartzen gaitu, baina taldeak primeran erantzun du. Kudeaketa eta errendimendu ona arlo ekonomikoan, positiboa ere fitxaketen diru sarrerak zenbatu gabe. Ezoizkoak izan dira eta ekimen estrategikoetarako erabili ditugu. Inbertsioak Lezaman eta Samamez Barrian, Zelaiko estalkian eta etorkizunezko hornidura funtzean. Nota ona ere. Dena den, emaitza hauen zergatiak azpimarratu gura dituk. Zergatik aurkeztu nintzen 2011an, zentzua eman gura nion instituzioari. Orientazio argi bat eskaini, hitza eta adibearen bitartez. Alde gutxi izaten dena eta egiten denaren artean. Ez gara esaten duguna, egiten duguna baizik, eta horretarako atletik zer den definitu behar genuen. Atletik futbola baino haratago doalako. Bizitzeko era bat eta atletizalea banaz, argi eta garbi eduki behar dut atletik zer den azaldu ahal izateko. Gure herriaren aldeko apostu bat, gure jendearen aldekoa. Inoren kontra, geureak onenak ez direlakoan, baina etxekoak dira eta ederto jantzita. Ilusioa, ardura, konpromisoa, izatearen zentzua. Eta zer garen argi edukita, erabakiak hartzen ditut. Atletiken inguruko antzeko ikuspegia dutenekin, taldea osatzen dut, gainerako bazkideen isla direlakoan. Eta erabakiak hartzen hasten gara. Hauxe bagara, hauxe egiten dugu, izan eta egin. Nork ekarri, entrenatzaileak edo jokalariak kasu, ambizio bikoitzarekin atletik kontuan hartzen dutela. Eta erabakiak gurekin segitu nahi ez dutenekin. Llorente, Amorebieta edo Tarremiro. Eta erabakiak Bayern, Manchester United, City edo Chelsearen aurrean. Izan eta egin. Gero, Lezamaren aldeko apostu argia eta garbia da. Arrizkoak hartzen. Erabat konbentziturik. Konfidantza, pazientzia eta uste osoa. Izan eta egin. Bidea ez da samurra, baina gure bidea da. Zailtasuna topatuko ditugu, jakina, baina horrela egin nahi dugu gure jendearekin. Egoera ekonomikoak ere errepasatu daitezke. Ez dira zenbakiak, portaerak baizik.
Zeta hirukoitza, zuhurtasuna, zorroztasuna eta zintzotasuna. Auditoreak agerian utzi du azken 8 urteotan. Eta egoera ekonomikoa honean gaudela, edozeinek egingo zuena egin. Hornidura funtsa bat ezarri gure egonkortasuna bermatzeko. Atletin onerako, kluba eta ez gu aurrez ipiniz. Izan eta egin. Arlo instituzionalean, Liga Telebistaren eskubidak banatzeko unean, 51 Gurea kontrako boza bakarra. Ez zaigu komeni. Ekan gauz, Europear Kluben elkartea. Oinarri futboleko batzordean gaude. Beste bat, komunikazio politika. Gure interesak edozein medioaren interesen gainetik. Ez dut kontuan hartzen nire irudia edo nire interese pertsonalak Josu Urrutia bezala, instituzioaren interesak baizik. Atletiken guztiak berdin tratatu behar ditu. Eta horren arabera, berriro, izan eta egin. Gizarte kudeaketari begira, Atletik herriti sortu zen, gizartetik edaten du, eta gizartearekin zorretan dago. Horregaitik fundazioa gizarte proiektuen gana zuzendu dugu. Samamezarretik berrira transizio eredugarria egin genuen. Gardentasunarekin, antzinatasun irizpideetan oinarriturik, inoren gainetik. Gauza bera, sarrerak banatzean. Gardentasuna eta irizpide zuzenak. Edota bazkideen bajak argitaratzen, edota emakumeak zuzendaritza batzan sartzean, aintzindariak izanik. Edo euskararen alde lanean, eta definizioaren bat egiten elkarren eskutik goaz, izan eta egin. Eta norantzagoa 8 urte pasa ostean, futbola asko eta azkar aldatu da eta etorkizuna ate joka dago. Beraz, presta gaitezen aurre egiteko, gero eta zailago izango baita guretzat. Arazorik latzena da atletik norabide batetik doala eta gizartea bestetik. Futbolaren eta gizartearen kontrako bidetik goaz. Eta gizarte berrian atletiken nortasuna zaindu babestu behar dugu. Hauze da erronkarik handiena. Atletik ez da dispertsioa, erne egotea baizik. Ez da pazientzia eza, pazientzia baizik. Ez da abiadura, artizau prozesua baizik. Fideltasuna da, implikazioa, ilusioa, lana, talde, zentzua. Norberaren alegina funtsezkoa da, bizkaezurra diren gaietan atletik hobetzeko. Eta amaitzeko, hasi dudan legez, eskerrak eman behar dizkizuet, plazerra izan da, eta ez da kasualitatea izan eskaini didazuen babesa. Ezoikoa da atletiken historian, eta oso eskerturik nago. Zuzendaritza batza lagunduta sentitu da. Oinarrizko gaietan bat etorri garelako, eta meritoa zuena da ere. Bihotzez eskertzen dizuet, haien izenean eta nire izenean ere, 8 urte hauetan 3 pertsona garrantzitsu galdu ditudalako, aita, nire anaia Julen eta Andres Arana, 3 adibide atleti zer den adierazteko, izan eta egin. Zuen laguntza barik, zuzendaritza batzaren abarik, eta lokoen laguntzarik gabe, galera hauei eustea zaila zen oso, presidente izateren ardura eramaterekin batera. Beraz, eskerrik asko guztioi bene-benetan. Se buscan personas para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso, honor y gloria en caso de éxito. Arratsaldeon, buenas tardes. Este anuncio publicó el explorador Shackleton en el periódico Times en 1907 en busca de una tripulación que lo acompañara en su conquista del Polo Sur.
Respondieron más de 5.000 aspirantes. Eran otros tiempos y ha transcurrido más de un siglo desde entonces. Pero salvando las distancias, me gustaría que el espíritu Shackleton inspirara el tono de estas palabras. Y que cuando acabe quede claro el porqué. El espíritu de una expedición admirada y recordada que alcanzó el honor y la gloria no por el éxito de su empresa, sino por sus principios y su resistencia ante la adversidad. Como cada año os digo, muchas gracias por demostrar vuestro compromiso con el Athletic. A la hora de cerrar cualquier etapa, por ejemplo, la trayectoria deportiva de un jugador, lo que procede es mirar atrás y repasar los aspectos relevantes, los años como profesional, los partidos, los goles y demás datos, y también repasar los comportamientos, las decisiones, los valores mostrados durante esa trayectoria. De igual manera, a la hora de repasar y examinar la trayectoria de esta Junta Directiva durante estas 2 últimas legislaturas, conviene repasar y comprobar qué ha sucedido, sobre todo, en aquellas 2 cuestiones que, por su importancia, en el futuro próximo también servirán para examinar y valorar a las siguientes directivas. Esas 2 cuestiones decisivas sobre las que se nos exige y se nos mide son el rendimiento deportivo y la gestión económica del club. Miramos atrás, repasamos nuestra trayectoria y consideramos que en el rendimiento deportivo hemos mantenido una regularidad notable, a pesar de haber pasado situaciones de transición en 2 de los 8 años y haber superado también algunos momentos de inquietud puntuales como los que hoy vivimos, regularidad que nos ha permitido vivir y disfrutar de momentos excepcionales. 6 temporadas en Europa jugando UEFA y Champions, con el masculino y con el femenino, 2 finales de Copa y una final de Europa League, que es algo que solo se ha logrado otra vez en nuestra historia. Y también hemos ganado un título de Supercopa y la Liga Femenina. Esta dinámica positiva ha provocado, por ejemplo, que el Athletic Club pase en el ranking UEFA del puesto 79 en el verano del 2011 al puesto 31 actual. Hemos avanzado 48 puestos. En resumen, creo que hemos aprobado con nota en el rendimiento deportivo. Y de la mano de ese buen desempeño deportivo, pero no solo, ha venido también una buena gestión económica. Y aquí hay que tener en cuenta 2 aspectos importantes, porque para el Athletic, a diferencia de para otros clubes, no es fácil mantener una línea regular positiva en el rendimiento deportivo cuando precisamente por tus éxitos en las diferentes competiciones llamas la atención de los grandes y poderosos clubes de Europa que traten de ficharte, y a veces lo consiguen, algunos de tus mejores jugadores. En esas circunstancias, cuando te fichan futbolistas importantes, creo que hay que considerar el mérito de su puesto, poder sustituirlos la mayoría de las veces con jugadores de la casa y además hacerlo sin rebajar ni la exigencia ni el rendimiento deportivo. Nosotros no tenemos ni queremos tener una despensa mundial a la que recurrir cuando nos falta algo. Debemos, si queremos, apostar por nuestros futbolistas, incluso precipitar su salto al primer equipo con la incertidumbre que ello supone. Ejemplos no faltan, tanto de esta misma temporada como de las pasadas. Ahí tenemos a Unai Simón, al que las circunstancias han provocado que se asiente en el primer equipo, saltándose varias etapas de su formación prevista. Y el equipo ha respondido y sigue respondiendo. El otro aspecto destacable de la gestión económica, que probablemente coloca al Athletic en el mejor momento de toda su historia y que ha venido de la mano de ese rendimiento deportivo sostenido y notable, es que el balance económico habría sido igualmente positivo de no haber existido esos ingresos extraordinarios por los pagos de las cláusulas de nuestros jugadores. Es decir, los números habían encajado igualmente, considerando los ingresos ordinarios y los gastos ordinarios referidos a fichajes de jugadores y renovaciones. Los ingresos extraordinarios no nos han valido para cuadrar las cuentas, sino para acometer acciones estratégicas especiales que responden a los intereses del club. Inversiones en Lezama, en San Mamés Barría, en la cubierta del campo, provisiones para el futuro, etc. Por todo ello, creo que podemos afirmar que hemos sacado buena nota también en la gestión económica. Pero no quiero quedarme ahí, porque nadie puede garantizar resultados. Por tanto, donde me gustaría poner el acento es en aquellas cuestiones previas a esos resultados. Las motivaciones, los porqués, los objetivos que me llevaron a dar paso al frente y presentarme a la presidencia ya por el 2011.
Por aquel entonces, después de estar muchos años en el Athletic, tanto como jugador de categorías inferiores como del primer equipo y también como exjugador, yo tenía la sensación de que en el club se vivía cierta incoherencia, cierta dispersión, más allá de que puntualmente se consiguieran resultados. Y como veía esa cierta incoherencia, mi objetivo principal era dar sentido a la institución, dar coherencia al club, conseguir que cualquiera que se fijara en el Athletic apreciara una orientación clara, independientemente de éxitos o fracasos coyunturales. Que cualquiera pudiera ver, se pierda, se empata o se gane, que el club va bien encaminado, que lo que se hace tiene un sentido y una razón de ser. Los dirigentes, cualquier dirigente, lo mismo un presidente que un entrenador, nos valemos de dos herramientas fundamentales para convencer, liderar y dar sentido: la palabra y el ejemplo. Y tienen que ir de la mano. Necesitas un discurso, un relato bien estructurado y necesitas el ejemplo. Que entre lo que digas y lo que hagas haya la menor brecha posible, sabiendo que la coherencia absoluta no existe. Porque no solo somos lo que decimos, sino también lo que hacemos. Con la palabra y el ejemplo unidos, yendo de la mano, damos sentido y convencemos a la gente. Un entrenador tiene que tener claro cuál es su estilo de juego, saber a qué quiere jugar y cómo quiere hacerlo. Y en los entrenamientos, en los ejercicios, en sus comportamientos del día a día, tiene que haber una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Un presidente igual, su palabra y su ejemplo deben ir de la mano. Ese era mi objetivo principal, dar sentido a la institución reduciendo la distancia entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Lo que yo veía es que para dar sentido hacía falta, antes que nada, tener claro la definición de lo que es el Athletic, tener claro el relato de lo que somos, nuestra esencia, porque esa claridad conceptual es la base de todo. Y al final se nos olvida, o no sabemos explicar, o no recordamos lo que es el Athletic. Yo suelo utilizar la figura de un amigo extranjero, una persona de otro mundo, alguien que no sepa absolutamente nada de lo que es el Athletic, y suelo utilizar a ese amigo para imaginarme lo que tendría que decirle para explicarle lo que es el Athletic. Porque el Athletic es mucho más que fútbol. A mí me encanta el fútbol. Me encanta hablar de fútbol con gente porque es algo que siempre me ha gustado. Pero el Athletic me encanta todavía mucho más. Y el Athletic es mucho más que fútbol. Por tanto, yo tengo que tener claro, si soy seguidor del Athletic, qué es el Athletic y saber explicarlo. Por ejemplo, a ese amigo mío, que es de otro mundo y no tiene ni idea de lo que somos. Todos deberíamos poder explicarle lo que es el Athletic, tener mínimamente claro lo que somos, comprender y explicar que es algo que va más allá del fútbol, que es una forma de vida, una forma de competir distinta que parte de una mirada distinta, y que esa mirada supone un modo de vivir, algo que va más allá de ganar o perder. Una apuesta por nuestro pueblo, por nuestra gente, sin tener nada en contra de nadie y sabiendo que los nuestros no son los mejores, pero sí los de casa. Confiando en que esa gente que no es extraordinaria, pero sí es la tuya, poniendo unos intangibles, puede equilibrar la balanza y competir. Y esos intangibles necesarios son también la esencia del Athletic: la ilusión, la responsabilidad, el compromiso, el sentido de pertenencia. Ese amigo mío no tiene que comprender que es algo que va más allá del fútbol. Tiene que comprender lo que implica elegir solo jugadores nacidos o formados aquí, invertir en ellos, apostar por ellos, mostrando la paciencia adecuada y a la vez competir con ellos contra otros equipos que eligen futbolistas de todo el mundo. Si uno no interioriza lo que es el Athletic, es difícil que comprenda los comportamientos del Athletic como club. A partir de ahí, una vez que tenemos clara la definición, que la sabemos explicar, que no la olvidamos, sino que la recordamos constantemente, porque es el tronco del árbol, empezamos a tomar decisiones. Y la primera decisión que tomé cuando decidí presentarme fue la de formar un equipo directivo. Con la definición de lo que es el Athletic en el centro, reúno un grupo de gente que conozco y que tiene una definición del Athletic similar a la mía y que incorporan, además de las capacidades, esos valores, esos intangibles esenciales del Athletic. Pero los elijo también procurando que representen a la masa social del Athletic, que los socios y las socias del club sientan en su mayoría
que ellos mismos podían haber formado parte igualmente de esa Junta, que se vean reflejados en la composición general de la directiva. En su mayoría gente sin grandes patrimonios, gente normal, con sentimiento atlético y que con su trabajo y con sus obligaciones. Que quienes están aquí, junto a mí sean un reflejo de quienes estáis ahí. Una vez formado el equipo nos ponemos en marcha y vamos tomando aquellas decisiones que han caracterizado nuestra gestión. Decisiones como la de la composición de la Junta, que siempre tienen como punto de partida la definición de lo que es el Athletic. Así, en la gestión deportiva, dejando a un lado los resultados de lo que hemos hablado antes, podemos repasar diferentes situaciones vividas. Por ejemplo, a la hora de elegir entrenadores. Todos ellos personas con doble ambición de ser mejores ellos y hacer mejor al club. Personas que valoran al Athletic como institución y que comparten esa definición de lo que somos y actúan en consecuencia. Podemos repasar también, dentro de la gestión deportiva, algunas situaciones vividas con algunos jugadores. Nuestras decisiones ante jugadores que no han querido renovar, como Llorente, Amorebieta o Remiro. Tener claro que si el Athletic es lo que dice ser, el club tiene que comportarse como se ha comportado. Si esto somos, esto hacemos. Izan eta egin. Si tengo clara la definición, el posicionamiento ante el Bayern, el Manchester United, el City o el Chelsea debe ser el que ha sido. Y cualquiera debería comprenderlo. Y lo que en su día pareció extraño, hoy se ve como un comportamiento coherente y además válido, porque son muchos los clubes que han seguido nuestra estela. Más cuestiones deportivas. Los fichajes de futbolistas, además de la capacidad de la doble ambición, elegimos a gente que muestre su deseo de ser parte de este club, que se enorgullezca de ello. Aduriz, Beñat, Raúl, Rico, Echeita, Sola, Bóveda, Íñigo Martínez, Dani García, Yuri, Capa, Ganea. Y luego hay una apuesta clara por Lezama, que también es parte de la gestión deportiva. No tenemos miedo a precipitar el salto. Si las circunstancias lo requieren, confiamos en Lezama, asumiendo riesgos con convicción. Queremos dar oportunidades a los nuestros. Es parte de nuestra definición y sabiendo que cometerán fallos. ¿Cómo no van a cometerlos si las circunstancias provocan que a menudo se acorten los plazos? Pero mostramos confianza, paciencia y convicción. Hemos elegido este camino, un camino difícil, pero el nuestro. Otros van por autopista, nosotros por donde no va nadie. Hemos elegido ir al Polo Sur como en su día Shackleton. Ya sabemos que va a haber olas, que nos vamos a encontrar en situaciones muy complicadas, pero queremos hacerlo así, con nuestra gente, porque nos satisface doblemente. Repasemos también situaciones económicas. Y no hablemos otra vez de números, sino de comportamientos. ¿Qué principios han caracterizado nuestra gestión económica? La prudencia, el rigor y la honestidad. Prudencia, rigor y honestidad que han sido refrendadas por una tercera persona externa, que es el auditor, y que durante 8 años consecutivos ha validado nuestras cuentas sin salvedades. Y por definición de lo que es el Athletic, eso es algo que debería suceder siempre, porque debe ser consustancial al club. Prudencia, rigor y honestidad traducidas en cuentas auditadas sin salvedades. Y ahora que estamos en la situación económica más próspera en la historia moderna del club, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es la gestión sobre esa parte del beneficio? Pues hacemos lo que haríamos cada uno de nosotros en la vida. Mirar al futuro, prevenir riesgos y hacemos una provisión que garantice nuestra estabilidad en los próximos años. Y lo hacemos además por el bien del Athletic, estemos nosotros en la directiva o estén otros, porque lo que nos importa es el club. Si esto somos, esto hacemos. Izan eta egin. Repasemos también la gestión institucional. Por ejemplo, nuestro posicionamiento en la Liga en el reparto televisivo, 41-1. El nuestro, el único voto en contra. ¿Y por qué? Vayamos otra vez a la definición. ¿Qué se va a votar? ¿Qué somos? 2 preguntas importantes. Somos el Athletic. Pues defendemos lo que somos y votamos en contra. No tenemos nada en contra de nadie, pero no respaldamos las decisiones unificadas que van en contra del Athletic, porque el reparto supuestamente equitativo de derechos televisivos propuesto para el Athletic no es bueno.
La propuesta ni es buena en sí misma, ni la manera en que se ha planteado, ni en fondo ni en forma. No nos conviene, al contrario, nos perjudica, porque no se nos valora, nos infravalora en relación a nuestra historia y a nuestra masa social. Posicionamiento en la ECA, la Asociación Europea de Clubs. Somos un referente. Han traído a Bilbao jornadas de trabajo. Formamos parte del Comité de Fútbol Base. Nos hacemos valer. Otros posicionamientos institucionales. La política de comunicación. Una política de comunicación, la gran criticada por algunos, que sin embargo también parte de la definición. Somos el Athletic y nuestros intereses deben estar por encima de cualquier medio de comunicación. No nos plegamos a intereses ajenos, ni damos filtraciones o exclusivas, ni ofrecemos tratos de favor. Ni tampoco debo tener en cuenta mi interés personal ni mi imagen como yo Urrutia, sino el interés de la institución. El Athletic intenta tratar a todos por igual. No hay una única política de comunicación que todos los clubes debamos seguir. La política de comunicación del Real Madrid será una en base a lo que es el Real Madrid. La política del Barça será otra en base a lo que es el Barça. La del Sevilla otra en base a lo que es el Sevilla. Y la nuestra, la del Athletic, otra en base a lo que hemos elegido ser. Y comunicamos en base a lo que somos. Si esto somos, esto hacemos. Izan eta egin. Repasemos también la gestión social. Y de nuevo la base de nuestro comportamiento es la definición. El Athletic ha bebido y bebe de la sociedad. Y está obligado a devolver a la sociedad algo de lo que recibe. Por eso hemos volcado la Fundación hacia proyectos sociales. Allí donde más se necesite, allí quiere estar el Athletic ayudando y devolviendo parte de lo que recibe. También podemos hablar del traslado de socios y socias del viejo al nuevo San Mamés, efectuado con transparencia y siguiendo criterios de antigüedad, sin considerar a nadie por encima de nadie. Porque eso es lo que nos gustaría, que todos nos sintiéramos una parte importante del Athletic, cada uno aportando lo que pueda. En el campo de fútbol también, uno juega 300 partidos y otro juega 10, pero no es más importante uno que otro. Será mejor jugador, tendrá mayor reconocimiento, pero todos somos importantes. Lo mismo en el reparto de entradas, transparencia y criterios justos. O en las bajas de socios y socias que están disponibles anualmente en la Oficina de Atención al Socio. O en el avance de la igualdad de mujeres y hombres en el mundo del deporte, tanto impulsando el fútbol femenino, asentando su profesionalización durante los últimos años, como incorporando a mujeres con naturalidad al equipo directivo, algo en lo que fuimos pioneros. O trabajando a favor del euskera. Definición. Si esto somos, esto hacemos. En la gestión deportiva, en la económica, en la institución, en la institucional y en lo social. Izan eta egin. Y si compartís nuestra definición, compartiréis también nuestras decisiones, porque hemos intentado que vayan de la mano, dando sentido, reduciendo la distancia en lo posible entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Y ahora, una vez repasada nuestra trayectoria durante los últimos 8 años, ¿hacia dónde vamos? El mundo del fútbol ha cambiado mucho y muy rápidamente en estos últimos tiempos, y tenemos que hablar del futuro, prepararnos para afrontarlo, porque tiene toda la pinta de que el fútbol va a seguir su transformación durante los próximos años y nos va a poner las cosas todavía más difíciles. Y en esas circunstancias de cambio permanente, nosotros tenemos claro lo que somos y actuar en consecuencia. La gente me pregunta, ¿cómo es el futuro del Athletic? Y yo le respondo, el mayor problema que veo es que el Athletic va por un lado, en una dirección, y la sociedad, también nuestra sociedad, va por otro. Vamos a contracorriente del fútbol en general y de la sociedad. No vivimos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y debemos preservar la identidad del Athletic en esta nueva sociedad. Ese es nuestro mayor reto de cara al futuro. Y debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra medida del éxito? ¿Qué nos hace falta para sentirnos realizados? Vivimos en la sociedad de la dispersión, en la sociedad de la inmediatez, de la velocidad, de la comodidad, de la queja, de lo quiero todo ya, aquí y ahora, de las relaciones inestables, hoy sí, mañana no, del nunca es suficiente.
Y en cambio el club, por definición, es todo lo contrario. No es dispersión, es estar atento. No es impaciencia, es paciencia. No es velocidad, es proceso artesanal. No es queja, es actitud constructiva. No es individual, es colectivo. No puede basarse en relaciones líquidas, sino en sólidas. No es fidelidad, es implicación. Es fidelidad, es implicación, ilusión, trabajo, voluntad, espíritu de equipo. Por lo tanto, somos parte de una sociedad que avanza en un sentido contrario a la entidad del Athletic. Y no nos damos cuenta de que en base a esa dispersión propia de la sociedad a la que pertenecemos, nos alejamos de la definición del Athletic. Como también nos alejan de la definición del Athletic en muchas ocasiones los medios de comunicación, que son medios de comunicación que obedecen a intereses ajenos al Athletic, los suyos propios o los de la sociedad. Y ya lo decía Scott Fitzgerald en A este lado del paraíso, por lo que vale un periódico, te dicen cómo tienes que pensar. Y así nos alejamos de lo fundamental, de la definición del Athletic, y nos acercamos a lo secundario, que si los horarios de los lunes, que si los entrenamientos a puerta cerrada, que si los precios de las camisetas. Si jugáramos al mus, diríamos que estamos a la pequeña. Y el futuro del Athletic, como en el pasado y en el presente, no lo va a decidir lo secundario, sino lo fundamental. No se va a decidir a pequeña, sino a mayor pares y juego. Y si en vez de pensar en términos de identidad nos distraemos en otras cuestiones, no podremos responder a las exigencias del futuro, que cada vez nos va a poner las cosas más difíciles. El Athletic es un proceso artesanal, y eso hoy en día no es lo que impera en buena parte de la sociedad. Tenemos que hacer un esfuerzo cada uno de nosotros, tener asambleas con nosotros mismas, pero no solo una vez al año, sino de manera frecuente. Pensar cada uno cómo podemos hacer mejor al Athletic en aquellas cuestiones troncales, las cuestiones esenciales, teniendo clara la definición. Endurecernos nosotros y endurecer a nuestros hijos e hijas fortaleciendo su carácter, porque nuestro reto fundamental es preservar nuestra esencia y protegerla ante la adversidad. Ha llegado la hora de ir acabando. Nuevamente ha sido un placer. Creo que he empezado dándoos las gracias. Os las vuelvo a dar. No creo que haya sido casual el respaldo mayoritario que nos habéis dado en las asambleas. Sé que es algo extraordinario que no ha pasado de manera habitual en la historia del Athletic y quiero daros las gracias por ello. Nos hemos sentido muy acompañados por vosotros y vosotras, más allá de nuestras divergencias en la pequeña, en las cosas secundarias, porque creo que hemos sabido ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y creo que es un mérito compartido, nuestro y vuestro también. Os lo agradezco de corazón en representación de la Junta y de manera personal también, porque a lo largo de estos 8 años he sufrido la pérdida de 3 personas muy importantes que me gustaría mencionar en señal de reconocimiento y de gratitud. Son mi aita, mi hermano Julen y Andrés Arana, que para mí han sido 3 ejemplos de vida y 3 ejemplos de lo que es el Athletic. Izan eta egin. Sin vuestra ayuda, sin vuestro apoyo, sin vuestro respaldo, al igual que el de la Junta Directiva y de las personas más allegadas, habría sido muy difícil asumir esta responsabilidad tras su pérdida y haber tirado hacia adelante. Por lo tanto, eskerrik asko bene benetan. He mencionado antes a mi aita y me vais a permitir que termine contándoos una anécdota personal que sucedió cuando él tenía 80 años y de alguna manera sentía que el final de su vida se acercaba. El caso es que en una de nuestras conversaciones en Lekeitio, él sintió la necesidad de recapitular, de mirar hacia atrás y justificarse ante mí como aita. Supongo que nos pasará a todos. Normalmente se sentía orgulloso de haberme transmitido lo que para él era el Athletic, pero aquel día se le notaba preocupado porque sabía que ese sentimiento también me había generado una responsabilidad, que es la que hoy ocupo, que en mi caso no estaba exenta de problemas y dificultades. Yo le dije que estuviera tranquilo, que no pasa nada, aita, esté tranquilo. Pero él necesitaba ir más allá. Y siguió hablando del Athletic y al final, por reducir la conversación, lo que siempre nos había dicho, que él nos había hablado del Athletic porque es el mejor ejemplo de vida, porque en el Athletic hay todo lo necesario para vivir. Se cree en algo, se va con tu gente por el camino difícil, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te vuelves a levantar.
vas a la huerta todos los días a regar y a quitar las malas hierbas, acompañas al de al lado, tienes miedo, pero lo afrontas, sientes amenazas e incertidumbres, pero las afrontas con la cabeza bien alta y animando a los de al lado y fortaleciendo esa unión y compitiendo con los demás. Mi aita en esos momentos tenía 80 años, murió 2 años más tarde con 82. Gracias por escucharme. Eskerrik asko, aupa Athletic, bildurrik ez eta eutsi gogor. Bueno, Josuren hitz politak entzun da gero, ohiko batzar nagusi honen gai zerrendari atxikituaz, gai zerrendako lehenengo puntuari eutziko diogu, beraz, urteko kontuak gure kontadorea den Alberto Uribe Etxebarriak aurkeztuko ditu eta ondoren aurrekontua. Beraz, aurrera, Alberto. Eskerrik asko. Arratsalde on danori. La verdad es que después de este discurso uno necesitaría 4 o 5 minutos para bajar la intensidad y la emoción y la verdad es que uno se siente orgulloso de pertenecer a una junta directiva y de haber colaborado con este presidente todos estos años. Y yo me siento muy orgulloso. Yo eso te lo tengo que decir. Bueno, pero vamos a hablar de números. Entramos en el segundo, o en el primero y segundo punto del orden del día, que son la aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio económico inmediatamente siguiente, que es la temporada en la que nos encontramos. Yo suelo dividir la presentación en 3 capítulos. Primero hablo, y los pongo juntos, aunque los capítulos son separados, la cuenta de explotación del ejercicio terminado y los presupuestos de la siguiente para que se entiendan mejor. Suelo hablar también del balance de situación, de las principales partidas que componen nuestro patrimonio, nuestras infraestructuras, los fichajes que hemos hecho, los impactos económicos, etcétera. Y al final pongo el informe del auditor externo, que, como ha anticipado el presidente, y os repito, es por octavo año consecutivo un informe sin salvedades, con opinión limpia. Y sabéis que me suele gustar también empezar la exposición con un... perdón, voy a hacer una cosita aquí, que se ve mejor así. Con un resumen de lo que ha acontecido en la temporada 17-18, de una manera muy gráfica, muy visual, para que entendáis de una manera rápida cómo han evolucionado las cifras. Por una parte, sabéis que partíamos de un superávit presupuestado antes de impuestos de 14 millones de euros aproximadamente. Hemos obtenido unos ingresos superiores a los presupuestados de 75 millones de euros aproximadamente y unos gastos superiores a los presupuestados de 10 millones. Si a esta desviación positiva de los ingresos le quitamos los 65 millones del aporte, pues tendríamos aproximadamente que del presupuesto inicial, 14 millones de euros, hemos tenido 10 millones más de ingresos, 10 millones más de gastos. Por lo tanto, estos 14 millones son lo que hemos... ¡Ay, Dios, qué he hecho aquí! Espera, no sé si he hecho algo... Ah, vale. Estos 14 millones de euros son los que hemos obtenido, que más los 65 millones de la cláusula del aporte, nos daría un superávit antes de impuestos de 79 millones de euros, que después de pagar los 3 millones de impuesto de sociedades, que estimamos que vamos a tener que pagar, nos daría un superávit final de 76 millones de euros. Lo que hemos hecho es, con este superávit antes de provisiones, hemos dotado una provisión por la totalidad del superávit del ejercicio. Es decir, hemos reducido el superávit a 0 mediante la dotación de esta provisión, que luego comentaremos.
Por capítulos grandes, ¿dónde están los 75 millones de más ingresos? Bueno, pues en ingresos de la Europa League hemos tenido 4 millones y pico más de ingresos de Europa como consecuencia de que normalmente presupuestamos no pasar la fase de grupos y hemos llegado a octavos de final. Hemos tenido mayores ingresos de la televisión que los que habíamos presupuestado por importe de 3 millones. Hemos cobrado 700 y pico mil euros que estaban provisionados totalmente del Mallorca y, por lo tanto, han aparecido como un resultado extraordinario. Y hemos tenido el pago de la cláusula del apor, que son estos 65 millones. Por la parte de los gastos, hemos tenido unas mayores amortizaciones de 3,5 millones aproximadamente, como consecuencia del fichaje de Íñigo Martínez, que hay que amortizarlo media temporada. Hemos tenido unos mayores gastos de personal que los presupuestados, de 5 millones y pico, que luego detallaré más adelante, y en otras partidas diversas hemos tenido una desviación de gastos de 1.200.000 euros, básicamente como consecuencia de que al tener más partidos que los presupuestados, pues también tienes más gastos variables, tienes más luz, más suministros, más seguridad, más de todo, ¿no? También en este 1.200.000 hay una desviación como consecuencia de que hemos aportado a la Fundación Athletic Fundazioa 300.000 euros más de los que teníamos presupuestados. Ahora esto no quiere funcionar, ¿ves? ¿Eh? Pues no funciona. A ver, aquí. ¿Está? Bueno. Igual es que pesa mucho la presentación y por eso está lento. Y empezaba a volverla más loca todavía yo. Bueno, esta segunda hoja es otra forma de verlo. La parte que está en azul, o no sé qué color sale ahí, a la izquierda, es más o menos lo que he comentado anteriormente. Y la parte que está a la derecha es el resumen del presupuesto del ejercicio 18-19, en el que tenemos presupuestados unos ingresos aproximadamente 2 millones inferiores a los reales de la temporada anterior y unos gastos superiores en 17 millones de euros. Con lo cual, el presupuesto de superávit para la temporada 18-19 es de 60 millones de euros, 60,1 millones de euros, más las cuotas previstas de entrada de nuevos socios, que eso, como sabéis, no se lleva a la cuenta de resultados, sino se lleva directamente al Fondo Social. En total, un incremento de patrimonio de 60,2 millones. Y vamos a hablar un poco de la provisión de 76 millones. Hemos dedicado todo el superávit, repito, de la temporada, 76 millones de euros, a dotar una provisión extraordinaria. Lo primero que quiero que se entienda bien es qué es una provisión. Una provisión no es que metemos dinero en un cajón, no es un saco de perras en el que metemos monedas y billetes. Una provisión es meramente un asiento contable. Un asiento contable, como sabéis, los asientos contables tienen dos partes, el debe y el haber. Bueno, pues lo que hemos hecho es cargar a los resultados de esta temporada y, por lo tanto, reducirlos de 76, que podrían haber sido, a 0, que acaban siendo, para dotar una cuenta que sirva para, si en el futuro se dan situaciones muy desfavorables en cuestiones deportivas, competitivas, comerciales, etcétera, teniendo en cuenta además que hay un peso muy importante en el futuro de las amortizaciones, que luego lo veremos con un poquito más de detalle, pues lo que hemos querido es, bueno, garantizar que las siguientes temporadas del Atleti, los siguientes presupuestos, sean más fáciles de cuadrar. De manera que este asiento contable, en caso de que hubiera déficit, pues lo que se cogería de esa cuenta y se eliminaría el déficit. Esto tiene ventajas para el club y tiene ventajas sobre todo en el caso de que, como consecuencia del proceso electoral, pues sea otra junta directiva la que gestione al Athletic. ¿Por qué? Porque sabéis que, de acuerdo con la normativa vigente, la Ley del Deporte y un Real Decreto que lo desarrolla, las juntas directivas, cuando entran, todas responden personalmente de las pérdidas contables que se obtengan en su gestión. Entonces, si entra una junta nueva
y se encuentra con un déficit como consecuencia de que, sobre todo del peso de las amortizaciones, pues va a tener puede tener un conflicto de interés en un momento determinado en el que tenga que elegir si pone el dinero de su bolsillo o vende un jugador, por poner un ejemplo. Nosotros, con esta provisión, queremos garantizar al club, no a esa junta directiva, que no sabemos quién va a ser, que las decisiones se tomen en libertad y sin conflictos de intereses. Por eso nos parece una decisión importante, conceptualmente, cuantitativamente, y que está pensando en el bien del Athletic. Bueno, vamos entrando un poco en más detalles. Este es el detalle de los ingresos por capítulos. De nuevo, las 4 primeras columnas es la realidad comparada con el presupuesto. Las 2 columnas de la derecha son el presupuesto de la 18-19. Bueno, pues hemos obtenido, como os decía antes, 5 millones más de ingresos por competiciones deportivas, fundamentalmente UEFA, también en Liga, y también hemos tenido un superávit en la explotación de San Mamés Biparea con respecto a lo presupuestado. Con respecto al presupuesto de la temporada en vigor, tenemos un descenso de 13 millones y medio porque no vamos a tener estos 13 millones y pico que hemos tenido de UEFA al no jugar competición europea y, por lo tanto, estamos presupuestando 0. En San Mamés Biparea también tenemos un ligero descenso como consecuencia de que, al no haber competición europea, pues también los partidos de UEFA, que los palcos y las butacas pagan aparte, pues no lo van a hacer. En la televisión presupuestamos 3 millones de euros menos que lo que hemos conseguido esta temporada, que coincide con lo que presupuestamos el año anterior. Viene siendo habitual en las últimas temporadas que la tele a última hora nos dé alguna sorpresa, porque el presupuesto que nos manda la Liga a hacer también es conservador, y se guardan, o esperamos que se guarden, una parte de sorpresa positiva que en los últimos años estamos teniendo y esperamos obtener también este año. En los ingresos de publicidad, que seguimos creciendo, pues mantenemos este crecimiento positivo. Las cuotas anuales de socios se mantienen básicamente en el mismo lugar, y en cuanto a los ingresos de tiendas y de otro, pues también seguimos en una línea ascendente. En cuanto a los gastos, bueno, básicamente aquí ya os lo he contado, los gastos en suministros, trabajos exteriores y en gastos de gestión, pues esto es lo que os decía antes: desplazamientos, suministros, seguridad del campo, etcétera, etcétera. Las amortizaciones, lo de Íñigo Martínez, y la provisión esta, que se nos desvía 350.000 euros, es como consecuencia de que, al hacer la aportación de la nueva cubierta a la sociedad San Mamés Barría, que luego comentaré, las amortizaciones se incrementan. Bien, en cuanto al presupuesto de la temporada que viene, bueno, vamos a volver, como no vamos a tener esos efectos variables, volvemos en servicios exteriores y en gastos de gestión a unas cifras parecidas al presupuesto del año anterior, y en amortizaciones, fijaros que se nos produce un incremento de 7 millones sobre un incremento ya de 3 millones del año pasado, como consecuencia de los fichajes de Yuri, de Dani García, de Capa, de Ganea y de Areso, que estos dos son menos significativos cuantitativamente, pero también influyen. Y en la provisión de inmovilizado financiero vamos a repetir la que hemos hecho este año, como una vez ya aportada la cubierta. Este es el detalle de los 17 millones de euros, y no he contado el incremento de personal, y os lo cuento ahora. En la temporada recién terminada hemos tenido una desviación de unos 4 millones de euros. De los 5, básicamente 4 son del primer equipo, y esto es como consecuencia básicamente de que tú, al principio, cuando haces el presupuesto de la temporada, pues no tienes más remedio que hacer determinadas estimaciones sobre primas individuales, primas colectivas, y sobre las renovaciones que crees que vas a hacer a lo largo del ejercicio y que van a tomar efecto en el propio ejercicio. Bueno, pues ahí nos hemos desviado un poquito, pero estos 4 millones también incluyen el efecto de haber cambiado al anterior equipo técnico. Es decir, el anterior cuerpo técnico tenía 2 años de contrato. Normalmente en cada temporada se contabiliza 1, pero hemos contabilizado aquí los dos años del anterior cuerpo técnico, y eso explica una parte de la diferencia.
Por lo que respecta al incremento en el presupuesto, estos 11 millones, hay que separar dos efectos. Uno es la diferente composición de la plantilla. Fijaos que tenemos, aunque parezca mentira, tenemos 8 altas en el equipo y 3 o 4 bajas, más alguna cesión. Y esto hace que, bueno, solo por diferente composición de la plantilla, el incremento del presupuesto es de unos 7 millones de estos 11. Los otros 4 son, de nuevo, unas estimaciones que hacemos de las que creemos las renovaciones que creemos que se van a hacer, algunas de las cuales ya están hechas. Y con lo cual, esos 7 más los 4 nos dan estos 11 millones de desviación. Bueno, eso básicamente explica de una forma resumida, porque entiendo que además cualquier detalle adicional lo tenéis en la memoria y lo podemos comentar después si alguno tiene alguna pregunta. Voy a comentaros alguna cosa de las partidas del balance. Y empiezo por el inmovilizado material. Esto es pues, todo lo que tiene que ver con Lezama, con Ibaigane, con San Mamés, que no sean acciones de San Mamés Barría, el anillo, el museo, etcétera, etcétera. Bueno, pues hemos hecho unas inversiones de 5,5 millones en este ejercicio, que corresponden aproximadamente 1.700.000 al museo y 3,5 millones a Lezama, que luego lo comentará el vicepresidente con más detalle. Lo del museo realmente no es que sean obras nuevas, sino que son obras que hemos activado más tarde porque estaban pendientes de certificación y de pago. Pero bueno, los 3,5 millones de Lezama sí que son obra ejecutada en la temporada. Por otra parte, os acordaréis que teníamos dentro del inmovilizado material el coste de la nueva cubierta, que son 14.400.000 euros. Lo que hemos hecho es proceder a aportar esa nueva cubierta a una ampliación de capital que se ha hecho en San Mamés Barría Social Limitada, de manera que aportamos la cubierta, que ahora es propiedad, como el resto del campo, de la Sociedad San Mamés Barría, y a cambio nos dan unas acciones, de manera que nuestro porcentaje de participación en la sociedad incrementa. La amortización del ejercicio, bueno, pues tenemos dentro de nuestro patrimonio 29 millones aproximadamente de saldo neto de inmovilizado material. Inversión en la Sociedad San Mamés Barría. Este año no ha habido ninguna ampliación, salvo que, efectivamente, lo que os he contado antes, ha incrementado el saldo que tenéis en el balance en 14.400.000, porque lo que hemos quitado del inmovilizado material lo hemos sumado al coste del inmovilizado financiero, de las acciones de San Mamés Barría. Mediante esta aportación pasamos de un porcentaje del 24,99 que teníamos anteriormente a un porcentaje del 30,63, que puede bajar un poquito en función de determinadas circunstancias, pero que, bueno, que estará finalmente, cuando se acaben todas las obras y se finalicen todas las liquidaciones, pues en torno al 28,5-29%, que ese será nuestro porcentaje final en la sociedad. Por lo que respecta al coste de jugadores, fijaros que partíamos el ejercicio con 31 de coste y 20 de amortización acumulada, es decir, en el balance del año anterior teníamos 10 millones de euros de jugadores que teníamos que amortizar a medida que iban cumpliendo sus contratos. Teníamos un esfuerzo para temporadas futuras de 10 millones de euros. Claro, ahora tenemos, después de haber fichado a estos jugadores que os he comentado antes y haber invertido 58 millones de euros, tenemos 60 millones pendientes de euros de amortización. ¿Esto cuándo va a pérdidas? ¿Cuándo se refleja el gasto por esta inversión? En las temporadas siguientes. O sea, tenemos un esfuerzo que antes era de 10 y ahora es de 60. Esto pone presión, porque pone presión para cuadrar los presupuestos, y de ahí, o por lo menos está relacionado con esto, la provisión que hemos hecho de 76 millones, que lo que hace es un efecto parecido a haber amortizado esto de golpe, para que se entienda bien. De estos 60 millones, 14 caen en esta temporada, en los presupuestos de esta temporada, y 46 millones en las siguientes. Bueno, y esto es la evolución del patrimonio contable que se ha producido en los dos mandatos de esta Junta Directiva. Siempre recordaréis que el patrimonio inicial era negativo en 4 millones de euros y hemos tenido superávit contable todos los ejercicios hasta llegar aquí, más el presupuesto de superávit del año 18-19,
nos plantaríamos al final de la temporada en curso en 194 millones de patrimonio, que si no hubiéramos hecho la provisión de 76 millones, pues sería un patrimonio generado durante estas 2 legislaturas de 274 millones de euros. Pero bueno, al final la contabilidad a veces tiene limitaciones. Yo provengo del mundo de la contabilidad, pero reconozco que la contabilidad es, primero, difícil de entender y a veces, para un club como nosotros, un poco injusta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues, nosotros hemos heredado unos costes de amortización pues, de Herrera, parte de Zubiaurre, bueno, pues como la vida misma, lo que te toca, ¿no? lo que hay. También es cierto que vamos a dejar 60 millones de euros de una amortización de inversiones que nosotros hemos hecho, pero que las va a tener que amortizar una junta posterior, la que salga ganadora de las elecciones próximas. También es cierto que hemos hecho una provisión para prevenir o para ayudar a cuadrar los presupuestos. Claro, todo eso son amortizaciones, provisiones, la contabilidad. Y entonces me he permitido aquí hacer una última transparencia en la que, olvidándonos de la contabilidad, quiero manifestaros cuál es el efectivo, el concepto más próximo al dinero contante y sonante. No me hables de provisiones, no me hables de amortizaciones, háblame de dinero, como hace, no sé, el carnicero que tiene un pincho, cuando cobra lo pone en el de la izquierda y cuando paga lo pone en el de la derecha. Y al final de mes dice, a ver, ¿cuánto cobra, cuánto he pagado y cuánto hay en la caja? Pues algo parecido a esto. Entonces, siendo fiel a este concepto, fijaros que algunos le llaman fondo de maniobra, otros le llaman deuda neta. En definitiva, el concepto que yo quiero explicaros, su evolución, es lo que tenemos en caja, más lo que nos deben, menos lo que debemos a terceros. Eso es fondo de maniobra, deuda neta, llamarle como queráis. Bueno, pues nosotros cogimos el club con una deuda neta, con un fondo de maniobra negativo de 49 millones de euros. Y lo vamos a terminar con 150 positivos. Es decir, hemos generado en estos 8 años 199 millones de dinero, no de beneficios, no de provisión, no, de dinero. Entonces, claro, ¿y esto por qué se ha producido? Y aquí quiero, de verdad, esto me gustaría que se entendiera muy bien, porque a veces dentro de esas labores de dispersión que comentaba el presidente, se oyen cosas como que, bueno, sí, gracias a las cláusulas, gracias. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Fijaros, hemos cobrado efectivamente 221 millones de euros en este periodo como consecuencia de las salidas de estos jugadores. 40 de Javi Martínez, 36 Ander Herrera, Laporte 65 y Kepa 80. Pero claro, a veces se nos olvida que estas salidas lo que nos han permitido es hacer inversiones extraordinarias. De hecho, hemos reinvertido en jugadores, que parece que se nos olvida, 91 millones en jugadores. Hemos pagado el campo, una inversión extraordinaria, 40 millones durante estos 8 años. Hemos hecho un museo, hemos hecho obras en el Anillo, en San Mamés, por importe de 11 millones y hemos dado la vuelta a Lezama, hemos hecho unas inversiones históricas en Lezama por 23 millones de euros. Sé que además estos 221 millones parece que caen del cielo. Hombre, caen del cielo no, yo creo que tienen una parte de gestión, como decía en su discurso el presidente, porque si tú te pones a negociar las cláusulas, igual en vez de 221, pues habrías obtenido 67, 94 o 112. Han sido 221 y esto no cae del cielo. Pero es que, como os decía, de estos 221 hemos invertido 170 en cosas extraordinarias. Claro, si yo resto 221 menos 170, me da que durante estos 8 años he obtenido de forma extraordinaria 51 millones de euros. Claro, de 51 a 199 que hemos obtenido hay una diferencia de 148 que no son extraordinarios, que son como consecuencia de un éxito deportivo notable, que lleva a un éxito económico notable, con una dosis de fortuna que es imprescindible en todo juego, pero que esto es la gestión corriente y moliente de todos los días. Pero es que además estos 148 millones de generación de fondos, de dinero contante y sonante para el club, lo hemos hecho todos los años, todos los años. Ni un solo año ha habido descenso en la caja. Hasta este año, 18-19, que no estamos en Europa, la caja
del final va a ser mayor que la inicial. Vamos a generar dinero en operaciones. Por lo tanto, hombre, yo creo que en cuanto a lo que es responsabilidad y gestión económica, insisto, de dinero, no de conceptos contables y de cosas raras, pues bueno, creo que la cosa está clara y el mensaje es que no se debe a las salidas de jugadores, sino que se debe básicamente a la gestión ordinaria. Bien, el informe del auditor externo, que supongo que lo veis perfectamente, como siempre, pero bueno, lo importante es que es opinión favorable, ningún tipo de salvedades, como siempre. Propuesta de cuotas, que es congelar las cuotas del ejercicio anterior y, por lo tanto, son las mismas exactamente que cada socio o socia pagaba en el ejercicio anterior. Bien, y con esto yo termino mi exposición. Eskerrik asko y a su disposición si tienen alguna pregunta. Eskerrik asko, Alberto. Bueno, orain zabaltzen da bazkideen turnoa. Se abre el turno de los socios compromisarios que quieran intervenir para preguntar, para aportar lo que quieran respecto a los puntos 1 y 2 del orden del día. Recuerdo a los socios que quieran intervenir que deben dar su nombre, apellido y número de socio antes de su intervención. Gabon, guzti hori. Ni Txema Ondero naiz, 375. Lehenengo, zorionak eta eskerrik asko Uribe Etxeberria jauna egindako erakusketa. Bigarrena, quiero decir que yo estoy muy preocupado por este dinero que estamos cobrando de los jugadores que se van. Me preocupa mucho la fuga masiva que estamos teniendo últimamente y en tan breve plazo. Yo creo que algo nos está fallando en Lezama. Me vais a perdonar, pero tengo una otitis de caballo y me suele pitar el oído y lo paso muy mal. Yo hace tiempo que me estoy preguntando qué se podría hacer para que los jugadores sintieran los colores como deben de sentirlos, y considero que se debería de hacer un trabajo exhaustivo en Lezama. Yo sería partidario de que Lezama fuese totalmente independiente de lo que es la presidencia o lo que es la directiva. Es decir, que haya un gestor con una directriz muy clara, el presidente lo ha dicho, con coherencia, que se rodee de profesionales. Tenemos exjugadores, algunos de ellos con unos grandes éxitos como entrenadores, incluso alguno en alguna televisión local se ha ofrecido gratuitamente para trabajar en Lezama. Eso es lo de menos, si hay que pagarlos, se les paga. Pero sí que me gustaría que se marcara una directriz a largo plazo, 10, 15 años, y que fuese intocable, y que todos los equipos jugasen con la misma estructura y con la misma línea, porque yo suelo ir a Lezama y veo que hay equipos que juegan de una manera y equipos, me refiero a categorías, tanto infantiles como juveniles, que juegan totalmente diferente. Claro, eso es porque el entrenador que tienen no tiene la misma directriz que deberían de tener todos los equipos. Yo creo que las cláusulas de rescisión, señor presidente y señores de la Junta,
nos provocan un rebote que es acorde a la cláusula de rescisión, hay que darle el sueldo al jugador. Y claro, eso para años venideros nos va a crear un sacrificio muy importante porque, si no me equivoco, y si es así me corrigen, creo que lo que aportamos los socios es aproximadamente un 20% de lo que es el presupuesto general del club, entre un 20 y un 22, más o menos. Si a eso le añadimos que las televisiones cada vez nos van a dar menos dinero por aquello de que quedamos en la clasificación como hemos quedado la temporada pasada y como veo que esta mal camino llevamos, si se le añade también que no jugamos en Europa, pues de alguna forma yo creo que los socios vamos a tener que hacer frente a esos gastos. Yo propongo que esas cláusulas de rescisión fuesen más bajas para que esos sueldos a la vez fuesen también más bajos. Y me explico. El jugador que se quiera ir, se va a ir. Eso es inevitable. ¿Qué ocurre? Que si le pones una cláusula de 80 millones, como ha sido el caso de Kepa, que es aplaudible totalmente, porque además se ha ido y lo hemos cobrado, pues tenemos suerte. Pero imaginémonos que le ponemos una cláusula de 65 millones, un sueldo de 4 y no le quiere nadie. Y tenemos que pagarle esos 4 millones, no a uno, sino a varios. Miren, me ha conmovido, señor presidente, con sus palabras citando a su difunto aita. Mi aita también falleció. Y de entre todas las palabras sabias que dicen los aitas, una vez me comentó: Chema, mira, ser presidente del Atleti es tan importante o más que ser lehendakari. Más que nada por lo que mueve el club y por la importancia y la trascendencia que tiene tanto en España como fuera de España. Es por eso que desde aquel momento, cuando me hice compromisario, siempre he tratado con respeto y con educación tanto al presidente como a los directivos y directivas. Es decir, siempre les he tratado de usted. En cierta ocasión, cuando bajé del atril, el señor presidente me dijo: tú eres Chema y yo soy Josu. Es verdad, yo soy Chema y usted es Josu. Mire, ni el usted nos va a alejar más, ni el tú nos va a acercar más. Si ustedes tiran de hemeroteca, la primera asamblea que celebraron, yo subí a este atril, les di la enhorabuena y les dije que estaba convencido de que esta iba a ser una junta directiva joven que iba a dejar participar al socio y que iba a ser la junta directiva democrática que yo llevaba años soñando con ella. Desde entonces, asamblea tras asamblea, subo al atril demandando lo de siempre, el pesado de turno, la participación del socio. Yo quiero hacer honor y quiero tener el compromiso que la propia palabra tiene, compromisario, de compromiso con el club, con los socios, para el club y para los socios. Si no, no estaría aquí. Esa participación, o en esa participación, por supuesto que cabe un doctor en Derecho y un conductor de camión, profesiones dignas. Claro que sí, cabemos todos aquellos que queramos trabajar para el club. Miren, yo he mandado escritos al club, firmados por mí solo, unos cuantos, y firmado por unos cuantos compromisarios, también unos cuantos. Nunca hemos tenido respuesta. Y si participar, señor Aldazábal, es mandarles un escrito, yo creo que participar también es contestarle, a pesar de que usted piense lo contrario. Yo estoy convencido de que ustedes han perdido una gran oportunidad. Hemos estado unos cuantos socios y socias compromisarios ofreciéndonos a colaborar y a trabajar. Incluso
a retomar el tema de los estatutos con cariño y hacer unos estatutos acordes al siglo XXI. Unos estatutos modernos y unos estatutos donde dejen participar a todo aquel socio que tenga ganas y que quiera. Veo que no han tenido voluntad de retomar el tema de estatutos. Como se les echó 2 veces para atrás al señor Urrutia, una de presidente y otra elegido por la Asamblea, pero sin embargo ustedes se acogen a la legalidad de los estatutos actuales, cuando les interesa. Bueno, pues déjenme que yo me pueda acoger también a la legalidad de los estatutos actuales. La disposición adicional primera del decreto 1251/1999 establece en el punto 3º lo siguiente. Las juntas directivas de los clubes necesitarán la autorización de la Asamblea General adoptada por la mayoría de los asociados para realizar actos que excedan de las previsiones de presupuesto aprobado en materia de plantilla deportiva de los equipos profesionales. En el ejercicio pasado, los gastos de la plantilla deportiva fueron 73,76 millones, excluida la Seguridad Social. Y el presupuesto que aprobamos en la Asamblea fue de 68,74 millones, 5 millones menos. En ningún momento se ha informado a la Asamblea y en ningún momento se ha convocado una Asamblea extraordinaria para exponer esta situación. Para finalizar, quiero decirles que si en alguna intervención me he excedido en las formas o incluso me he excedido en el tono de voz, quiero pedir disculpas a todas las socias y socios compromisarios. Pero quien me conoce sabe que cuando me pisan suelo decir ¡ay! Y en voz fuerte para quien me pisa se dé cuenta y no lo vuelva a hacer. Hago extensible estas disculpas a la Junta Directiva y al señor presidente. Y espero que ustedes también sean capaces de pedir disculpas a quienes en algunas ocasiones también nos hemos sentido ofendidos. Pido disculpas por las formas y el tono de voz. Evidentemente, no por el contenido. Creo que no hace falta que les diga que yo también soy atletisale y tengo la sangre del Atleti corriéndome por las venas. Y es por ello porque les voy a prevenir que mientras sea socio compromisario voy a seguir subiendo a este atril a demandar lo que considere que es bueno para mí y para todos los socios. ¡Gora Atleti! Eskerrik asko, Txema. Bueno, son muchas las cosas que has puesto de manifiesto. Respecto al sentimiento atlético en Lezama, que después lo has vinculado con alguna propuesta de separación entre Lezama e Ibaigane, ¿no? de tal forma que he querido entender que la propuesta de Lezama sería que mantuviera una continuidad al margen de los cambios de directiva. Ya sé que no es norma subir por segunda vez. Lo que he querido decir es que yo lo que propongo es que Lezama sea totalmente independiente del presidente de turno, que cuando entra despide a todos los trabajadores indemnizando con una millonada que pagamos los socios y coloca a todos sus amigos, conocidos y demás. Yo lo que propongo es que hagamos una planificación. Eskerrik asko. Yo lo que quiero es que se haga una planificación a largo plazo, 10, 12, 15 años, con un gestor de Lezama, que se redondee con los mejores profesionales de aquí a poder ser vizcaínos, que lleven todos la misma directriz
y que ningún presidente ni ninguna junta directiva les pueda echar ni pueda meter mano para enchufar a sus amigos. Nada más. Eskerrik asko. Bueno, es una opinión, como otras muchas. Yo no la comparto. No porque creo que mucha gente puede participar. La idea es una. Difícilmente podemos hacer cosas muy diferentes. No sé, si estuviera cualquiera de vosotros en Lezama o esté yo. Y creo que en estas cuestiones, sobre todo a nivel de competencias, de capacidades y de respuesta deportiva, estamos en momentos de ver que la gente está cortando plazos y está respondiendo a un nivel, a mi modo de ver, sorprendente. Prácticamente todos los que han subido, con los altibajos correspondientes a una edad determinada, que es lógica, también era lógica en mi época, de algunos, pero es que otros han entrado al primer equipo desde segunda B y están ofreciendo un rendimiento, a mi modo de ver, increíble. Eso significa que se están haciendo bien las cosas. Y no solo hablo de estos 8 años, sino probablemente de más atrás también. Lezama siempre ha sido la gran criticada, y yo lo conozco bien. Entré con 9 años y salí del Athletic con 35, y ya estando Iñaki Sáez, que es que para mí tiene todos los respetos, y posteriormente los que han estado también, creo que han aportado toda su sapiencia y que no ha habido todos esos rollos que se dicen y que se alimentan probablemente con diferentes intereses. Con respecto a sus amigos, tampoco lo comparto. Yo no meto amigos aquí. Lo que pasa es que después de 25 años en Lezama, pues evidentemente, si tengo que tomar decisiones con respecto a cuestiones del Athletic y deportivas, pues claro, mañana si está Duriz una responsabilidad directiva, si le mete a Gurpegui, coño, pues es amigo suyo. Y digo, pues vamos a ser serios. Iñaki Sáez, El Chopo, Chichurrojo, han estado ahí, habrán coincidido, porque en la vida han estado 17, 20 años en el Athletic, pero no, serán amigos, pero no están por eso, en la mayoría de los casos. Sí estoy de acuerdo, como he dicho en el discurso, que tenemos que hacer no mirar tanto a los que estén aquí en el futuro, sino mirar un poco cómo puede aportar cada uno de nosotros para facilitar el futuro que tiene el Athletic, que viene complicado. Y no solo viene complicado por los jugadores son consecuencia de una sociedad y una responsabilidad nuestra también transmitirlo. Mis hijas viven en una sociedad con unos valores determinados. Si yo les quiero inculcar otros valores, no los pueden coger por el aire, y no solo lo adquieren en Lezama, lo adquieren en casa, en la Icastola, en el barrio, en el pueblo, en muchos sitios, en muchas interacciones con respecto al Athletic. Y ahí tenemos que responsabilizarnos todos. No vale decir, joder, es que en Lezama no hacen nada y este se marcha y tal. No, ese después de Lezama, que pasa unas horas, y es importante que en Lezama haya una dirección por ahí, tiene padres, tiene familias, tiene amigos, perdón, tiene un pueblo, tiene cuadrilla, tiene gente como para poder. Y yo ahí creo que tenemos que echarnos una piedra a nuestra mochila, cada uno de nosotros, tener una responsabilidad individual de cara al futuro todavía más, porque la cosa nos va a venir complicada. A mi modo de ver, a mí no me asusta nada, me gusta ir por el camino complicado, me gusta esto, me gusta competir con mi gente y de hecho yo voy a asumir y voy a dar todo lo posible, esté donde esté, para que esto siga siendo así. En cuanto a opiniones, poco más puedo decir. Con respecto a cuestiones jurídicas, Javi. Sí, la verdad es que lo que se puede añadir a los comentarios de Josu es que, como sabéis, el Athletic, y lo dice en nuestros estatutos, es una asociación privada sin ánimo de lucro adscrita a la Federación Vizcaína de Fútbol, cuyo objeto o fin social es el fomento del deporte y en particular del fútbol. Es decir, como quitemos el fútbol del Athletic, es decir, si no dejamos a la directiva del Athletic entrar en el tema del fútbol, pues, y el fútbol además en el Athletic es el fomento de la cantera. O sea, entonces, veo difícil que se pueda disociar Ibaigane de Lezama. Respecto a la participación del socio a la que haces mención, Chema, la participación está establecida en los estatutos, cómo se debe hacer. El problema es que a veces no nos creemos la trascendencia que tienen los estatutos. Los hemos intentado modificar,
lo hemos planteado 2 veces, tú mismo lo has dicho, no se han aprobado las modificaciones, a pesar de que la Asamblea, cada uno de los que salía a decir, decía, son un 70% mejores que los anteriores, pero aún así no se han modificado y los estatutos son los que son. Y con estos estatutos en la mano se prevén unas fórmulas de participación que son las que están establecidas. Nosotros intentamos respetar lo que se dice en los estatutos. Respuestas a escritos, me consta que todos los escritos y todas las peticiones que se dirigen a la Oficina de Atención al Socio se contestan. Creo que se contestan en un plazo de 72 horas, todas. No me consta que no se haya contestado a ninguna. Esa es una forma de participación y se cumple a rajatabla. La disposición adicional primera del Real Decreto 1291/1999, creo que, la verdad es que hacía tiempo que no me sentía tan examinado ni en la época de la universidad, y creo que te refieres al decreto que desarrolla la ley del deporte en el sentido del régimen jurídico de las sociedades anónimas deportivas. Como sabes, el Athletic Club no es una sociedad anónima deportiva, es decir, no sería de aplicación. Somos un club, es que hay dentro del fútbol profesional 4 clubes que están excluidos de la aplicación de ese Real Decreto, que son el Athletic, el Barcelona, el Real Madrid y el Osasuna. Y los límites presupuestarios que se nos aplican son, precisamente por ser un club, son los que corresponden al club, es decir, al Real Decreto 163/2010 del Gobierno vasco, el régimen presupuestario de la Liga y el fair play financiero de UEFA y de Liga, que lo cumplimos escrupulosamente. No sé si te he contestado a lo que querías saber. Sí, me recuerda a Josu una cosa con mucho sentido, que es que rogaría a los intervinientes en este primer turno que, en la medida de lo posible, nos ciñéramos al orden del día, en el sentido de hacer comentarios que guarden relación, que tengan algún contenido, alguna relación con las cuentas anuales y el presupuesto. Es decir, observaciones respecto al funcionamiento en general del club, si os parece, lo dejamos para el turno de ruegos y preguntas del final. Maite Merino Azpitarte, socia 11.453. Como ha dicho Javier Aldazábal, lo de ahora se centra solamente en el área económica, ¿vale? Corresponde directamente a trozos de la memoria, del área económica de la memoria. Página 254 y 259. Lo primero, perdonar si mis palabras o el uso de términos económicos no es correcto, ¿vale? Porque yo no soy economista. Deterioro de los valores de un activo financiero. A ver, por lo que he podido comprobar o he intentado comprender, en el apartado de pérdidas y ganancias, el deterioro se aplica cuando el valor de un activo financiero ha variado con respecto al esperado, en este caso en pérdida o detrimento, y en ese deterioro se tiene en cuenta o se evalúan las expectativas de cobro que se tienen, por ejemplo, de los deudores. El año pasado ese deterioro era de menos 750.000 euros y este año de menos 1,2 millones. Me da a entender que creéis que se van a acumular nuevas deudas y que no tenemos mucha confianza en nuestros deudores. ¿O es que el valor activo financiero ha variado tanto para que el deterioro sea tan grande? Como he dicho, no entiendo de economía y puede que muchos de los presentes lo entendáis bien. Yo no. Maite, eso lo he explicado, pero bueno, si quieres continuar. Sí, luego me lo explicas otra vez. Página 260, 261, 285, nota 22. Incidencia medioambiental. Se indica que no hay costes ni inversiones significativos hechos para mitigar los posibles impactos medioambientales, pero aunque no sean significativos, se están realizando. Por ello, creo que debería informarse, por ejemplo, del reciclaje que se hace de la basura generada en San Mamés,
ya que sigue habiendo gente que no usa las papeleras diferenciadas y tiran todo al suelo. Luego eso se separa o se recoge todo junto. ¿Qué coste tiene su tratamiento? Ya sé que a mucha gente le importará un bledo, pero es que a mí sí me interesa el medio ambiente. Por ejemplo, también sobre las pruebas que se están realizando con la iluminación LED en el césped y lo que ello conlleva. Mejor mantenimiento del césped, no tener que cambiarlo tanto y tal. Por ejemplo, también el tratamiento del agua con el que se riegan los campos. No se añaden insecticidas, ni fungicidas, ni nada. Eso no conlleva un tratamiento de las aguas residuales o se deja todo en manos del consorcio de aguas. Luego, página 267. Una pregunta corta. ¿A qué corresponden los pabellones de Derio 21, 22, 25 y 26? Página 271. Esto es por ignorancia total en temas económicos y probablemente se haya explicado en asambleas anteriores. Pero, ¿cómo se pasa de tener un porcentaje de participación en San Mamés del 33,33% en 2010 a bajar al 24,99% en 2017, cuando se han hecho ampliaciones de capital social y muchas participaciones nuevas en forma de valor nominal? ¿Cómo es que no se sube, como ha pasado este año último, que hemos también hecho ampliación de capital por la cubierta? Y, por último, en esta presentación, Alberto, has dicho, si no te importa que te llame Alberto, una cosa sobre la página 262, has mencionado en amortizaciones, has mencionado que se va a aumentar también por Dani García. O sea, has mencionado varios nombres, entre ellos Dani García, pero en la memoria no se indica Dani García. Es el único que no aparece. Entonces, yo pensaba que era porque no había que hacer, pero si lo mencionas tal vez sí. Entonces, ¿cuál sería la amortización por él? Me marcho. Eskerrik asko, Maite. Yo creo que te va a contestar Alberto mejor que yo a la mayoría de las preguntas. Eskerrik asko, Maite. La verdad es que, mira, lo de los 750.000 versus los 1.200.000, creo que lo he comentado antes, pero igual no se ha entendido bien. Normalmente los 750 es la depreciación que hacemos de las acciones de San Mamés Barría. ¿Por qué? Porque San Mamés Barría amortiza el campo y como no tiene ingresos, pierde. Y como pierde, nosotros contabilizamos en nuestras pérdidas como una deducción de valor de nuestras acciones de San Mamés Barría, porque cada año que pierde valen menos. Es un concepto muy similar a la amortización. O sea, no es deterioro de activos, mejor dicho, sí es un deterioro de activos, pero no son deudores ni nada de eso. Es San Mamés Barría. Y es un poquito más este año por la ampliación de la cubierta, que la hemos aportado y, por lo tanto, tienen ellos que amortizar más. Bueno, con lo que se refiere al impacto medioambiental, sepas que en las cuentas anuales están para lo que están. O sea, su objetivo no es poner todos esos detalles que son muy importantes, pero no es el objetivo hacerlos. Es obligatorio cuando los gastos, las inversiones o las actuaciones son muy importantes. Como no lo son, cuantitativamente, y aquí se aplica el principio de importancia relativa, pues no decimos nada de ello. Yo sé que tanto en San Mamés como en Lezama tenemos unos protocolos de recuperación de aguas pluviales punteros. En San Mamés, y lo que voy a decir seguramente no es técnicamente correcto, pero el agua de lluvia se utiliza para los sanitarios. En Lezama, todo el agua de lluvia que cae por arriba por decantación, puesto que estamos en una instalación en cuesta, todo eso se utiliza también exactamente igual, se aprovecha al máximo, se recicla. De hecho, estamos participando activamente en campañas de concienciación medioambiental que habrás visto en San Mamés recientemente. O sea, tenemos una concienciación medioambiental alta y nos comprometemos en ello y lo practicamos. Lo decimos y lo practicamos. Con respecto a los pabellones de Derio, son almacenes. Son almacenes de ropa, de tiendas, de género. Y el porcentaje de San Mamés Barría baja porque nosotros sí hacemos aportaciones, pero en el plan financiero los otros también las hacen. Y hay veces que nosotros íbamos por delante y un año le toca hacer a la Diputación y a nosotros no. Entonces, lo que nosotros estábamos en el 30, pues bajamos al 25. Cuando solo hace uno, ese sube, pero los demás también hacen aportaciones. Y, por último, lo de Dani García no tiene que afectar a las amortizaciones porque no hemos pagado ningún fichaje por él. Entonces, lo que no cuesta no se amortiza.
Gabón Guztioi, Juan José Gutiérrez, 21.116. Juan José Gutiérrez. ¿Sí? Es una pregunta jurídico-económica, creo. Es para el señor Alzábal y para Uribe Echeverría. El otro día no había terminado de leer la memoria y no conseguí. Es sobre la situación que tenemos con el grupo Santa Mónica Sport. Nos deben sobre 1 millón de euros todavía. Pone que está en trámite, llevamos, sí, eran 2 más 2, no sé, la cuenta queda en 3. Llevan 4 años en litigio, desde el 2014 se interpuso, ¿no? Más o menos, si creo que está bien. ¿En qué situación está? ¿Qué previsión hay? Y sobre todo para usted es, ¿qué parte está amortizada ya como pérdida, no pérdida, se espera cobrar? Y jurídicamente, ¿en qué situación estamos? ¿Si con recursos o...? ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Juan José. Bueno, primero, si quieres, te explico cuál es la situación de la reclamación y luego lo comentamos el tema de la provisión de la misma. Santa Mónica, sabéis que es una empresa que gestiona la U televisiva. La U televisiva es la pantalla esta de publicidad que rodea el campo y que va cambiando, que es como una especie de cartel luminoso. En 2012 firmamos un contrato por 2 temporadas en la que nos iban a pagar 2 millones de euros cada una de las 2 temporadas. A mitad de la primera de las temporadas que estaba el contrato en vigor, pagaron 1 millón o sea, justo con lo que es la mitad de la primera temporada y dejaron de pagar. Con lo cual, el importe de la deuda sería 3 millones, pero eran 2 millones cada una de las 2 temporadas. Nos falta la mitad del primer año y el segundo año entero. Serían 3 millones más IVA, más otras 600.000 euros de IVA, que en realidad esos 600.000 euros se recuperaron. Ya sabéis que cuando tú emites una factura, se devenga el IVA, tienes que ingresar el IVA, pero después tributariamente recuperamos los 600.000 IVA, con lo cual quedan 3 millones de euros de deuda. Estos 3 millones de euros se reclamaron y en el periodo de reclamación lo que ocurrió fue que el Grupo Santa Mónica Sport se declaró en concurso, precisamente instado por el Athletic Club por la insolvencia que era manifiesta, y consecuencia del concurso se le reconoció al Athletic el carácter de crédito privilegiado por el 50% de la deuda. Y el otro 50% es, digamos, deuda ordinaria. Está en un juzgado de lo mercantil de Madrid, está todavía en la fase ordinaria del concurso, me parece que todavía no ha habido este año ninguna novedad y estamos a la espera de... ha habido 2 reclamaciones o 2 incidentes, uno interpuesto por el Sevilla y otro no me acuerdo por quién, y en la actualidad yo creo que está provisionada toda la deuda, ¿no, Alberto? Está provisionado al 100%, es decir, está dado por perdido contablemente desde el ejercicio 2012-2013. Es decir, que todo lo que nos paguen será beneficio. Si lo pagan, si no, no será nada. Gabón Guztioi, Asier Alustiza Capanaga, número 32.839. Bueno, gracias a las 2 intervenciones anteriores pierde peso lo que iba a decir, pero es que, bueno, el año pasado entramos nuevos compromisarios y el comentario fue unánime. Hay que cuidar las formas de la Asamblea y ahora es momento de hablar sobre las cuentas y hoy la primera intervención ya nos ha dado una intervención de 10 minutos hablando de otras cosas. Pedimos, por favor, que los compromisarios que queremos comprometernos y hablar de ideas, valores, lezama, etcétera, esperemos a ruegos y preguntas y nos respetemos entre todos, porque los demás también tenemos familia, tenemos bebés, tenemos que trabajar y queremos participar. Y lo que no vale es aquí venir, soltar la retahíla, que en el fondo quizás tenga razón, pero respetemos las formas, por favor, entre compañeros, ¿vale? Es que
Eskerrik asko, Asier. Hola, soy Óscar Díez, socio 23.075. Quería decirle al compañero anterior que ha hablado en cuanto a las formas y demás, que ahora es el turno de intervención para cuentas, gestión y presupuestos. O sea, no creo que tampoco haya hablado mal el que había hablado anteriormente. Bueno, buenas noches, queridos compañeros. Hoy quería subir aquí a hablar sobre una gestión que me causa desazón, el anillo VIP. Cuando trato de un tema lo debo analizar y estudiar en profundidad con datos, porque no lo concibo de otra manera. Por ello, el viernes día 5, hace 17 días, solicité al club un amplio desglose de los apuntes atribuidos a dicho anillo. El martes 9, hace 13 días, durante una reunión que mantuve con el señor Aldazábal, me comunicó que habían recibido mi solicitud y que sería atendida cuando tuvieran los datos. El viernes 19, el pasado, a las 16:20, me envían un mail en respuesta a mi solicitud, diciéndome lo siguiente. Dada la profundidad y detalle de los datos que solicita, le proponemos mantener una reunión con el director general del club, Jon Berasategui, y el responsable de explotación de San Mamés, Borja González, en la fecha que mejor les convenga. Además, me envían datos que no eran los que había solicitado yo. Asombrado por esto, contesto a ver cuándo sería esa reunión. Me han contestado esta mañana que el miércoles, pasado mañana. Cuando solicité esta información, lo hice amparándome en el artículo 31, Derecho de información de los socios y socias. Los socios compromisarios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Asamblea o verbalmente durante su celebración, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. La Junta Directiva estará obligada a proporcionárselos, salvo en los casos en que, a juicio de la Junta Directiva, la publicidad de los datos solicitados perjudique los intereses sociales. No he recibido la información esta. Quería hoy hablar de este asunto. Yo entiendo que esto es una vulneración del artículo 31 y no sé, en principio creo que la Asamblea, no sé si irá a perder algo o no, pero de hecho no he podido hacer ni el análisis que quería ni nada. Hablaba el señor Aldazábal hace un segundo de respetar los estatutos y vamos, creo que esto es flagrante, que no se han respetado. También quería decir que ahora estoy hablando en el turno de cuentas, gestión, presupuesto. Le solicito al señor Aldazábal que lea el segundo párrafo del artículo 30 de los estatutos. Si podría hacerlo. Perdona, Óscar. Por favor, Lo leo yo. te sugiero que hagas tu intervención, preguntes lo que quieras y después te Y contestaré. luego me respondéis, de acuerdo. Bueno, pues el artículo, o sea, el párrafo al que me refiero pone que los puntos del orden del día serán tratados separadamente. Yo no puedo entender, si los estatutos ponen esto, por qué lo hacemos al revés. Parece una cosa, no sé, extraña, pero es la ley. ¿Puede alguien pensar que es más cómodo juntar los puntos o no juntarlos? Pero si nuestra ley indica esto y además el señor Aldazábal ha hablado que los cumplen, pues me encantaría saber el por qué, en este caso creo que es flagrante.
Eso es todo. Eskerrik asko, Óscar, por contextualizar antes que Javi hable. Bueno, también es participar que hemos estado juntos tú y yo reunidos, previamente Javi ha estado una hora contigo, otra cosa es que lleguemos a acuerdos o que entendamos, que Javi explicará jurídicamente sus planteamientos o sus argumentos. Lo único que quería trasladar es que nosotros nos vimos en una reunión de socios en una recepción de Ibaigane en Aste Nagusia. Tú me trasladaste la posibilidad de a ver si podías estar conmigo. Yo te dije que sí, que ya te iba a llamar, que iba a coger unos días de vacaciones y que posteriormente te iba a llamar. Te llamé. Previamente Javi, y no sé si hay alguna persona más del club, se reunió contigo. Posteriormente hablamos. Le doy más importancia a hablar de orientaciones y de cuestiones que a mí me parecen importantes y no quisiera marcar lo que para cada uno es importante, pero bueno, creo que estuvimos a gusto y que yo te trasladé también, además, como creo que lo tiene muchísima gente aquí y que no tengo ningún problema, dice, bueno, te doy mi teléfono para todo lo que tú quieras. Y me dijiste, no, ya tengo el de Javi y ya me intercambiaré con Javi aquellas cuestiones que considere. Más que nada para que contextualizar y veamos que ha habido una atención y que nos hemos preocupado de atenderte, igual que nos preocupamos de todos los demás. Javi. Sí, Óscar, efectivamente, por contextualizar, yo creo que has hablado con, al menos del club, con Javi Ucha, con Juan Ignacio Añíbarro, conmigo, por teléfono y en persona, con el presidente. Se te ha intentado contestar a todo lo que nos has preguntado. Desde las primeras visitas fueron nada más terminar la asamblea del año anterior, es decir, desde octubre. Ahora recientemente se ha intensificado un poco la actividad tuya de visita y de venir a preguntar. Lo hacemos con sumo placer porque es nuestra obligación, es atender a los socios. Intentamos atender de la forma más diligente posible. Pero es cierto que a veces, si me permites, y ya que has sacado tú el tema, sin abordar otros temas que también te han traído a Ibaigane, respecto a la petición de la información sobre el anillo VIP, la petición consistía exactamente, perdonar que le dedique 5 minutos a esto. En virtud del artículo 31 de los estatutos nos escribe Óscar Díez: solicito los siguientes datos de VIP Area referidos a la temporada 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, cada una por separado, a ser posible en un formato estándar de hoja de cálculo XLS, XLSX o ODS y por correo electrónico. Eventos realizados en día de no partido, número de eventos, ingresos y gastos acumulados por partidas. Si pudiera ser desglosado por evento, mejor. Ingresos, alquiler, servicios multimedia, restauración, parking, precio por asistente, número de asistentes. Si en algunos eventos no se pudieran separar por algunos ingresos, por ejemplo, precio fijo por todo el evento que vaya en una partida que se llame total evento con restauración o total evento sin restauración. Gastos, personal del club, personal contratado ex proceso para el evento, comida, bebida, electricidad, alquiler de aparataje. Si en algunos eventos no se pudieran separar algunos gastos, por ejemplo, catering, que vaya en una partida que se llame personal contratado por el evento, comida o bebida. Ingresos y gastos por utilización de palcos estos días desglosados por partidas como en el anterior apartado. Utilización en día de partido. Ingresos por abono anual de palcos, por cada palco si está alquilado a socios o no. Ingresos por abono anual de asistentes a socios, desglosado por precio. Ingreso por abono anual de asientos a no socios, desglosado por precio. Ingresos por venta de asientos a no socios, desglosado por precio. Ingresos por venta de asientos a socios, desglosados por precio. Ingresos por parking y cualquier otra partida relacionada con el VIP Area que no hayan sido recogida en las solicitudes anteriores. Por ejemplo, X por alquilar y número de plazas de parking. Gastos acumulados por partidas. Personal del club dedicado al VIP Area durante las 4:15 horas del partido o parte de ellas. Personal contratado para el VIP Area. Comida, bebida, electricidad, línea de internet y televisión.
El club ha invitado o ha cobrado a alguna persona física o jurídica por asistir al Viparea. En caso afirmativo, deseo que me informen el número de invitaciones, el importe total según la tarifa para cada una de las siguientes opciones por cada temporada. Asiento abono anual de socio, asiento abono anual de no socio, asiento partido puntual socio, asiento partido puntual no socio, palco anual socio, palco anual no socio, palco anual partido anual socio, parto... efectivamente, el artículo 31 de los estatutos dice que el socio tiene derecho a conocer. Es un derecho de los más importantes que le corresponde al socio, pero como todo el mundo sabe, los derechos son limitados. Es decir, no existe un derecho ilimitado, absoluto, a preguntar todo a cualquier hora sobre cualquier cosa y pretender que te contesten en un minuto. Creo que esto es de sentido común, no viene en los estatutos, por cierto. Pero bueno, aún así se te ha contestado por escrito porque es más fácil operativamente, se te ha invitado a que hables con el director general de la institución, casi nadie, para que personalmente te dedique una mañana a darte todos estos datos. No lo sé. Esta asamblea juzgará si eso es atender al derecho de participación del socio o no. Supongo que habrá gente que le parecerá poco. Gracias. Bien, subo aquí para defenderme un poquito. Mire, yo antes, cuando me he referido a esto, no me refería a que me tenga que dar toda la información que he pedido, sino que la pedí el viernes día 5, hace 17 días, exactamente, hace 17 días, y se me responde hace 3 días que no me entregan la información. Si me responden el primer día y me dicen es excesivo, puedes pedir en menos desglose, puedes no sé qué, lo cambio. Yo puedo entender que no se tenga esa información tan exhaustiva, pero a mí, para hacer el análisis que les estaba hablando, y me encanta hacer las cosas bien, quería esa información, que no se me puede dar, no se me puede decir esto el viernes y que me dan una reunión el miércoles. La asamblea es hoy, el miércoles es pasado mañana. Y es por eso por lo que interpreto que no se ha respetado el artículo 31. No porque no me den toda la información que yo quiera, sino por eso. Bien, no me ha respondido a lo de juntar los puntos del orden del día. Los puntos del orden del día deben ser tratados separadamente. Es un artículo muy sencillo. Tampoco me han respondido eso. Ya que han estado hablando de quiénes me han atendido, pues voy a hablar del por qué. Hace un año fui, acabada la asamblea, fui a Ibaigane a solicitar ver las actas. Bueno, se demoró porque no se podía, porque tenía que estar el señor Aldazábal, porque tenía que dar el consentimiento al ser el secretario del club, que es quien tiene en custodia los libros del club y los tiene que tener en orden, al día y legalizados. Bien, fui a Ibaigane al final, más o menos al de un mes, al de un mes me enseñaron y me encontré con carpetas llenas de hojas sueltas que eran las actas de todos estos años. Entonces vi que no estaban legalizadas y le pregunté al señor secretario del club. Me dijo, bueno, pues esto, pues cuando el señor Aldazábal diga, pues se lleva a legalizar. Pregunté en el registro de entidades deportivas del gobierno vasco, a ver si estaban legalizadas las actas, los libros, que me dieran las fechas en las que esto lo pregunté el día 24. Sepan ustedes que el día 26 de octubre del año pasado
imagino que el señor Aldazábal, que es el responsable de esto, legalizó 23 años de actas, desde 1994 hasta 2016. Estaban todas sin legalizar, contrario a los estatutos y contrario a la ley, al decreto 163/2010. Esto por lo que me hablaban de que me han atendido. Y ahora, bueno, hablaba el señor Urrutia que me ha atendido en Ibaigane. Es verdad. El día 24 de agosto estuve con él en la recepción que hicieron al socio y quería contarle en persona que estaba muy preocupado porque se vulneran los estatutos. Y quería decirle en persona que, por favor, que respeten los estatutos, que están aquí. A algunos les parecerán anticuados, a otros les parecerá otra cosa, pero en persona que, por favor, que respeten los estatutos. Los estatutos, es mi opinión, pero vamos, creo que es leerlos y se ve, se vulneran constantemente. Acabo de dar dos ejemplos. El artículo 31 conmigo, el artículo 30, conjuntar los puntos del orden del día, el artículo 80 y tantos, con no legalizar las actas, y podría seguir y seguiría. El año pasado hice una exposición extensiva sobre el tema ese. Entonces, le pedí eso al señor Urrutia, me dijo que sí, me recibió 46 días después. Un mes y medio después es cuando me dieron fecha para estar con él. El día anterior, el día 8 de octubre, me llamó una persona del club y me pidió a ver si podía ir una hora antes para estar reunido con el señor Aldazábal, a lo que accedí y, vamos, al otro día estuve con él. Eso es todo. Gracias. Bueno, no sé, por justificarme un poco, además, no recuerdo su nombre, pero yo estuve un año para atender a un socio por diferentes motivos. Cuando me reuní con él me hizo gracia porque nada más entrar me dijo, yo estoy un poco loco, ¿eh? Y le digo, bueno, pues igual somos dos los que nos hemos juntado aquí en la sala de Ibaigane, ¿no? Y me dice, ¿has estado 12 meses para reunirte conmigo? Y digo, sí, es verdad. Y le digo, ¿tú cuántos socios crees que quieren reunirse con el presidente? Estamos 45.000, vamos a quitar la mitad, 22.500. Nada, la mitad. 11.250, la mitad. 5.000 y pico, la mitad. Vamos a quitar de golpe 43.000 y pico. Me quedan 2.500 o así. No tengo esos días en Ibaigane todavía, 8 por 3, 24, ahí andaré. Más o menos, si quitáramos 43.000, pues me daría para atender una vez al día, que lo hago encantado además. Y claro, hay partidos, hay federaciones, hay viajes, hay peñas, hay yo qué sé, hay un montón de actividades donde se requiere la representación. La forma de funcionar mía, ¿cuál ha sido? Y además creo que la conocéis. O sea, que yo no puedo estar en todos los sitios. La Junta Directiva representa al Athletic, los directores deportivos, los directores generales, el director de recursos de atención al socio. O sea, yo en la medida que estoy atiendo, pero claro, si ya 46 días te parecen exagerados después de que coja unos días, te llame por teléfono. Lo que sí salí de aquella, y no lo he comentado, de aquella reunión, yo salí a gusto porque me mostraste, más que hablar de estatutos no hablamos, porque habías hablado con Javi, y bueno, no sé si no quisiste hablar, y a mí no me apetece, no me suele gustar mucho hablar de estatutos concretas, me gusta hablar de cosas generales, de orientaciones hacia dónde vamos, y me dijiste, mira, es que a mí me preocupa que el futuro al Atleti venga gente peligrosa, pirata, y en eso sí me tiene preocupado. Y le dije yo, esta junta directiva te da esa sensación a ti. Y me dijiste, no. Y le digo, joder, pues si para ti no somos piratas, más que entorpecer de alguna manera, que no digo que estés entorpeciendo, joder, ayúdanos
que de alguna manera también necesitamos ayuda, respaldo y que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Igual nos habremos equivocado en algo, pero yo salí de esa reunión con una sensación buena porque me habías transmitido eso y eso es lo más importante, que la gente crea en ti y crea que eres honesto y honrado y luego las cosas te puedes equivocar. Javi. Sí, Óscar. Hay una cosa que me interesa de la segunda de tus intervenciones, que es la mención reiterada que haces al incumplimiento que hace esta Junta Directiva de los estatutos. Este es un tema clave en tu discurso, el incumplimiento reiterado. El primer incumplimiento que nos has dicho que cometemos es el del artículo 31, que es el que atiende al derecho a información del socio. Después del escrito que antes he leído, después de las numerosísimas reuniones en las que te ha atendido, yo creo que todo el personal de Ibaigane, desde el presidente, como ha explicado, hasta todo el personal, en persona y por teléfono, claro, considerar todavía, y sigues insistiendo en que no se te da la información, no se cumple, o sea, incumplimos el artículo 31, que es el deber de obligación. Es decir, imagínate que los 45.000 socios exigieran ese nivel de información. Sigues diciendo que esta Junta Directiva incumple el 31. Bueno, cuanto menos es peculiar el concepto de incumplimiento, peculiar, un poco distinto a lo que tendría seguramente el 99% de la población. Respecto al incumplimiento de las actas, ese que has descubierto, que has pillado en fuera de juego a todo el club, a toda la organización y tal, porque no están encuadernadas ni diligenciadas las actas desde hace 23 años, fíjate. Me imagino que no tendremos culpa nosotros de lo de hace 23 años, o igual sí, a tu forma de ver. Te voy a leer el artículo 86, tú parece que lees los estatutos solo los artículos que te interesan. Respecto al diligenciado de libros, dice que, y se refiere a los libros de actas del club, será válida la llevanza de los libros mediante procedimientos informáticos. Estamos en el año 2018. Las actas se llevan mediante procedimientos informáticos. Es decir, se escriben en un ordenador, en un Word, ya nadie escribe a máquina, ni a mano, ni tal, ni se llevan esos libros antiguos. Están en un Word, las actas. Se imprimen pues, para que los socios como tú, que quieren tener información sobre eso, se os facilite la información. Siempre que después, a posteriori, se legalice en el registro. A posteriori, sin plazo. Nosotros hemos diligenciado todos los libros y hemos cumplido a posteriori, como dice el artículo 86. Eso también era un incumplimiento, según tú. No sé de qué más incumplimiento nos acusas últimamente, además lo leo incluso en redes sociales, que hay gente que te anima a que impugnes la asamblea por incumplimientos que esta Junta Directiva hace respecto a la convocatoria y a la celebración de la misma. Cuanto menos quiero subrayar que tienes una peculiar visión de lo que es el incumplimiento de los estatutos, peculiar. Respecto a la votación por separado de la gestión y las cuentas, no tienes razón, Óscar. Te aferras al artículo 19 de los estatutos, donde no se habla de cómo se tienen que presentar en el orden del día los puntos. El artículo 19 es gemelo del artículo 20 de los estatutos del club, donde lo que se dice es: se hace 2 inventarios de asuntos del orden del día, en función de lo cual se determina que la asamblea será ordinaria o extraordinaria. Lo importante de los artículos 19 y 20 de los estatutos del Athletic Club es que se distingue la asamblea general ordinaria porque se debe convocar al menos una vez al año y se debe celebrar entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que es esta, la que estamos celebrando ahora. En ese inventario, que es a lo que tú te aferras, en el 19A se habla sobre la aprobación de cuentas, en el 19B sobre la aprobación de la gestión por separado, en el 19C sobre la aprobación del presupuesto para el año siguiente, en el 19D sobre la aprobación de derramas, en el 19E
sobre las propuestas que propongan los socios que representen más del 10% de la Asamblea o el 2% de los socios de número. El 19F, sobre la autorización para la adquisición a préstamo. En el 19E hay un inventario, entre ellos lo que determina el incorporar uno de esos puntos del orden del día define lo que es una asamblea ordinaria, por diferencia a la extraordinaria que está en la 20, que dice todos los asuntos que no estén incluidos ahí se consideran una asamblea extraordinaria, como son la modificación de estatutos, la transformación de la sociedad y demás. Las facultades de la Asamblea General están establecidas en el artículo 32. El 32 de nuestros estatutos dice que son facultades de la Asamblea la aprobación de cuentas, la aprobación de presupuestos, la modificación de estatutos, el nombramiento de presidente, una serie de cosas. Son funciones de la Asamblea General, y esto es lo determinante, la aprobación de cuentas y la aprobación de presupuestos. Pues que además nuestro club, por ser un club del País Vasco y por ser un club deportivo, no una sociedad anónima, se le aplica el artículo 163/2010 de clubes deportivos del Gobierno vasco, que también en su artículo 30 determina que la Asamblea General debe, en todo caso, aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior y el presupuesto del año siguiente. No habla nada de gestión. Pero es que además nosotros somos una asociación. El artículo 3 de nuestros estatutos dice que somos una asociación privada sin ánimo de lucro adscrita a la Federación Vizcaína de Fútbol, que tiene como finalidad el fomento del deporte y en particular del fútbol. Somos una asociación. La Ley de Asociaciones del País Vasco, la Ley 7/2006, establece también que la Asamblea General tiene como funciones indelegables la aprobación de las cuentas anuales del año anterior y del presupuesto del año siguiente. No se habla de gestión. ¿Qué quiere decir esto como conclusión? Que el artículo 19 al que tú te agarras, el 19b, no dice realmente que haya que votar la gestión de forma separada. De hecho, no habría ni que votar la gestión, porque en ese 19b, como os he dicho antes, en el D aparece la aprobación de derramas, en el E aparece la aprobación de propuestas de esta Junta Directiva que, como en este caso, no se han dado, y ni siquiera aparecen en el orden del día y no pasa nada. Es decir, dicho de otro modo, ni siquiera haría falta aprobar la gestión de la Junta Directiva. Lo único que tiene que hacer la Asamblea es aprobar las cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto del ejercicio siguiente. De hecho, si yo fuera secretario de la Junta Directiva el año que viene, en el orden del día ni pondría la aprobación de la gestión de la Junta Directiva. Luego, a tu pregunta de si se tiene que aprobar de forma separada, te contesto, te niego la mayor. No se tiene ni que aprobar. La pregunta será entonces, ¿y usted como secretario, entonces, por qué ha incluido eso en el punto del orden del día? Pues lo he incluido porque desde que tenemos memoria en Ibaigane, yo solo accedo a los datos de los últimos 25 años, siempre se ha hecho así. Y siempre se ha puesto, desde el año 1994, son 25 años, siempre se ha puesto aprobación de las cuentas y de la gestión de la Junta Directiva. Solo por eso, por acarreo, se ha puesto, pero en realidad no haría falta ni ponerlo. Simplemente, estás equivocado, Óscar. Esta Junta Directiva no incumple los estatutos, ni en la convocatoria, ni el derecho de publicidad o de información que se te facilita, ni en la llevanza de los libros. Perdonad un segundo, por favor. Solo quiero hacer una matización que no sé si me ha entendido el señor Aldazábal. Yo me he referido a unir los puntos del orden del día de esta Asamblea. Punto primero, cuentas y gestión. Punto segundo, presupuestos.
Dicen los estatutos que no se pueden tratar, que los puntos del orden del día se deben tratar separadamente. El señor Aldazábal me ha estado haciendo referencia a otras cosas que no es que esas son cosas aparte que he hablado yo con él. De lo que estoy hablando ahora es que pone los puntos del orden del día y el señor Uribe Etxebarria ha tratado conjuntamente los dos puntos del orden del día. No digo más. Óscar. Y del resto... marcho. Vamos a dejarlo. Bien. Bueno, por terminar. Bueno, por favor, vamos a mantener un poco el orden. Bueno, por responder nuevamente, creo que estás equivocado porque, sin perjuicio de que el señor Uribe Etxebarria, como dices, como es costumbre en la contabilidad moderna, compara el ejercicio anterior con el ejercicio siguiente, es decir, me parece que además el Plan General Contable lo exige así. Sin perjuicio de eso, que es lo importante de esta intervención, es que me da pie para explicaros que efectivamente una vez más Óscar no tiene razón, porque vamos a votar de forma separada, no conjunta, separada, en el sobre verde las cuentas anuales del año anterior, en el sobre azul los presupuestos del año que viene. Con lo cual, una vez más, se demuestra que no estamos tratando de forma confusa o mezclada los dos puntos del orden del día, sino que lo vamos a votar de forma separada. Si os parece, no sé si hay más intervenciones, pasamos a la votación.
Bueno, arratsaldeon ostera be. Botuen zenbatekoa iragarriko dizuete zuzenean. Lehenengo botazioan, hau da, igezko kontuen botazioan, aldeko botoak, guztira izen diez 589. Aldeko botoak diez 484. Kontrako botoak, edo aurkako botoak, 95. Zuriz botuek 10. Eta balio gabeko botuek beste 10. Abstentzioak 16. Honek gure dugu esan, igezko urteko kontuak onartuak izan direla. En la primera votación, la que corresponde a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017-2018, el primer punto del orden del día, el resultado de la votación ha sido votos a favor 484, que supone el 78,70% de la Asamblea. Votos en contra 95, votos en blanco 10, votos nulos 10, sobre un total de votos emitidos de 599. Ha habido 16 abstenciones, con lo cual quedan aprobadas las cuentas de la temporada 2017-2018. En la segunda votación, la que corresponde al presupuesto del ejercicio 2018-2019 en el que estamos, que está en vigor, los votos a favor han sido 481, es decir, el 78,21%. Los votos en contra, 92. Los votos en blanco 13 y los votos nulos 10, sobre un total de votos emitidos de 596. Y ha habido 19 abstenciones. Con lo cual, se aprueba también el presupuesto planteado por esta Junta Directiva para la temporada 2018-2019. Bueno, terminados los dos primeros puntos del orden del día, procede a continuación seguir con el orden del día previsto, que en el punto 3 hacía referencia a proyectos y propuestas de la Junta Directiva, que es un punto que no está sometido a votación, es un punto informativo, en el que va a haber dos apartados. Por un lado, el que hace referencia al nivel de ejecución y al seguimiento sobre el plan director de Lezama, así como de las obras en San Mamés y de Ibaigane, para lo cual intervendrá nuestro vicepresidente José Ángel Corres. Y en el segundo apartado de este punto del orden del día, nuestro presidente Josu Urrutia nos hablará, en su condición de presidente de la Fundación Athletic, sobre los proyectos y sobre las actividades de la Fundación. Por lo tanto, empezamos por Corres. Aurrera, José Ángel. Gabon guztiei. Bueno, como todos los años solemos hacer, solemos pasar revista a las inversiones llevadas a cabo a lo largo de estos últimos 12 meses en Lezama. No hemos hecho menos referencia a lo que era San Mamés, pero este año yo creo que tenemos que hacer tanto a Lezama, a San Mamés como a Ibaigane. Y entonces, empezando con este apartado, yo creo que en primer lugar vamos a empezar con los trabajos realizados en San Mamés. Vamos a ver si nos acompañan las imágenes. Muy bien. Bueno, pues San Mamés prácticamente hemos visto que el campo se ha hecho, se ha prolongado la cubierta, etcétera, etcétera, pero también en el día a día se han ido demandando nuevas cuestiones a las que se les ha podido ir dando respuesta a lo largo del año. En primer lugar, se han realizado una serie de actuaciones. La primera ha tenido lugar una demanda ampliamente sentida desde siempre en la historia del club, cual es la de las demandas de los veteranos y los peñistas, a la cual ahora con nuevos espacios se les ha podido dar respuesta. Por otro lado, también se han aprovechado espacios que teníamos en el propio campo para poder desarrollar una serie de almacenes que dan respuesta a las necesidades que el día a día de cuando tenemos partidos nos vienen demandando. También hemos acometido una serie de mejoras en las instalaciones térmicas y eléctricas con el fin de mejorar
la eficiencia energética. Entre ellas nos hemos encargado de canalizar las redes en cuadros secundarios, establecer una serie de cortinas en puertas a núcleos de acceso al anillo VIP, establecer una serie de contadores de energía en climatizadores y centros de producción de agua caliente y agua fría, y encendidos por sectores en lo que al aparcamiento del sótano en la planta -1 se refiere. También ha habido actuaciones relativas a la adaptación de espacios existentes para la optimización de servicios, y lo que se ha pretendido ha sido hacer que una zona de trabajo dotarnos de una zona de trabajo con soporte informático y telecomunicaciones, un nuevo sistema de megafonía en la sala de prensa, cuartos de control e instalaciones especiales para cámaras de 360 grados y el bar, a pesar de que no es muy agraciado con nosotros, y habilitación de la zona de recuperación del primer equipo tras los partidos. Y una última actuación que se ha llevado a cabo también en San Mamés ha sido la destinada a mejorar la accesibilidad y control de seguridad de las instalaciones, y ahí lo que se ha hecho ha sido mejorar la escalera de acceso a la cafetería, que está situada en la tribuna sur, la cartelería de ascensores, nuevos tornos de acceso general a la general de la puerta número 20 con edificación dactilar e incremento de las áreas cubiertas con cámaras de vigilancia en el perímetro del estadio y la cubierta. Todo este conjunto de actuaciones han importado 1.635.000 euros. Eso por cuanto a San Mamés se refiere. En Ibaigane también, los habituales de Ibaigane habéis visto un cambio de cara en alguna medida, en cualquier caso, desde que el Athletic ocupara la que es hoy en día su sede social, pues bueno, ya han transcurrido toda una serie de años, y este año lo que hemos hecho ha sido una pavimentación de los viales en el parque adyacente al Palacio. También se ha establecido un nuevo sistema de alimentación ininterrumpida para sistemas informáticos del club. Se han renovado los equipos de ventilación de estancias que están situados en el sótano, y se ha procedido, que también es una actuación que se puede apreciar por todos, a lo que es la reparación de los elementos de forja en fachada, fundamentalmente barandillas y balcones, que con el paso del tiempo, pues lógicamente por la meteorología se encontraban deteriorados. Aquí hemos invertido una cantidad de 50.000 euros. En lo que a Lezama se refiere, ahí ya las actuaciones han sido mucho más amplias, y si os parece, sobre ese mismo cuadro, aun cuando luego entraremos sobre el detalle de ellas, podemos ir viendo que se ha renovado todo lo que es la urbanización, una urbanización que parte del parking que estaba situada bajo el campo número 8 y que sube prácticamente hasta el campo 7 en la zona más alta de las instalaciones. También se ha establecido, y ha habido una pregunta por ahí en torno a qué pasaba con el agua y demás, pues bueno, un nuevo sistema de riego, centralizando todo el conjunto de las instalaciones de la red de agua entre los campos, ahí tenemos 3 y 4. También en la tribuna número 2, en el campo número 2, habréis visto la construcción de la nueva tribuna, que es esa que posibilita que, pues ya prácticamente en ese campo número 2, entre la tribuna Piru Gainza y esta nueva, y lo que tenemos bajo lo que es el arco, pues lleguemos a los 3.300 espectadores. Hemos procedido a la regeneración de los campos 2 y 3. Recordáis que el año pasado los fibramos, eran campos de hierba natural, los fibramos con elementos artificiales, pero bueno, cada año hay que hacer esta labor de regeneración, y este año les ha tocado estos dos. También habréis visto que hemos adecuado espacios bajo la grada del arco, ya prácticamente habiendo dado un aprovechamiento máximo de la misma. También la remodelación de lo que es el vestuario del primer equipo y donde están los servicios médicos, se ha procedido a su remodelación. La anterior databa de los primeros años que esta junta directiva estuvo allí, del año 12, y con el paso del tiempo todo esto hay que renovarlo. También lo mismo ha sucedido con el campo número 1, el campo del primer equipo, que ha habido una renovación completa y sigue siendo un campo con hierba natural a petición de los jugadores.
En el campo número 4 también se ha procedido a la sustitución del césped. Este era un campo de hierba artificial y se ha cambiado el caucho por una solución, un sustrato orgánico, que es la misma que teníamos en el campo número 7 y en el 8, de mayor aceptación por parte de los técnicos y de los jugadores. Y en el campo número 5 también se ha hecho un nuevo campo en el número 5, que nos había quedado ahí de antiguo y al cual también se le ha dotado de un nuevo alumbrado, como veremos a continuación. En lo que a la tribuna número 2 se refiere, ahí tenéis, ya los habituales de Lezama la habréis visto, bueno, ya está abierta al público. Además de lo que es la tribuna en sí, se ha dotado de 2 vestuarios adecuados y, bueno, especialmente pensados para los usos de equipos femeninos, pues bueno, luego veréis que pueden ser masculinos o femeninos, pero por determinadas cuestiones que hemos puesto ahí, pues igual sí cabe el hecho de decir que los secadores del pelo van a ser más empleados en un caso que en el otro, pero bueno. También hay una serie de vestuarios para los árbitros allí, también se ha dotado a esta tribuna de sala antidoping, de 2 aseos para el público en general, no cabe duda que está en la zona más próxima a la urbanización, la más próxima al parking y demás, de ahí que vaya a acumular la mayor cantidad de gente posible. Se ha pensado también en la accesibilidad y para eso se ha dotado de ascensores para poder llegar a las diversas dependencias de esta misma tribuna. La capacidad que tiene es para 690 espectadores y también se ha dotado de una nueva unidad de control operativo. Esta inversión está ya finalizada. El total de la misma ha ascendido a 2.212.265 euros. Además de esta actuación de la tribuna en el campo número 2, se ha procedido a las actuaciones en los campos. Para ello se ha renovado, como he adelantado anteriormente, totalmente los terrenos en los campos 1 y 5. Se ha procedido a la regeneración del césped híbrido en los campos 2 y 3. Se ha cambiado el césped, como se ha señalado anteriormente, totalmente en el campo número 4. Se ha dotado también a este campo número 4, al final del mismo, de una nueva zona de recuperación. Se ha descompactado el césped artificial existente en los campos 6, 7 e incluso en el campo cubierto, el pabellón cubierto. Y nos hemos dotado de un nuevo sistema de grabación y monitorización por vídeo de los entrenamientos, que como luego entraremos en más detalle al ver el apartado correspondiente a la inversión en tecnologías de la información. En estos campos hemos invertido 1.254.412 euros. Además, hemos avanzado en lo que a la urbanización se refiere. Prácticamente la hemos finalizado. Se ha procedido a la reurbanización de viales, dotándolos a estos viales de alumbrado LED. Se ha procedido a enterrar las redes tanto de saneamiento como de riego, de agua potable y eléctricas. Un compromiso altamente sentido y demandado en esta asamblea. Se ha dotado a los campos 7, 5, 4 y 3 de nuevas marquesinas y gradas. Se han establecido unas zonas de esparcimiento que poco a poco irán creciendo en cuanto a dotación. Se ha llevado a cabo un nuevo cierre perimetral de la parcela y se han establecido nuevos sistemas de videovigilancia. Y, por último, nos hemos dotado de un nuevo sistema de bombeo. El conjunto de estas actuaciones ha ascendido a 4.242.700 euros de inversión. Anteriormente, tanto el presidente como Alberto, en el uso cuando les ha tocado hacer uso de la palabra, Perdón, no, me estaba equivocando. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio que ahora empieza, 2018-2019? En Ibaigane vamos a proceder al estudio de la remodelación, un estudio para ver si es factible la remodelación o ampliación de las oficinas en el propio Palacio. Y a los que acudís a la oficina de atención al público, pues bueno, evidentemente ese agujero que tenemos entre el Palacio, entre el jardín y la calle Juana Julia Guerra, no es lo más atractivo. La corriente probablemente no se va a poder eliminar, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver si somos capaces de adecuar el túnel. En San Mamés, aprovechando también esos espacios que tenemos a nuestra disposición a lo largo de todo el campo, se va a hacer un estudio viendo qué tipo de oficinas cabrían
en la esquina norte-este. Esto prácticamente, para que os hagáis una idea, es encima de donde estaba la tienda antes, no donde está ahora. Y además queremos llevar a cabo la reforma de la entrada-recepción de la Puerta 20. La Puerta 20 es esa que está al lado de la entrada al museo, que se utiliza para acceder al anillo VIP en cantidad de oportunidades. En este momento tiene una dotación de servicios propia de la obra que hemos estado durante este periodo y ahora pues en alguna medida la queremos dignificar. Y en Lezama tenemos pendiente el edificio del primer equipo, el proyecto de residencia de jugadores y jugadoras en Lezama y establecer un sistema de captación de agua del río y aparcamiento para los autobuses. Esto, como veremos, pues bueno, no va a ser factible el que se pueda llevar a cabo por cuanto que la situación urbanística en la que se encuentra el municipio de Lezama es un tanto particular. El planeamiento lógicamente, para poder acometer estas actuaciones debemos dotarnos de la correspondiente licencia del ayuntamiento y para que el ayuntamiento nos pueda dar las licencias, pues lógicamente tiene que tener ese tipo de actuaciones definidas dentro de sus instrumentos de planificación. Y los instrumentos de planificación que tiene el Ayuntamiento de Lezama pues son, lógicamente, el Plan General de Ordenación Urbana, anteriormente conocido como normas subsidiarias, donde establece una serie de normas básicas para cada zona. Y en nuestro caso particular, y por lo que a las instalaciones del Athletic se refiere, tenemos un plan especial que lo que hace es concretar el plan general para determinadas áreas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, aquí la ilustración gráfica es eso, ya veis todo lo que es el municipio de Lezama en ese color rosa salmón, Plan General de Ordenación Urbana, y luego ya nuestras instalaciones hay en el barrio de Garayoltza, pues bueno, vemos que son mucho más reducidas, pero que lógicamente están integradas dentro de lo que es el Plan General de Ordenación Urbana de Lezama. Bueno, ¿qué ocurre? El Plan General de Lezama fue aprobado en el año 2015 y la modificación del Plan Especial de las instalaciones del Athletic posteriormente fueron aprobadas el año 2016. Siempre son aprobadas y aparecen en una orden foral publicadas en el Boletín Oficial de Vizcaya. Estos documentos lo que establecen, como tenéis ahí, las bases normativas para desarrollar proyectos previstos en todas nuestras instalaciones, de la suma de los dos. Y lo novedoso, que en este caso es lo que tenemos que traer aquí para decir que no vamos a poder completar en los plazos que nosotros deseábamos, es que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pues este mismo año 2018, ha anulado el Plan General del municipio. Y entonces, y todo lo que con ello afecta, que dice que la normativa que está sustentada en el mismo, pues queda en una situación particular. ¿Cuál es esa situación particular? Pues bueno, que la sentencia aún no es firme, el ayuntamiento la tiene recurrida en casación y en función de lo que ocurra a este recurso planteado por el ayuntamiento, pues podremos llevar a cabo actuaciones o no llevar a cabo, ¿no? En primer lugar, lo que hace esa sentencia de 2018, sin duda ninguna, es retrasar los plazos que teníamos inicialmente previstos. No nos podemos meter en el lío de, sin planificación municipal, meternos con actuaciones no contempladas anteriormente. Y ante este escenario, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, pues puede ocurrir, si el Tribunal Supremo, ese recurso planteado por el propio Ayuntamiento de Lezama, lo acepta, bueno, pues podríamos entonces acometer los proyectos. Tendríamos planificación porque habrá que resolverla. Ahora bien, si el Tribunal Supremo no acepta ese recurso, la sentencia es la que es firme y anula el planeamiento general, con lo cual tendríamos que volver sobre el planeamiento anterior, unas normas subsidiarias que datan de hace muchos años y que, lógicamente, no contemplan los usos que nosotros queremos dar a las instalaciones para poder completar el plan director que todos conocéis. Ahí acumularíamos un retraso que aquí ponen 2 o 3 años, o yo me atrevo a decir los primeros, para poder modificar todo ese planeamiento. Bueno, con esa salvedad, ¿con qué nos encontramos? Y esto es lo que antes me iba a adelantar en alguna medida. Bueno,
en esta asamblea hoy estamos haciendo un poco balance de todo lo que las actuaciones que hemos llevado a cabo a lo largo de estos últimos 8 años, y aquí yo traigo lo relativo al plazo 2011-2018 por cuanto a inversiones en Lezama se refiere. Igual me quedo con la cifra final, que son 26.617.300 euros. Eso es lo que en estos años hemos acometido. Ha hablado Alberto del plan director de Lezama, que habíamos invertido 23 millones. Aquí son un poquito más porque hay algunas cifras, algunas actuaciones, en concreto, pues por ahí tenéis prácticamente la diferencia, vienen los 2.212.000 de la tribuna del campo número 2, que no aparecía en el ejercicio de los que ha analizado Alberto hasta el año 17-18, sino que pues los habituales de Lezama habréis visto que la hemos estrenado este mismo año. Volviendo sobre el plan director, aquel que en 2013 trajimos a la Asamblea y para el cual establecíamos un plazo de ejecución de 10 años, pues hay que decir que en la mitad de ese tiempo, en 5 años, hemos sido capaces de hacer todo lo que hemos podido. Nos quedan, como hemos señalado anteriormente, el nuevo edificio del primer equipo, sujeto al tema de la planificación municipal, y lo que se refiere a la reforma del edificio principal y demás actual, que lógicamente si no tenemos edificio para el primer equipo no lo vamos a poder liberar para llevar a cabo la actuación que teníamos pendiente. Además de las actuaciones en lo que son actuaciones que tienen una valoración o una presencia física en infraestructuras, tanto en Lezama como en Ibaigane como en Samamés, sí queremos traer un poco a colación también lo que se refiere a las infraestructuras de la información, de las que nos estamos dotando, ya veréis, para llevar a cabo todo tipo de actuaciones en el club. Empiezo igual por el final, decir que en los últimos 4 años, en lo que a Big Data se refiere, hemos llevado a cabo una inversión de 2 millones de euros y esas actuaciones han ido destinadas tanto al área de gestión como al área deportiva. Por lo que al área de gestión se refiere, nos hemos dotado de una nueva ERP y de un CRM nuevo, a través del cual podemos dar servicio, pues ya veis, tanto a la app del club como a la nueva web, como al WhatsApp del club, tratando de estar a la vanguardia de este tipo de actuaciones. También con la ERP nos hemos metido en el e-commerce y veis que la tienda la tenemos ahí con todo el conjunto de productos que se suministran para poder llevar a cabo compras a través de Internet, además de llevar a cabo una gestión documental en lo que a museo, fundación, Ibaigane y Lezama se refiere, además de cumplir con todas las aplicaciones que nos lleva el ser de ese club, que es la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Datos relativos a la asistencia como a la información que nos vienen a dar los tornos. Pero esto que se ha hecho en el área de gestión, pues también esa actuación nos ha permitido, no solo se ha limitado al área de gestión, sino que también en el área deportiva en este momento estamos dotándonos de unos instrumentos que antes no contábamos. Estamos, para ello, creando el Lezama Datac, en el cual estamos teniendo, por un lado, datos médicos de todos nuestros jugadores, control de salud y condición física, controles de lesiones, consultas, etcétera. También datos relativos a la captación, donde tenemos todo tipo de actuaciones relativas a observaciones, plantillas, actividades y consultas. También tenemos la Media Coach, un poco para ver lo que, bueno, hemos dicho anteriormente que nos hemos dotado de unos sistemas nuevos en lo que a los vídeos y la información se refiere, y ahí lo que hacemos con estos es recabar todo tipo de datos relativos a entrenos y partidos, gestión de vestuario, planificación de entrenamientos, GPS, pues bueno, esos datos que nos dan de los jugadores, lo que han corrido a lo largo de un partido, pues también estamos analizándolos, los tenemos y los analizamos permanentemente, y también nos hemos dotado de un soporte audiovisual. Este tipo que hemos pretendido o que pretendemos con este Lezama Datac y esta actuación dentro del campo de las nuevas tecnologías, pues bueno, avanzar
en lo que al conocimiento se refiere tanto del socio, cuáles son sus preocupaciones, quejas, preferencias, necesidades. Ahí está el choco del socio y demás, que también a través de Internet hay una comunicación permanente entre los socios y entre el club y los socios. También conocer lo relativo a los aficionados, aficionadas y peñistas, a nuestros clientes y también, pues bueno, conocer en torno a la situación o a la condición del jugador profesional y su formación, tanto en un ámbito técnico, físico, fisiológico y cognitivo. También pretendemos avanzar en lo que a la atención y servicio se refiere, a la información directa del club en tiempo real, en todos los formatos, conectando al club desde cualquier sitio y en cualquier momento. Pretendemos también, lo he señalado anteriormente, interactuar con jugadores, pero también con técnicos y entre socios y con socios. Queremos dotarnos de una robustez en los sistemas y para ello queremos dotarnos de una protección de datos fuerte y una seguridad. Tenemos que saber que no vamos a ser objeto de ataques por parte de nadie y aparte que debemos preservar todos esos datos por la nueva ley de protección de los mismos. Y por último queremos dotarnos o tener una herramienta de gestión y control que en alguna medida pueda incrementar la eficiencia y eficacia y además nos permita el análisis de todo tipo de datos y también, pues como tenemos un experto, que es el caso de Nacho, pues también llevar a cabo todo tipo de proyecciones en torno a todo esto. Yo creo que por mi parte no hay nada más, sí un pequeño vídeo para ilustraros a los que no habéis acudido últimamente a Lezama, pues bueno, cuál es la situación actual de las instalaciones, que yo creo que, bueno, si pensamos que las inauguramos en 1971, yo creo que las hemos cuidado bien y las estamos manteniendo debidamente, pero bueno, vosotros debéis opinar.
Eskerrik asko, Jose Angel. Oin, bigarren puntuari atzikituaz, Josuk, de Kosterabe ita, Atletik Fundazioaren inguruan hitz egiteko. Bai, oso laburra izango naz. Bueno, ja urteroa gozamen eta bakizue da zein den gure pentsamendua, lehen diskurtsan ere esan dut, baina hori ez da gauza berria. Guk 2011-tik argi genuen Atletik asko eda duela bere inguruko soziedadaren inguruan, batez ere Bizkaiaren inguruan, eta areri alden neurrian zor dela eta proiektu sozialeri buruz alden neurrian hainbeste dan dugun hori bueltatu egin behar dugula, ez? Hori izan gure asmoa, gitxika pausu tinkoak ematea eta sendoak eta gorputza hartzea proiektu desberdinak. Orain bideo bat ikusiko dugu, hori azaltzen duenak eta beste urte batzuan ikusi duzuen inguruan hor jailetzen dutela proiektuak, sakontzen proiektu bakoitza urtero eta gehitzen gainera beste bat edo bi urtero, ez? Gure asmoa hortik jarraitzea da. Hiru talde daude azken baten gure objektibo proiektu sozialari bialtzeko objektibo horretan, alde batetik esklusibo soziedade kanpotik dauden taldei begiratuz, beste alde bat gaixotasunaren inguruan dauden proiektuak eta beste alde batetik heziketaren proiektuak eta ere bai jolasaren proiektuak, ez? Decía que de manera muy corta, ya sabéis cuál es nuestra orientación del 2011, teníamos muy claro, no solo ahora, sino ya entonces, independientemente de la situación económica o de cualquier otra situación en la que estábamos, que no podíamos dejar de mirar a la sociedad, de involucrarnos en ella y que el Athletic está obligado en ese sentido. No será nuestra forma o nuestra manera de verlo. Y desde entonces, pues bueno, intentamos devolverle a la sociedad lo mucho que nos ha dado, lo mucho que nos sigue dando. Sabemos que es poco, pero intentamos cada año dar un paso más en aquellos proyectos, hacerlos más sólidos e incorporar 1 o 2 proyectos al año que de momento creo que vamos por buen camino. Hay como 3 grupos dentro de ese objetivo grande que es devolverle a la sociedad parte de aquello que ha bebido históricamente el Athletic y que sigue bebiendo de ella, a colectivos en exclusión social, sería un grupo, otros proyectos enfocados más a gente enferma y otros más vinculados a la educación y también al ocio y también a transmitir lo que es el Athletic de pueblo en pueblo, ¿no? Creo que las palabras, los vídeos y las imágenes explican mejor que las palabras, o por lo menos acompañan, y veremos un vídeo que también en torno a la fundación pues parece que está editado.
polito. Irudi politxo hauek ikusita gero, paso gaitezen azkenengo puntura. Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Os invitamos a quienes queráis intervenir para comentar, preguntar, aportar lo que queráis, en lo que sería ya el último punto del orden del día de hoy. Opa, Gabón guztioi. Bueno, intentaré ser breve ya que es la hora que es y mañana muchos tienen que trabajar. Mesedes, el nombre, por favor. Sí, Joaquín Salcedo Matía, 14.016. Bueno. Y en principio, bueno, mis preguntas son, viendo que el balance del área económica ha sido positivo, si se prevé una bajada de cuotas. El segundo punto es qué solución ve el club de cara a la animación de San Mamés, a solucionar pues este problema que tiene actualmente San Mamés, en donde pues que parece un cementerio. Y la tercera es cuál es la función del señor Amorortu dentro del club. Y la cuarta pregunta es, pues bueno, yo soy el que habló el año pasado sobre el tema de Kepa y parece que pues que el fútbol está cambiando hoy por hoy y pues que es imposible, viene un club potente a llevarse a un jugador y es imposible, pues de una manera u otra se hace todo lo posible, como lo ha hecho seguramente por Kepa Arrizabalaga la junta directiva actual, pero viendo que esto es así, ¿hay alguna manera de cambiar, de incidir sobre los jugadores, en su corazoncito, lo que sea, para que al final apuesten por el Athletic y no por otro equipo, siendo Chelsea, Manchester City, me da igual? Algo hay que pensar que en parte algo se está haciendo mal. Cuando un jugador que lleva 12, 13 años en el Athletic, lleva toda su carrera, al final decide marcharse. Y eso es de pensarlo y de intentar solucionar para que los futuros chavales que vengan a Lezama, pues al final se queden, porque el Athletic es el mejor club del mundo. Mi esker guztioi. Jokin, eskerrik asko. A ber, aldaun neurrian erantzuko dizut. Lehenengo eta behin, bueno, perdón, te contesto, la bajada de cuotas no está planteada, si la congelación, los 8 años consecutivos, si no recuerdo mal, y luego también hemos tomado algunas decisiones siendo sensibles con la situación general de la sociedad y también con los socios, pues con bonos de 2x3 en partidos de UEFA, con algunos partidos de previas, tanto de Champions como de UEFA, que no hemos cobrado, la Supercopa del Barça. Bueno, creo que en líneas generales, en principio no está bajar las cuotas, está congelarlas, de momento para este año también. Y bueno, más allá de eso, de las cuotas en sí, creo que hay que ir viendo hacia dónde estamos, o por dónde estamos tomando las decisiones durante estos 8 años. Y creo que ha habido, no sé exactamente, alguna vez lo hemos valorado,
pero todo ese ahorro de no cobrar en ese tipo de partidos, pues bueno, no sé exacto, pero creo que hemos hablado de 6-7 millones de euros que hemos dejado de ganar, que consideramos que son gestos que el socio y el colectivo de socio merece, pero que bueno, que son decisiones que tenemos que cuidar también para garantizar el futuro. Con respecto a la animación, yo no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo en que tenemos que intentar mejorar todo y la animación también, pero antes hablaba de una responsabilidad individual de cara al futuro, también a la hora de transmitir lo que es el Athletic, no solo mirar al Lezama y despreocuparnos, o que aquí estén 15, 17 personas o 20, 21, creo que son 12 o 21, o sea, me da igual las personas que estén, pero no podemos al final destinarles toda la responsabilidad para que transmiten a la gente de Lezama. No, la gente de Lezama anda en la calle, son críos en un momento dado, tienen padres, tienen familia, tienen tíos, tienen amigos, tienen Icastola, y creo que lo he repetido varias veces últimamente, pero hay una frase africana que para la educación de un niño se necesita la tribu, y creo que es verdad, que Lezama es un sitio donde hay que inculcar valores, pero si en todos los demás tampoco nos preocupamos, creo que necesitamos responsabilizarnos, saber qué es a nosotros lo que nos llena, cómo nos sentimos realizados e intentar, las cosas no vienen por el aire. O sea, si tú tienes hijos en casa, pues para que el Athletic sea el primer equipo, hay un montón de gente que seguramente todos conocemos, dice, joder, a mí me ha salido del Madrid o del Barça el chaval. Y digo, hostias, pues dedícale un poco de tiempo, ¿no? Creo que es responsabilidad un poco de todos. Y bueno, pues seguramente el Athletic no podrá llegar a otro equipo, lo que he dicho antes, no se el Madrid y el Barça, pues estarán ahí, tirarán de talonario, tienen mejores equipos, bien, pero nosotros hemos decidido ir por otro lado y para eso tenemos que poner también pues más cosas de las que estamos poniendo porque el futuro nos va a venir complicado. Con respecto a la animación, creo que también es una responsabilidad de todos. O sea, no podemos destinar a, bueno, no sé, un colectivo, bueno, que animen estos y los demás no animamos. No, los partidos complicados en San Mamés son cuando todos estamos metidos. Que viene el Madrid, al Madrid se le complica porque no es que cantemos una canción, no, es que ve a la gente a los 45.000 que jugamos con un jugador más y por eso podemos ganar. No estoy de acuerdo que sea un cementerio, habrá sido un cementerio lo mismo que era el viejo San Mamés, porque nosotros hemos querido que sea en algunos partidos concretos porque respondemos de manera diferente. Pero no tenemos un super equipo para estar 5 años en UEFA, de 8 años, 5 años en UEFA y uno en Champions, ganar una Supercopa, llegar a 2 finales y tal, siendo un cementerio. No somos tan buenos. Al Nápoles, al Barça, a esta gente le hemos ganado porque se ha generado un caldo cultivo y ahí tenemos que tender a que todos respondamos y a que todos nos responsabilicemos de generar el mejor ambiente para San Mamés, pero no destinando toda la responsabilidad a un grupo determinado. Creo que si se puede mejorar eso, lo mejoraremos. Estamos en contacto con ellos de manera permanente, aunque no es fácil la mejora, pero también a que cada uno de nosotros también asuma y sea responsable en ese sentido, no sea el cambio que él quiere ver en el campo que sea el mismo, ¿no? Y con respecto a lo de Kepa, bueno, ya habíamos tenido algún ejemplo anterior, tampoco por Kepa te vas a volver loco, ¿no? Pues bueno, hay mucha gente que durante la historia del Athletic es verdad que estamos en otra nueva situación. También ha habido mucha gente que ha apostado por estar aquí con nosotros y lo que tenemos que intentar es que la mayoría de la gente tenga el Athletic como su prioridad, como su primer equipo, y en eso estamos todos y espero que sigamos estando todos. Y para que esto aguante tenemos que hacer a la gente más dura, endurecernos nosotros, lo que decía antes, y endurecer a la gente. ¿Que van a ser momentos complicados? A mí no me da miedo. Lo que me da miedo es que nosotros tengamos dudas, pensemos que es muy difícil y que vienen tiempos muy complicados. No, eso a mí no me da miedo, nunca le tiene que dar miedo al Athletic. Lo que tiene que dar miedo es remangarse, tener claro hacia dónde quiere, asumir los buenos y los malos momentos con entereza e ir juntos. Y si pasa eso, pues seguramente seguiremos para adelante, sin ningún problema. No sé si me falta algo. José Mari. Pues José Mari, desde el 2011 es director deportivo. No sé por qué tiene tan mala venta José Mari. Bueno, sí sé.
Pero bueno, creo que si hablas con Ernesto, hablas con Marcelo, incluso hablas con Cuco y con Eduardo, verás que José Mari las funciona, o te dirán las funciones que hace José Mari. O sea, todo lo bueno que está siendo en la parte deportiva y lo malo también corresponde a todos y a José Mari como responsable deportivo también. Sí. ¿Ya le oís? No, ese es el problema, Joaquín, que es que si hablas desde ahí tan bajito no te oye nadie. Pues que viendo campos como Mendizorroza o otros campos en otras ligas en donde el sector de animación ocupa prácticamente todos los fondos y se permiten pues banderas sin ningún tipo de problema y no entiendo cómo aquí pues no se ha hecho, cuando se hizo el campo, que es cuando se podía haber dado una solución, no se pensó en esto y es un problema que viene de largo. Yo no creo que nos tiene que servir de excusa en qué sitio estemos en el campo para que haya animación. Si estamos detrás de la portería sí hay animación, si no estamos detrás de la portería no hay animación. Y además es para mejorar el rendimiento deportivo del equipo. Todos tenemos, yo he estado 16 años de jugador y en un campo que supuestamente tenía una mejor animación he tenido peores resultados que los que he tenido de presidente en un campo que supuestamente es un cementerio. Yo no creo en eso. Yo creo que se puede animar en el nuevo campo siempre que tú tengas disposición y ganas. Y en el viejo también. Pero no creo que allí había un ambiente inigualable, había muchos partidos que no era así, y que en este no hay nunca. Que se pueda mejorar, evidentemente, y que estamos en ello, evidentemente. Y si estamos nosotros, pues seguiremos intentando que haya un ambiente mejor, y si están otros, pues supongo que lo intentarán también. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en los dos campos, en el viejo y el nuevo, y la diferencia era abismal. Y te digo yo que la animación influye a un jugador, le influye de manera psicológica muy positiva. Bueno, yo he estado unos cuantos años. Y eso, vamos, cualquiera que nos gusta el fútbol lo sabemos. Es que recasco, Joaquín. Es que recasco. Bueno, Gabon, ni gara solde bila beganaz, 17.322 bazkide zenbakiarekin. Barkatu, zer aldo zuztero izena? Garasi solde bila bega. Garasi solde bila. Bai. Bueno, nik esango nuena bai, Jokinek esan dago azkenian. Sin más, era decir un poco que entre la masa social del Athletic hay una preocupación por la falta de animación en nuestro estadio y todas las personas que visitan San Mamés pues coinciden en señalar que este ya no tiene la intensidad de antaño. El fútbol cambia rápidamente y estamos viendo cómo todos los clubes potencian sus gradas de animación. Sin ir más lejos, el ejemplo que ha dado Joaquín, Mendizorroza y Anoeta también, con su nueva grada de Aitor Zabaleta, Herri Armaia. Y bueno, pues estos estadios nunca han destacado por la animación y hoy en día pues nos superan con creces. Esto es gracias a las apuestas que han hecho las juntas directivas por crear gradas populares potentes que impulsan a los jugadores y revitalizan el estadio. En este sentido, el Athletic Club ha ido en dirección opuesta. En su día, con el cambio de campo, en lugar de potenciar una única grada de animación fuerte y numerosa, se tomó la decisión de dividir a los sectores más activos en dos zonas, sacándoles de su lugar tradicional detrás de la portería. Las cifras son claras y volviendo a los ejemplos que he mencionado antes,
podemos ver que el Alavés tiene una grada de animación de 2.000 personas, que supone el 10% del aforo total de Mendizorroza, cifrado en 20.000 espectadores. Si hablamos de Anoeta, vemos que tiene un aforo de 42.000 espectadores. 2.400 se sitúan en la Aitor Zabaleta Herri Armaya, es decir, un 5,7%. La realidad en San Mamés es muy distinta. Tenemos un estadio para 53.000 espectadores, de los cuales solo el 2,6%, es decir, 1.400 personas, están ubicadas en las gradas de animación. Además, estas gradas están divididas y situadas en esquinas opuestas. Ante esta situación, ¿cree esta Junta Directiva que este tema debe ser reconstituido? ¿Cree esta Junta Directiva que, siguiendo los pasos prácticamente de todos los clubes europeos, se deben impulsar desde el Athletic Club la creación de una única grada de animación popular, potente y amplia en San Mamés? Eskerrik asko. Bueno, esta Junta Directiva cree un poco lo que te he dicho, que es una responsabilidad de todos, que ahora mismo es difícil el poder hacer una grada de animación detrás de la portería, porque había que recolocar a mucha gente y no es fácil. Pero realmente, pues antes hablaba de lo que puede sentir un jugador. Yo he estado 16 años jugando en el Athletic, todos en el viejo campo. El segundo año de Marcelo estábamos en el viejo campo y toda la animación es para ver un rendimiento deportivo. Yo creo que nos olvidamos y nos quedamos, y que está muy bien, que el ambiente de San Mamés, el anterior San Mamés para mí era el mejor campo donde he jugado, y en este no he jugado, pero si hubiese jugado me hubiese parecido el mejor campo de San Mamés por todo, también por el ambiente. No me gusta el desprestigio que está adquiriendo, o sea, que está tomando el nuevo San Mamés. Me parece que es injusto, que se pueda mejorar evidentemente, pero hablaba del segundo año de Marcelo, o sea, fue un año muy malo. Habiendo esas gradas de animación, por ejemplo, seguramente el Athletic Español, que perdimos 0-4, no hubo una superanimación, 1-3 que perdimos la Real, no hubo una superanimación, no pasamos la fase de grupos haciendo 2 bonos para 3 y no hubo una superanimación, perdimos 1-2 contra el Rayo, 0-1 con el Levante, en el último partido de San Mamés no hubo una superanimación. Es una responsabilidad de todos. Que luego se pueda mejorar la animación de manera colectiva, sí. Pero realmente, o sea, yo he estado con algunos socios de aquí, hemos ido a la página web, hemos cogido, por ejemplo, referencia del Sevilla. Vamos a ver, en la página web puedes ir a resultados, puedes mirar, coges el Sevilla y dices, pues los últimos 12 años. Ves los partidos, ves los fondos y no estaban ni súper llenos y lo podéis ver cualquiera de vosotros. Con lo cual, hay partidos del Newcastle, partidos del Madrid, en la semifinal de Copa contra el Sevilla. Claro, hay un montón de partidos en la historia de San Mamés que nos entra, pero hay otro montón de partidos que, a pesar de que los fondos estaban ahí, no había animación. Y eso es porque nosotros, que somos humanos, respondemos de una manera determinada ante algunos partidos. El partido del Madrid ha habido animación, el partido del Nápoles hubo animación, el partido del Barça Supercopa hubo animación. Pero eso es una evidencia. Si no, no podemos ganar y conseguir estos resultados. ¿Que se puede mejorar? Sí. ¿Que estamos intentándolo? Sí. Pero bueno, también estamos de alguna manera, pues que no es fácil, no es fácil porque había que reubicar gente y otros equipos, quizá por no tener esa masa social, pueden hacerlo más fácil, no lo sé. No sé si el Alavés cuenta con tantos socios como el Athletic o la Real cuenta con tantos socios como el Athletic, imagino que no, y que la recolocación suele ser más fácil. Kaixo, Gabon, bueno, ni naiz Fernando Martín Saz, ez daki zenbaki izan behar duan, ze dut bat akarnetan da 45.925, eta bestea da urtero aldatzen dena, eta da 7.585, ez daki zein den zuzena zateko. Bueno, lehen gugunean, aurre batxarrean esan nuen ez nintxelare irtengo, baina azkenean
zalantza batzuk sortu zeizkit, esango ditute erderaz, zoritxarrez denok ez dakigulako euskera, espero dut etorkizunean egitea batxarra euskeraz, baina momentuz jarrituko dut gaztelaniaz. Me han surgido algunas dudas con lo que la exposición que habéis hecho, Corrés, y sobre todo con respecto a lo de en San Mamés, has comentado, bueno, perdón si te tuteo de usted, unos locales para las peñistas, y me gustaría saber esos locales dónde se van a ubicar y cuál es exactamente la función. En Villarreal tienen un local en la cual en las previas a los partidos invitan, cada peña hace ahí unos lunch y invitan a la gente que vamos de fuera, y la verdad que cuando lo vi me pareció una idea muy buena, pues que es una manera de hermanarnos las peñas que vamos a ver los partidos sin otro ánimo más que animar a nuestro club y pasarlo bien. No sé si ese es el objetivo de los locales de la peña o no. La segunda, en las obras que se han hecho en San Mamés, no sé si esas obras van a repercutir también en el tanto por ciento que pueda suponer en la sociedad San Mamés Berría, o solamente es en el tema de lo del tapao, y si es así, si siempre que se hagan obras o cualquier cosa que se haga en San Mamés va a repercutir en eso. En lo de Lezama, bueno, primero daros las gracias porque una reivindicación que teníamos los locos que íbamos mucho a Lezama era que aquí llovía mucho. Me acuerdo que en la primera asamblea que vine yo aquí como compromisario lo comenté, y ahora da gusto ir a ver los partidos, por lo menos cuando llueve. Pues si pega mucho viento, pero bueno, por lo menos no te mojas. Ha cambiado totalmente Lezama y se ha tenido en cuenta aquella solicitud. Por seguir haciendo comentarios, se ha hecho una zona de columpios para niños que ha quedado un poquito, yo diría que ¿cómo decirlo con un calificativo? No, bastante triste, sí, eso es, bastante triste. No sé si tenéis pensado, porque casi hubiera sido mejor no haber hecho nada que hacer ese columpio con lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, yo que tengo críos y que a veces tengo que ir con las críos, la verdad que agradecería que ya que se ha hecho se haga un poco algo más, pues más propio para lo que es la zona tan bonita que ha quedado, ¿no? Luego, el tema de lo del planteamiento, la denuncia que se ha hecho sobre el planeamiento urbanístico, quisiera saber quién es exactamente la persona que ha denunciado, porque el Tribunal Supremo ha hecho, pero me imagino que sea porque alguien ha denunciado eso, y quién y cuál es el motivo, ¿no? Si era por un tema del Athletic o no tenía, o era por Lezama como municipio. Luego, bueno, son muchas preguntas, ya lo siento, pero es que me han quedado bastantes dudas. El edificio actual de la primera plantilla, si al final en un futuro acaba haciéndose el edificio, que esperemos que sí, ¿cuál va a ser que seguramente lo habéis comentado, pero no lo recuerdo? ¿Cuál es la previsión que se va a hacer para ese edificio? ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Y cuántos espectadores caben actualmente con las 3 gradas de Lezama? ¿Cuántos han ampliado desde la primera de Pirigainza hasta la actual? Se habéis dicho ahora que me parece que son 800 más en esta, pero ¿cuánto es el total lo que cabe? Creo que son 3.000 y pico. Vale, pues ese ya está. Luego, con el tema de lo de Genuine, bueno, lo que ha estado comentando yo soy el presidente. También en Villarreal, una de las cosas que vi que me gustaron mucho, de hecho estuve viendo varios partidos, es que antes del partido se hizo la Liga Genuine, hicieron ahí la Liga en las mismas planadas del campo del Villarreal, montaron ahí y hicieron, es decir, la previa del partido, pues 1 hora antes o 2 horas, y pregunté y dijeron que lo solían hacer antes de los partidos. Nosotros tenemos una esplanada antes en el campo, donde estaba el campo anterior. Yo creo que ahí se podría dar, para dar un impulso a esa liga, ¿no? Para que la gente vaya a ver esos partidos. A mí me pareció interesante lo que hicieron en Villarreal, y a ver si sería posible pues para que los chavales pues también tuvieran un poco de apoyo y se vieran un poco gratificado todo eso. Luego, bueno, perdón por monopolizar tanto, pero bueno, es que luego he oído por ahí lo de Beñat,
y quería que me comentarais si efectivamente ha sido así o no. Parece ser que Beñat debió tener unas fiebres y bueno, de l'EIMQ lo trasladaron al hospital de Basurto y debían tener las defensas prácticamente bajas y incluso bastante peligro. Y si es así, ¿qué porcentaje de culpa, de responsabilidad tienen los servicios médicos del Atleti en los controles? Porque si no me equivoco ya había jugado un partido digamos con algún virus o así. Y luego ya, por último, el discurso del presidente de Josu me ha sonado a despedida, igual estoy como despedida de mandato. Y ha habido una parte del discurso que a mí personalmente me ha llamado, yo creo que aquí a muchos que por desgracia nos han fallado nuestro aita y nos hemos visto reflejados. Me ha gustado haberte visto, Josu, esa parte no de presidente, sino como persona, y yo creo que nos hemos sentido un poco reflejados en eso que yo creo que lo hemos mamado todos de nuestros padres, este sentimiento atleti. Y bueno, me voy a despedir contando dos anécdotas que a mí me tocan. Una, cuando el crío era pequeño, tendría 5 años, 6 años, estaba con el tema de Messi para adelante y Messi para atrás. Y un día ya me cansé, le miré y le dije: mira, Ranch, si eres mayor, eso está en otro lado contra los amigos, si eres mayor para decir de qué equipo eres mayor para marcharte de casa. Me dijo: no, si yo soy del Atleti. Pues acabó ya el tema de Messi y no me lo vas a mencionar. Y bueno, ahí acabó un poco el tema. Y luego otra con mi sobrino, pues ya era más mayor y le regalaron la equipación del Real Madrid. Yo me llevé un disgusto, hablé con mi hermana y dije: pero esto, ¿cómo? Bueno, fui donde mi sobrino y le dije: mira, que sepas que me has dado un disgusto del copón. Y quiero que sepas, bueno, que yo tengo 2 carnés, que es una decisión tuya, pero tú conmigo no vas a volver a San Mamés. Si eres del Real Madrid, yo conmigo no vas a venir a San Mamés. Hoy en día es del Atleti. Bueno, es que ricasco. Nordoa. Es que ricasco, Fernando. Hainbeste galdera izen diez bat abestien atzetik. Oso ondo. Bueno, yo de las que he apuntado, ¿cómo hacemos? Vamos por orden de... Por orden de... Sí. Casi empiezo yo con lo relativo a por qué no vamos a poder hacer lo que queremos. Hay un recurso, pero un recurso lo ha puesto un grupo que está en el equipo de gobierno del ayuntamiento. O sea, es un tema de un grupo político, ha puesto un recurso contra la planificación, contra el plan general del propio ayuntamiento. Totalmente ajeno al Atleti, lo que somos nosotros es paganos de esa situación, que hay un recurso y por lo tanto no cabe el hecho de que sepamos a qué atenernos, si vamos a poder avanzar con el plan general ese o tenemos que supeditarnos a las normas subsidiarias antiguas, que en cuyo caso tendríamos que adaptarnos en todo momento. Eso por lo cuanto al retraso ha habido. Lo de los columpios, tienes razón, la zona de esa urbanización, hombre, no es que hayamos puesto ese columpio para que pueda salir solo en el vídeo que hemos traído aquí, es el primero de una serie de dotaciones de las que vamos a llevar a cabo. Respecto a San Mamés, no, todas esas actuaciones no se pueden llevar, no pueden incrementar nuestra participación en San Mamés Barría. En la medida que somos arrendatarios, ahí lo hacemos, pero el día que se nos acabe el arrendamiento, estas que no son estructurales como la cubierta, nos las tendríamos que llevar, o si no quedarían, lógicamente, para el uso y disfrute del propietario. En cuanto al uso que va a tener el edificio actual del primer equipo, es, en un principio, y tal como establecía el plan director de Lezama, que hay que señalar que el primer equipo ya está el proyecto acabado, estamos en espera de poderlo contratar
tan pronto como tengamos la licencia para ello. Este está en fase de diseño por parte de los especialistas. Sería una residencia para jugadores, tanto para el equipo para chicos como para chicas, el actual. Y lo de la Liga Genuine, no sé si sabes que lo organiza la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, no es una liga que se juega en cada uno de los estadios, sino que se organiza en sedes. En Villarreal se organiza un fin de semana, otro fin de semana, por ejemplo, en Vigo. No recuerdo, la de Villarreal sé que es una de las sedes. O sea, que no es una liga, digamos, en las que todos pasan por casa de todos, sino que se hacen varias sedes y en eso consigue la liga. Por eso me parece que si hay experiencias buenas en Villarreal, pues cuando tengamos a San Mamés como sede, pues podemos beber de esas experiencias positivas. Yo, Fernando, sí lo que sí te pediría es que y esto es extensible a todos los socios compromisarios y a todos los socios y socias, es cuando tengáis ideas, cuando tengáis sugerencias, no esperéis al día de la asamblea, que tardaréis un año en que podamos analizarlas y quizás mejorarlas. Podéis comunicaros con el club, que estamos encantados de recibir sugerencias. Sí, queda. Yo había apuntado otras dos cosas. Aunque me parece que no sé si te han contestado fuera de micrófono, la tribuna 2, en el campo 2, la tribuna nueva tiene 690. Y el aforo total, 690 nuevos asientos y el aforo total son 3.250. Luego, lo de Beñat no te podemos contestar porque ya sabes que los datos médicos y de salud están especialmente protegidos, pertenecen al usuario. Ahí ya Beñat no es un futbolista, es una persona y los datos médicos están hiperprotegidos. Es lo único que nos autorizan. Si os fijáis alguna vez en la página web del club, cuando se da el parte médico, se pone un subtítulo, un pie de página en el que se dice: estos son los datos autorizados por el jugador para que se faciliten. A partir de ahí no podemos comentar nada. Lo del local de peñistas, yo creo que es más una oficina de peñistas, que está al lado de las taquillas. Y lo de los columpios tienes toda la razón, no les hagas caso a los de la Junta Directiva, es verdad. Y además hace falta también, no sé a quién hay que decir, hace falta bancos. Además de una persona mayor se me ha quejado de que en Lezama de que no hay donde sentarse. No hay donde sentarse, digo, en toda la zona del paseo y todo eso. Aparte de en la tribuna, claro. Si estás dando un paseo, veamos, eskerrik asko. Azken gauzea, yo en mi discurso hoy me he limitado a cerrar 2 legislaturas y a explicar un poco lo que ha pasado y las motivaciones de por qué nos presentamos y cuáles han sido las orientaciones que hemos marcado y por qué durante estos 8 años. Uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Y algunos medios de comunicación también han debido escuchar como tú. No sé si por las ganas que tienen de que me marche, espero que tú no tengas, pero tendrá que llegar el momento y tendremos que decidir. Yo solo me he limitado a decir lo que he dicho y el que quiera hacer interpretaciones está en su derecho. Buenas noches a todos, a todas. Lo primero, estoy orgulloso de estar aquí. Nunca pensé que iba a estar. Socio 15.333. Unai González Joyanes, con J. Bueno, un pequeño apunte. Estoy en grada tribuna sur-baja, bloque 124. Entonces, el acceso a los aseos de hombres pues es estrechillo y luego dentro pues no hay urinarios de pared, solo hay con pestillo. Desde la ley antitabaco, pues la gente entra allí a fumar, básicamente. Entonces, se forman colas y es una reclamación ya de varios compañeros y socios que se forman colas, sobre todo los días de que hay mucha gente y no da el baño de sí. Entonces, quería dejar esa nota pues para que se tomen en cuenta. Una pregunta que tengo también.
Hubo un tiempo en que se podía entrar a San Mamés con la foto de otro socio en una aplicación de móvil que estaba en principio sin falsificar y se podía entrar, y un día que llegué con un compañero pues no pudo entrar. No pudo entrar y él no era el socio, entonces él no tenía el DNI del socio y aquel día esa persona que tenía, digamos, el carnet de socio en una foto, pues se quedó sin entrar. Bueno, sin más, fue un pequeño problema que luego ya, pues no, de momento que yo sepa, no se puede seguir entrando. Quería saber si se va a poder en sucesivas ocasiones. Y luego, por último, me ha gustado el vídeo de Lezama, que hace tiempo que no voy. Me acuerdo el último día que fui, salí en el periódico, en el Mundo Deportivo, con una foto con mi hijo. Era el día que se anunció que Javi Martínez dejaba el Atleti. Aquel día, después de varios años que había estado en Lezama, pues me llevé una decepción, digamos, ¿no? Pues yo en Lezama, cuando era chaval, pues iba a Gometa y estaba, pues di la mano a Zubi o a ti mismo, Josu, o a Julen. Y aquel día, pues había una pequeña barrera, era la época de Bielsa, creo, ¿no? Y no nos podíamos acercar físicamente a los jugadores. Y me llevé una pequeña decepción y tengo castigo a Lezama desde entonces. Un castigo personal, no contra nadie, sino me molestó aquello. Y bueno, espero que si voy en sucesivas ocasiones podamos tener un poquito de cercanía con los jugadores, que también, como habéis dicho aquí, hay muchas cosas que nos hacen diferentes. Y yo entiendo que esa era una de ellas. Y todavía, aunque haya hecho esto, quiero decir que sigo pensándolo, porque el otro día, la semana pasada, estuve sin casi comer ni beberlo en la previa de la asamblea, ¿no? Y hubo un trato muy cercano y estuve muy a gusto. Y yo aquí también, Ahora más o menos, pero estoy a gustísimo. Buenas noches a todos y muchas gracias. Pues si quieres, no sé, por aquel... Yo creo que nosotros estamos fomentando también, porque es una cuestión que ya hemos comentado bastantes veces, una cosa es que evidentemente antes entrabas por San Mamés, tenías el parking arriba, tenías que venir del coche andando y al final estabas por la calle, y otra cosa es, pues bueno, tenemos un gran campo, todo evoluciona, las mismas instalaciones han cambiado muchísimo y todo de alguna forma se va profesionalizando, y ahí también estamos, ¿no? Pero al margen de que eso es así, también estamos haciendo un montón de cosas y además contamos con ellos, y los jugadores lo hacen muy a gusto para que no solo esté como antes y la cercanía se potencie muchísimo más. De hecho, habéis visto en Fundación, en Icastolas, en un montón de actos, los jugadores no pueden vivir en la burbuja de Lezama, salir de allí y no están en contacto diario, lo mismo que estamos los demás, ¿no? Antes me decía, no sé quién ha sido, me decía, joder, me encanta haberte visto hablar, joder, como si fuera yo, por el hecho de ponerme una corbata y sentarme aquí, como si fuera una cosa diferente de lo que no he sido los últimos 25 años que he estado vinculado al Atleti. Yo soy un tío normal, que sale a la calle, que anda normal, que sí, que tengo un rol y una responsabilidad, que esa responsabilidad a veces me hace dirigirme de una manera concreta para proteger intereses nuestros, pero aquí me siento... siempre me he sentido muy a gusto estando ahí o estando aquí, y siempre me voy a sentir igual. Y por otra parte, no sé qué cosas iba más. Sí, había dos temas. Uno era el tema del tabaco y otro la aplicación del móvil. Si quieres, le contesto yo. Okay. En el tema del tabaco, Unai, ya sabes que efectivamente está prohibido fumar en San Mamés. Eso, si a alguien no le había quedado claro todavía, se lo repetimos de nuevo. Ahí es una ley de atención a las drogodependencias del Parlamento Vasco del año 2016, la que nos prohíbe fumar en San Mamés, y la competencia sancionadora, sin embargo, se la reserva el Gobierno vasco. Nosotros, como club, lo único que podemos hacer, y es lo que nos dice la ley que hagamos e intentamos hacer, es informar, concienciar y vigilar.
O sea, en todo caso es una culpa invigilando, que se dice. Tenemos la obligación de vigilar. ¿Qué es lo que hacemos? Anunciamos que está prohibido, se pone bien a través de señalética, damos instrucciones a los chapelgorris para que recuerden a la gente que no se puede fumar. Si no se le hace caso al chapelgorri, se habla con el de Prosegur y en su caso el de Prosegur pues podría llegar a denunciarlo a la Ertzaintza, que ya sabéis que la competencia sancionadora corresponde al Gobierno vasco, en concreto a la Dirección de Juegos y Espectáculos. Nosotros hemos hecho campañas de concienciación y anuncio y vigilamos. No se puede hacer mucho más. Es más una cuestión, como le suele gustar decir a Josu, sí, es más una cuestión de educación y de convivencia. Es una cuestión nuestra, en realidad, de los socios. El respeto, el no fumar por respeto al vecino, más que de aplicación de la ley. En cuanto a la entrada con aplicación del móvil, en realidad no existe una aplicación. Digo que no existe porque estamos trabajando en ello y todavía no está lograda la forma de transmitir la posibilidad de cesión del carné a través de una aplicación que al club le interesa, sin duda tiene sus utilidades, pero le interesa controlarlo y hacerlo de la forma que se dote de garantías al socio. Es decir, la idea de funcionar con copias o con fotografías del carné que anden rolando por ahí y que redunden al final en inseguridad para el socio, porque si os fijáis, tú con toda tu buena voluntad puedes pasarle a un amigo tuyo una fotografía de tu carné y esto se multiplica por este otro amigo y al final se multiplica, cae en un grupo de WhatsApp. Al final nos tenemos que dotar de mecanismos de seguridad y la Junta Directiva está muy concernida de esto, el intentar que el que entre sea el socio y que no entre algún desaprensivo por delante de él. Por eso no se permite el uso de fotografías del carné de momento, hasta que consigamos implantar este sistema, esta aplicación, esta APP que facilite la transmisión del carné con todo tipo de garantías. Hola otra vez. Maite Merino Azpitarte, 11.453. Vale, primero pido disculpas por que va a ser un poquito largo. Lo siento. Es importante, así que escuchar. En cuanto a la memoria, página 160-161, el Departamento de Comunicación del club da a entender que hay muchos medios de comunicación que se usan para difundir la información del Athletic. APPs, redes sociales, newsletters, boletines y revista. Pero resulta que al parecer, según se indica en la propia memoria, todas ellas se nutren de la página web. Sin embargo, hay muchas cosas que conciernen al club y que no se indican en la página web. Quiero decir que hacer uso de muchas aplicaciones, redes sociales e emails no implica que se llegue a más gente ni que se informe de todo correctamente. Solo implica que se repite más veces en diferentes medios de comunicación la información que se desea expandir. Por ejemplo, en la última revista en la que se informa de que tanto Yulema como Raúl recibieron unas placas, únicamente salió la foto de Raúl recibiendo la placa. Alguien a quien no le apetezca leer o que no le interese Raúl, pero sí Yulema, podría quedarse sin enterarse. Si se pusiese solo la foto de Yulema, pasaría lo mismo con quien le interesase Raúl. Así que, ¿por qué no poner las dos fotos de tamaño más pequeño, pero ambas? Por otro lado, puede que me equivoque, pero creo que muchos de los presentes solo leen la parte económica de la memoria y, por lo tanto, no se enteran de todo el trabajo que realmente hace el club. Trabajo que habéis enseñado en vídeos muy bonitos y muy bien resumidos, que deberíais poner en las pantallas principales de San Mamés en los descansos de los partidos. Es un consejo. Y por lo tanto no se enteran del trabajo que hace realmente el club, como los apoyos a ciertas enfermedades, la obtención de certificaciones de edificio verde, la presencia de jugadoras, jugadores y veteranos en eventos, partidos amistosos, de competición o solidarios, el Athletic Ibiltaria, proyectos de la Fundación como Visitegui, Atsis, RSM que habéis presentado, proyectos que ya he comentado que podrían ampliarse a gente con visibilidad reducida
como son los de aniridia, los que padecen aniridia, ya que algunos de los socios del Athletic la padecen. Creo que el Athletic Club debería darse más importancia y publicidad y usar la pantalla de San Mamés no solo para anunciar a los patrocinadores, sino tener una sección para anuncios propios. Con esto vuelvo al tema inicial, que no por tener más redes sociales se llega a más gente, solo hay que hacer un buen uso de lo que ya se tiene. Decir cuántos seguidores tiene Twitter, qué porcentaje son mujeres y hombres, qué información ha sido retuiteada, cuántas veces me han dicho me gusta en una información o tal, no es relevante. Lo relevante sería saber qué comportamiento o respuesta presentan a dicha información, qué tramos de edades son los que reciben dicha información, porque claro, si todo eso de Twitter, Facebook y esas cosas llega solamente a jóvenes, los mayores no se enteran. O sea, seguimos igual. ¿Con qué propósito se hacen seguidores? También me parece de mayor importancia saber los motivos reales de la adquisición de jugadores por millones, los motivos de la contratación de entrenador, los pormenores del estado de Geray, ese tipo de detalles. En la revista aparece lo de los retweets y esas cosas, pero no aparece la información real de dicha información. Bien, espero que se comprenda mi punto de vista en cuanto a las redes sociales. Son muy interesantes para informar sobre algo con velocidad, pero no se usan para informar sobre todas las cosas del club. Solo las que más interesan a algunos o cosas así. Es decir, el uso no es el correcto. Con esto intento, primero, solicitar al Athletic un mejor uso de los medios de comunicación de los que posee y más información sobre los diferentes eventos, partidos amistosos, etcétera, de todos los equipos, usando las pantallas de San Mamés o los propios boletines, porque los boletines, a ver, el de los partidos del primer equipo masculino sí que se usa para algo más de información, pero no sé si habéis visto en el del primer equipo femenino se pone el listado de las chicas, de las nuestras, y el equipo contrario, poco más. Entonces, algo más de información se podría dar. Pero sobre todo para informaciones sobre el equipo femenino. El año pasado ya lo dije y lo repito. Como, por ejemplo, lesiones, informar más en la página web, en los descansos de los partidos del primer equipo masculino que informen del horario y localización de los diferentes partidos. Fundaciones, o sea, la presencia de las jugadoras en fundaciones, el circo, el hospital, firmas y otros, visitas en general que no se informa, o que de repente aparece en Twitter que hemos ganado un partido que hemos debido jugar y que pues, las jugadoras lo sabían porque los demás pues, no lo sabíamos. Y muchas cosas que aparecen en Twitter porque las propias jugadoras son las que lo tuitean. Entonces, que se haga mejor uso de eso para informar. Y segundo, explicar el motivo por el que abandono una solicitud que hice el año pasado. Como muchos recordaréis, si es que seguís los mismos, solicité un grupo de WhatsApp para que todos los socios compromisarios que existiéramos pudiésemos estar informados y comunicar nuestras opiniones sobre temas de relevancia para nuestro club. Mi idea incluía que el administrador fuese el Athletic y que cada cierto tiempo pues, hiciese alguna pregunta como qué opina de la adquisición de tal jugador, qué opina de la participación del club en la mejora de la cubierta, qué le parece la iniciativa de mejora medioambiental, etcétera. Y que los socios compromisarios diéramos nuestra opinión concisa, sin interferir ni criticar la opinión de los demás y sin crear ningún tipo de obligatoriedad hacia el club, solo permitiendo ver las opiniones de los componentes. Sin embargo, y supongo que por inocencia o ignorancia, en cuanto a las redes sociales, porque yo solo uso WhatsApp y tengo LinkedIn, pero no lo uso, me he dado cuenta de que las redes sociales pues, pueden ser a veces usadas de una manera inapropiada, por los intereses propios o no propios. Y mi idea de compartir opiniones sin juzgarnos entre nosotros podría perderse en una maraña de críticas y podría perderse en el sentido de la mejora del club. Por ello, yo abandono esta iniciativa, pero si alguien quiere seguir con ella, debo decir que algunas personas muy amablemente me han mencionado que WhatsApp solo permite 250 usuarios por grupo, pero Telegram permite 10.000. Sin embargo, y teniendo en cuenta que de todos los socios compromisarios que somos, solo unos pocos seguimos aquí, y que no todos querríais pertenecer a dicho grupo, con 250 usuarios creo que sería suficiente. Por otro lado, me parece que en la memoria se ha hecho un esfuerzo inusualmente bueno para equiparar los textos, pero sigue habiendo errores al no identificar correctamente a los equipos. Athletic Club masculino y Athletic Club femenino, primer equipo masculino y primer equipo femenino, porque al usar las palabras genéricas como primer equipo o Athletic, se tiene que ir al contexto para definir si se habla del femenino o del masculino. Además, ya no se puede decir únicamente equipo femenino, porque hay varios, lo cual agradezco a esta junta directiva por tener la iniciativa de crear un Lezama, una Robi femenino, pero por ello ahora hay que especificar primer equipo femenino,
Por lo tanto, Athletic somos todos. O sea, por otro lado, Athletic somos todos. El nombre de ambos primeros equipos es Athletic Club, femenino o masculino, pero Athletic Club. Esto se aplica también a la página web, que indica cosas como plan de trabajo para el primer equipo masculino y plan de trabajo del equipo femenino para el primer equipo femenino. O sea, ahí también hay distinción. En una de las presentaciones ha habido también distinciones. Vale, termino enseguida. En la página 38, en el equipo del Athletic Club B femenino faltan las estadísticas, lo cual ya me dijeron que ya habían informado. En la página 187 he comprobado que la ida y la vuelta del primer equipo femenino tampoco tienen el mismo orden, como pasa con el primer equipo masculino. ¿Les han hecho lo mismo? ¿Han hecho a voleo el orden o es un error? Página 197, del cadete femenino y el infantil A masculino en adelante, no aparecen las fechas de los partidos a disputar. ¿No se conocen o es una decisión técnica por ahorro de espacio y de páginas? Página 197-200. He visto que hay 3 jugadoras, una de Laredo, otra de Logroño y otra de León. ¿Vinieron de pequeñas? ¿Cuántos años llevan en Euskadi? Página 203. La misma pregunta se aplica a los componentes de la Liga Genuine, que son de Jaén, Bolivia y Valencia. Querría agradecer que en la página 63 se especifique que los dueños del club somos los socios y socias, lo cual solemos olvidar. Querría agradecer también la iniciativa de un apartado especial de Gestiona tu Peña, y debo decir que la creación del menú Basquide en el Jateche de San Mamés me parece un pequeño acercamiento al socio, y los descuentos para el museo también, pero debería informarse mejor e indicarse el precio, como he dicho antes, que hay que informar mejor. A esto debo añadir una pequeña reprimenda a los propios socios, ya que según la propia memoria no llega al 10% los socios que han visitado el museo. Si a nosotros mismos nos interesa nuestro club, ¿a quién le va a interesar? He informado también de algunas ideas que tengo para el Athletic, ya se lo he dicho a la Junta Directiva. Por ejemplo, para la tienda, en idea de línea de verano, trajes de baño de diferentes estilos para adultos, vender vídeos de documentales u otros y libros de recuerdo, no tener un stock muy grande, pero por lo menos tenerlo. En la página 127 se habla de ciertos patrocinadores o de ciertas cosas que se venden. Una vez se comercializaron unos bombones que, sinceramente, y sin intención de faltar al respeto, sabían a rayos, no sé si los probasteis. Era una iniciativa interesante y creo que en época invernal se podría comercializar unos bombones con forma de escudo o cara de león o tal, y unas galletas navideñas con esas mismas formas. Tal vez en unión con empresas como Nietos de Martina Zuricaray, Restaraz, Arrat, etc. En el campo 2 ya he informado que la megafonía, se ha puesto una megafonía de emergencia nueva, sí, pero sigue sin funcionar la ya existente. En cuanto a los columpios, ya lo ha mencionado Fernando anteriormente a mí, que sinceramente deberían poner muchísimos más, y lo más importante, con el símbolo del Athletic, porque en los antiguos, que ya están, no sé si los conoceréis, están obsoletos y rotos, estaba al menos el símbolo, y en este nuevo no está el símbolo. Vale. Me gustaría solicitar que, al igual que se me explicó a mí, se les explicara al resto de los presentes la situación de la venta de alcohol en los partidos de la final de rugby, o sea, la legalidad y eso. Y también me gustaría solicitar que se informe a todos, al igual que se me informó a mí por interés propio, de lo que hace desde esta temporada el Athletic para ayudar a aquellos que, teniendo la entrada al campo y el viaje ya pagados para ver al primer equipo masculino fuera, se les cambia la fecha de repente y se les impide asistir al partido. Esa ayuda que después da el Athletic a los que les pasa eso, que se informe para que la gente lo conozca. Porque estoy segura de que más de uno le interesa, pero pues no lo pregunta. Finalmente, solicitar que para conseguir el 40% de descuento en los días medios del club no sea necesario ir al 100% de los partidos del primer equipo masculino, o si no hay otro modo, pues asistiendo también al 100% de los partidos del primer equipo masculino, pero que se añada también el asistir a un mínimo de 4 partidos del primer equipo femenino. Es como idea. Pues mira, es como idea. Cosa que se podría controlar activando de una vez por todas los tornos de Lezama, que se van a quedar obsoletos de no usar, porque hay 4 tornos que están ahí sin hacer nada. Quería agradecer que se me hiciera caso en cuanto a varias cosas de Lezama y al tallaje de las camisetas y la venta del póster del equipo femenino, que solicité el año pasado.
Creo que podrían venderse las fotos del primer equipo femenino, pero bueno, paso a paso. En cuanto al ambigús, en más de una ocasión he querido comprar una pizza y no tenían, así que solicito que o lo quiten de la lista o tengan en stock, porque parece que solamente es para los que usan la aplicación esa de pedir antes o pedir después o pedir, yo qué sé. Y agradecer que se haya intentado mejorar el acceso al ascensor de San Mamés, pero si bien se ha corregido en la entrada de la planta baja y ya no se molesta a los que desean subir por las escaleras, que se solucione también lo de la parte de arriba, porque todavía a la salida, al no obligar con una cinta a pegarse a la gente a la pared, imposibilitamos el paso de la gente a las escaleras. Una cosa, ha dicho Urrutia en su charla que algunos jugarán 300 partidos, otros 10, unos serán mejores y otros no. Pero para mi opinión, el tiempo que se juegue da igual. Hay algunos que juegan 10 minutos y son mucho mejores que los que juegan toda la temporada. Ya he terminado, pero un simple apunte para los de la animación y la zona de animación y fantástica animación. Creo que la diferencia abismal es que la gente ya ha dejado de animar, porque yo estoy en tribuna norte alta y soy una de las pocas que anima. O sea, no se trata de tener un grupo todo junto animando porque les has dejado esa zona. No, animar todos, todo el campo. Hay 45.000 personas que animen. Eso es lo único que quiero decir. Gracias. Maite, eskerrik asko. Eskerrik asko por tus aportaciones. Ya vemos que te has leído la memoria de pe a pa. La verdad es que tenemos, gracias al esfuerzo que hiciste de lectura de la memoria, tenemos, no he podido apuntar todas las cosas que has dicho, pero las tengo por escrito porque me las has mandado, las has mandado al club, todas ellas. Yo pensaba que con la reunión que me mantuviste con algunas personas del club, para darte un poco satisfacción a todas esas peticiones. Pero bueno, me parece bien que salgas, todos tenemos derecho a reivindicarlo. Eso, algunas son nuevas, efectivamente. En general, tomamos nota de todas las observaciones respecto al suministro de información, que es un poco la demanda más general, ¿no? que sea un poco de más calidad y más amplia. La verdad es que hacemos un esfuerzo, si te fijas. La memoria de este año hemos tenido problemas de transporte porque había que mandar 900, casi 1000 memorias de 300 páginas con lo que pesa este tocho. Hay cantidad de información, efectivamente no se puede meter toda la información del club en la memoria. Pues además tenemos la página web, tenemos las redes sociales, tenemos la revista. Intentamos contar más o menos todas las cosas que son relevantes. Seguramente se puede contar más y mejor, pero bueno, tomamos nota de todas tus observaciones. Eskerrik asko. Cuestión, te leo otra vez. Cada uno aportando lo que pueda. En el campo de fútbol también. Uno juega 300 partidos y otro juega 10, pero no es más importante uno que otro. Será mejor jugador, tendrá mayor reconocimiento, pero todos somos importantes. Gabon denoi berriro, Asier Alustiza Kapanaga naz, eta bazkide zenbakia 32.800 eta 39. Bueno, berandu da, aurnazketa txiki bat egin nahi neban, ez da galdera konkretu bat. Egia da, sakona dala, nik laburtuko dut, ze danok oskokoteraino, uste dut danok etxera joateko gogoekin. Eta, bueno, erderaz jarraituko dut, danok ulertu daigun. Iba a hacer una reflexión, yo creo que es bastante profunda, no la voy a hacer tranquilos porque estamos todos hartos y con ganas de irnos para casa. Lo voy a resumir, voy a lanzar la idea. Decir que en las palabras del presidente, bueno, pues ya a mí me enorgullece de cómo habéis gestionado, más que gestionar, es dirigir la orientación del club, ¿no? De los valores. Pero ahí tenemos algo que se nos escapa.
yo me identifico totalmente. Pero hay algo que se nos escapa. Se nos escapa cuando se nos van los jugadores, que yo sinceramente no lo entiendo. Como creo que no lo entendemos nadie. Decir, si es mi club, es el mejor club del mundo, ¿no? Pero si reflexionamos, tenemos que hacer autocrítica todos, como padres, como aficionados, como sociedad, porque el Athletic es una ente, es una organización, no tiene valores. Los valores los aportamos las personas, que los componemos y que rodamos al Athletic. Y con rapidez, de pequeños, cuando nuestros hijos juegan, o sobrinos, o primos, o hermanos, empiezan con 8 años a jugar, joder, le viene el Athletic, juegan en el colegio, al Athletic. Sí, ¿cómo no vas a ir? Al Athletic, es lo mejor para ti. Y no nos importa el equipo que dejamos. Si esos que se quedan tienen equipo, o pueden seguir, no pueden seguir jugando. Es la inmediatez que has hecho mención, el ya, el éxito ya. El éxito ya es jugar en Athletic. Yo también querría, no digo que no, he jugado muchos años a fútbol. Y si no es el Athletic, en el equipo de la comarca, en el mejor. Eso que está derivando a una competencia terrible en Vizcaya, con escuelas de fútbol que empiezan ya con 5 años. Yo hice una etapa me saqué un título de entrenador en Inglaterra, y la Federación Inglesa está muy preocupada porque ahí empiezan con 5 años a jugar, con 13, 14, 15 años están hartos de jugar, tienen problemas con chavales. Y están incentivando, de hecho, el multideporte. Ahora aquí, antes se hacía multideporte, estamos quitando eso y estamos, venga, antes, el fútbol. Y hay una etapa formativa de los jugadores, donde hay que ganar capacidad de visión espacial, etcétera, eso nos da otros deportes. Eso hay que incentivarlo. El Athletic puede decir, yo no puedo entrar en lo que hagan los demás clubes. El Athletic es el club motor de Vizcaya y de Euskadi. Eso por parte de los valores, y por la parte de la formación, es un modelo de éxito. Es innegable. Todo el mundo mira a Lezama, es innegable. Pero todo el mundo ficha fuera y todo el mundo está copiando modelo Lezama y cada vez sacando mejores jugadores. Incluso si no comprando como el Madrid por 30 millones a Pablo Castilla. Quizás las organizaciones se tienen que preocupar en la transmisión del conocimiento, en la capacidad de transmitir el conocimiento. No el talento está ahí. El talento está ahí y hay que saber potenciar el talento. Hay que saber transmitir el conocimiento y potenciar ese talento y sacarlo, identificarlo también. Y yo creo que nos estamos autolimitando mucho. Es decir, cogemos, identificamos a varios, que por cierto hay incluso estudios del Athletic hechos hace varios años que ahora ha cambiado, pero antes la mayoría de los jugadores captados eran de los 6 primeros meses del año, un desarrollo mayor físico, destacan más fácil de ver. Lo difícil es ver la capacidad de visión de juego que tiene un jugador, de entender el juego, etcétera, etcétera, aunque sea a menudo, aunque no tenga fuerza, aunque no destaque, no toque un balón, porque los demás son mucho mayores que él. Yo proponía, qué importantes son los formadores, ¿no? En cualquier empresa, en cualquier empresa y en cualquier entidad. ¿Por qué no creamos formadores, entrenadores? Entrenadores, y no nos limitamos solo a coger las mejores semillas que creemos. Yo no dudo de la capacidad de los técnicos del Athletic, de Lezama, no lo dudo. Pero bueno, también hay una parte objetiva, ¿no? O sea, subjetiva, perdón. Cogemos los mejores y venga, mi huerto. Si tenemos mucho más huertos, todo Lezama es un huerto, todo Euskal Herria con los clubes convenidos. ¿Por qué no generamos nuestros entrenadores una metodología, un control con esos sistemas informáticos que tenemos y metemos esos formadores en nuestros clubes? Que sean mejores, los colegios, ir allí, que en la etapa formativa los chavales estén en su entorno, que es donde mejor están. Y luego hay una etapa que es competitiva, y en la etapa competitiva, cuanto más competencia, mejores nos hacemos. Y el Athletic ahí cogerá. Todo el mundo somos en Vizcaya, la mayoría no va a ser de la Cultural de Durango, del Guecho, bueno, sí, tendremos aprecio, pero somos del Athletic, no nos engañemos. ¿Por qué? Porque si inculcamos que cuando me llama el Athletic o me da igual, o el Baracaldo o la Cultural, me voy, porque es lo mejor para mí ahora,
Bien, en la etapa profesional, el mejor equipo, somos el mejor club, pero el mejor equipo quizás no lo seamos. Nos viene y, me viene el Chelsea y me tengo que marchar al Chelsea. Es lo que me ha enseñado mi aita, mi ama, mi osaba, todos. Es lo que hemos generado entre todos, entre toda la familia euskaldun, me da igual. No es euskaldun, ni siquiera, es la sociedad, ¿no? La sociedad, el Athletic es de parte de la sociedad. Las organizaciones es mejor que se reinventen cuando tienen éxito. Y ahora estamos teniendo éxito. Pues quizás hay que dar una vuelta de tuerca más, diferenciarnos de los demás, somos diferentes, diferenciarnos más, ir un paso por delante de ellos en el futuro, ¿no? Y en vez de preocuparnos solo en crear futbolistas, que es cierto, y hemos tenido éxito, en generar buenos entrenadores que transmitan filosofía, que transmitan valores y que transmitan capacidades futbolísticas. Y que nos dejemos de oír, como me ha tocado, pues bueno, yo he andado en el mundo del fútbol, algunos decir, pero es que ese es pequeño. Joder, pues, ¿y Muniain? ¿Iniesta? ¿Y Messi? Ya, pero es que esos son profesionales. Joder, pero han sido niños, ¿no? La inmediatez, el resultado ya, y eso está llegando a los equipos de las comarcas, etcétera, y se están quedando niños sin jugar. Talento desaprovechado, porque el talento hay veces que sale más tarde. Algunos son precoces y otros son tardíos. Y si solo nos limitamos al Lezama, nos estamos acotando mucho nuestra capacidad de captación de talento y de formación. Ya os lo dejo, no os molesto más, que querremos ir a dormir todos, ¿no? Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Azken baten, eman dituzune argumentoen inguruan, batez be, eskertzen dutzugu zure konfiantza, eta gero zan argi daukagula oso zur ibili behar garela, eta lehen esan dut, Atletiren geroaldia, bai orain aldia be bai, ez da dispersatuta egoten, lo egoten, gu bizkor ibili behar gara, ezin dugu desetxau ezebez, ez 10 urtegaz, ez 14 urtegaz, ez 15 urtegaz, ni izan naz, naiz eta 9 urtegaz Lezaman egon, nire gorputza beranduago desarrollatu nuen, eta, bueno, azken baten jarraitu nuen Lezaman, ez, baina ezin dugu gitxi gara eta hori kontrolpean daukagu, naiz eta hobetu beharra edo beti egon zain hobekuntzaragu. Decía que has dicho un montón de cosas interesantes y con las que estamos de acuerdo y además pendientes. Está claro que el Athletic, si hemos elegido ir por un camino y además somos pocos, no podemos desaprovechar talentos. Tendríamos que también darle vueltas a lo que significa talento, porque muchas veces exclusivamente vamos al ámbito de la capacidad y no a la base. Para mí talento es como una multiplicación entre capacidades y compromiso, pero en el compromiso podría estar muchos intangibles de los que he hablado antes, y eso también es talento. Tú puedes tener un fenómeno, un figura que le pega muy bien y tal, vamos a suponer que tienes una panadería, pero joder, hay uno que te abre la panadería, que te organiza todo, que te friega, que para cuando vienes estado preparado, y el que supuestamente es muy bueno haciendo panes porque tiene un talento extraordinario, pues chico, ¿ha hecho algo ahí? Hoy no, ha venido a las 11, ha venido a las 12, siguen a salir panes buenos, y el otro te va todos los días, ¿no? El Athletic tiene que fijarse en lo que supuestamente es talento para nosotros, lo que vemos, no, la toca bien, y en otra mucha gente que se remanga todos los días y que aparentemente no tiene talento porque no, se le escapa un balón, no lo controla, pero es el que sustenta y el que aguanta el equipo, ¿no? Entonces eso también es talento, y muchas veces cuando hablamos de talento nosotros estamos eliminando inconscientemente a esos jugadores que también tienen muchísimo talento, y la historia del Athletic está llena de ese tipo de talentos además. Bueno, hasta aquí beste bat badago.
Lasai, lasai. Gabón, soy José Andoni Vázquez, número de socio 34.555. Bueno, en primer lugar quería hacer lo que yo creo que es un acto de reconocimiento y de justicia, por lo menos para mí, que hoy en día parece que lo que no se cuenta o lo que no aparece en los medios no sucede. Entonces, yo quería reconocer la labor de toda la Junta Directiva, cada uno de vosotros y vosotras, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo que habéis hecho, teniendo que aguantar carros y carretas, y supongo que no será nada fácil, sin estar remunerados, y tener que aguantarse y comerse críticas totalmente injustas, insultos en muchas ocasiones, y yo os lo quiero agradecer. Me gustaría que de esta Junta Directiva saliera una candidatura. A mí me agradaría mucho, porque estoy muy de acuerdo con vuestras líneas maestras, y yo os animo a que os presentéis. Bueno, quería dar un par de palitos a los amigos de la prensa, porque yo llevo muchos años escuchando que los compromisarios, ellos dicen en general, los compromisarios somos muñecos de Urrutia, de Macua, de las juntas directivas, venimos aquí a pastelear, nos importa una mierda el club, somos frikis. Entonces, bueno, yo también voy a generalizar, y el que se sienta aludido, pues lo siento mucho, pero voy a recordar aquí unas cuantas cosas que se han dicho, ¿no? Por ejemplo, han visto a Berizzo en el Ercilla y la Junta Directiva les corrigió, pero ellos no lo negaron ni pidieron disculpas, es más, pidieron disculpas a la Junta Directiva porque se sentían ofendidos, ¿no? Luego, el periódico este de referencias, entre comillas, pues saca la encrucijada del Atleti cada vez que nos va mal deportivamente. Han visto, Laporta ha fichado por el Barcelona, ha fichado por el... Bueno, aquí nadie desmiente nada, ¿no? Por ejemplo, recuerdo también que le dieron... bueno, yo cuando digo Josu o Urrutia me refiero, os cito a todos, les dieron fuerte y flojo norte-sur por todos los lados, ¿no? Cuando fue el último partido del Calderón, porque no hubo representación de la directiva y el presidente no fue allí y no estaba suficientemente representado, un club que era hijo nuestro y era el último partido del Calderón, que debe ser muy importante, ¿no? para la prensa. Pero el presidente estaba despidiendo a 3 leyendas en Lezama del femenino. Yo creo que a mí me representa que esté en Lezama despidiendo a 3 chicas que le han dado todo por el Atleti, antes que despidiendo el Calderón, que a mí me da igual. Bueno, pues le han dado por todos los lados. Le dieron desde el primer día que estuvo aquí, ¿no? Desde el 2011, no sé qué año fue, porque han perdido, como ha dicho también el presidente, los privilegios, ¿no? No hay filtraciones y vivían mucho mejor en otros tiempos, ¿no? Que están deseando que vuelvan, como cuando, por ejemplo, M. Rajoy se sacaba fotos en las visitas privadas con el león en el antepalco, ¿no? O cuando otros presidentes que salían hasta en teletaxi, nos dijo que no nos iba a costar ni un euro fichar a un jugador con contrato en vigor de otro equipo, ¿no? Y luego hubo que vender a Duriz. Bueno, pues vivían mucho mejor y son nostálgicos, ¿no? Yo espero que esos tiempos no vuelvan y yo estoy muy contento y orgulloso de las líneas que ha llevado esta directiva. Se lo quiero agradecer. Bueno, ya para acabar con ellos, no físicamente, recuerdo también, tengo grabado, ¿no? Un día de los más importantes de la historia reciente del Atleti, ¿no? Jugábamos contra el Sporting de Lisboa, en Lisboa, semifinal de Europa League, y el amigo Lazcano se le ocurre preguntar a Marcelo Bielsa en la rueda de prensa previa qué le parece que Argentina expropie Repsol, ¿no? Y le contestó Marcelo que no era procedente esa pregunta, ¿no?
Bueno, pues la siguiente pregunta volvió a preguntarle lo mismo y le contestó, bueno, yo supuse que usted era lo suficientemente inteligente como para deducir que no es el foro adecuado para hacer esta pregunta, pero bueno, le diré que como argentino estoy contento. Bueno, pues al día siguiente el Athletic se jugaba a pasar a la final y la portada del titular de ese periódico de referencia era Marcelo Bielsa apoya la expropiación de Repsol. Supongo que ese tipo de cosas es a las que se refiere Josu cuando habla de que ellos tienen otros intereses totalmente diferentes a los del Athletic. Y por eso estoy muy de acuerdo con su política, con la prensa, y si fuese por mí no pisaría ninguna instalación del Athletic, así de claro. Bueno, para cambiar de tema, yo sí estoy preocupado, como todos nosotros estaremos, con la política deportiva del club, ¿no? El modelo deportivo, que se vayan los jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo soy un poco radical, ¿no? Y por lo menos en el entorno en el que me muevo somos bastantes los que somos radicales, ¿no? Ya estamos hartos de que el Athletic se esté convirtiendo en un club trampolín, ¿no? De que no sea capaz un chico de Ondarroa, ¿no? Como nos han repetido muchas veces, de decir en 3 años no, mi prioridad es renovar por el club de mis sueños, ¿no? No lo puede decir porque si no se cierra puertas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que analizar es si nos merece la pena. No estoy hablando de fichar extranjero, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que igual no hay que darles tanto cariño, ¿no? Porque luego parece ser que se quejan de que los cedemos y que no nos preocupamos. Yo os propongo que a la vez que hacéis todas las semanas el sorteo de entradas de niños y para el palco y todo esto, pues igual tenéis que hacer también entre los socios unos sorteos para ver a quién le toca darle un masaje a tal jugador y tal después del partido, porque ya es lo que nos falta, ¿no? Entonces yo quiero recordar, yo tengo dos niños de 10 y de 6 años y me han visto llorar 2 veces. Perdón. En la despedida de Gurpegui y en la de Iraola. Y ellos me miraban y se quedaban alucinados. Y le miraban a su madre, ¿y este por qué llora? Y no me han preguntado nunca por qué, pero yo estoy seguro que dentro de unos años ellos llorarán pues, cuando Unai Simón se retire después de 15 años, o Perú, o el que sea. Y quiero decir también que yo creo que la mejor forma de explicar lo que es el Athletic sería poner el vídeo de El Ibarra, de Irune Murúa y de Ireia Iturregui. Yo creo que eso en los descansos, bueno, yo no lo puedo ver, claro, son 21 minutos y me paso llorando, me pasa como a Irune, creo que es, que no puede ni dice, no puedo hablar, pues a mí me pasa lo mismo. Y yo creo que es el mejor reflejo no hace falta, como dices tú, Josu, que como le contarías a un extraterrestre, le pones el vídeo y lo entiende. Y los muchachos estos que tenemos por Lezama, pues, chico, no se sienten valorados, algunos dicen, que no se les valora, y yo les voy a dar un palito, algunos han votado por aquí, ¿no? Si les valorásemos de verdad, igual 12 o 13 estaban en la calle. Entonces tienen que estar agradecidos de que no les valoremos. Y referente también a lo que dijo Miquel San José, ¿no? Bien, igual no fue su intención, pero hay que tener respeto a los socios y aficionados del Athletic, ¿no? Y decir, es que, ¿no? Después de hacer el cagancho que hicieron con el Zoria, jugadores semiprofesionales, decir que es que, claro, nos exigen ganar, es que no es fácil ganar a nadie y nosotros no tienen ni puta idea de fútbol, ¿no? Bueno, yo creo que hay que tener un poco de respeto y también se puede decir, pues bueno, oye, no pasa nada, el fútbol es muy difícil, no es fácil ganar, pero vamos a cobrar lo mismo que los del Soria, ¿no? Pero yo no les oigo decir a nadie eso. Al día siguiente de tener un partido medio bueno, seguro que tenéis a los representantes en Ibaigane. A que el año pasado no fue nadie a decir, oye, quítame el 10% de ficha, que me está arrastrando por el campo. Seguro que no. Así que los jugadores, ¿no? Deberían tomar nota, pues estamos ya bastante cansados de ellos,
cansados, aburridos, porque viven muy bien, 78 millones creo que era, 83, ya se pierde la cuenta, y nosotros les hacemos crecer, les educamos, les damos de todo, les damos cariño, no se les puede pitar, y luego pues nos lo agradecen como nos lo agradecen. Se están cargando el modelo. Y esto es una reflexión para, supongo que estarán en su burbuja y les dará igual, pero pues los hijos de ellos, si siguen por este paso, seguro que no juegan en el Atleti. Yo os lo dije el otro día y yo pondría en cadetes, 16 años, primer año de juveniles, se les puede hacer contrato ya profesional. Esto es lo que hay, tanto. Encadenado para toda la vida. Coño, yo no me puedo atar al Numancia B, al Racing B, al Villarreal B, a ver quién te va a dar oportunidades y quién va a salir profesional en esos equipos. Y ya está. Creo que ya he acabado. Bueno, nada, decir que a mí en el vídeo de la fundación que habéis puesto ha salido mi hijo y ya se me ha puesto la carne de gallina, o sea que gracias. Venga. Muchas gracias, José Bandoni, por todo, por tus ánimos, por tu respaldo, por tu acompañamiento y bueno, coincido en muchas de las cosas que has dicho. Creo que los jugadores no creo que son los únicos responsables de esto. Yo estoy de acuerdo en que nosotros tenemos una responsabilidad, el entorno del equipo, no solo no ahora es una consecuencia. Las respuestas que tenemos se habrán ido construyendo durante un montón de tiempo que hemos estado mirando a otro sitio o dando por supuestos algunas cosas que luego vemos que no, y el futuro atlético va a ir por ahí. Yo sí creo que están obligados a cerrar el bucle y en esas estamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo tengo muy claro que aquí no estamos los mejores, yo no he sido el mejor tampoco, pero me han dado posibilidades de vivir un privilegio, de defender una camiseta maravillosa y de hacerlo muchos años, y mis respuestas han tenido que ir claramente en ese sentido también, ¿no? Para que los que vengan por detrás también puedan vivir eso y para que tenga sentido con el esfuerzo que ha hecho mucha gente, generaciones anteriores también. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ahí y no solo responder a los jugadores. Antes han estado algunos jugadores por aquí. A mí me parece una buena noticia. No solo jugadores, sino que empleados del Athletic también estén preocupados por el futuro del Athletic. No solo tienen que estar preocupados los socios. Con más sentido tienen que estar los empleados, independientemente de cuál sea tu tarea, si jugar al fútbol, estar en taquillas o en cualquier otro departamento. Todos estamos dentro del Athletic. Nosotros de alguna forma marcamos orientaciones, pero los que llevan a efecto nuestras orientaciones son muchos empleados y desde mi punto de vista es una buena noticia para el club que los empleados y los jugadores también, cuanto más mejor, y exjugadores y expresidentes y exdirectivos, porque no creo que valga de nada mientras estés aquí ser compromisario y cuando dejes marchar tampoco. Esto tiene que importar a todos toda la vida y tenemos que estar comprometidos toda la vida si queremos tirar por ese camino. Eskerrik asko. Perdón, es que con la moción se me ha olvidado los dos pequeños ruegos que tenía. En la marca esta de One Club Man que sacasteis salió una camiseta con la frase de Letizier, ¿no?, famosa, y creo que se ha retirado. Pregunto a ver si ha habido algún problema de copyright o alguna historia había, ¿no? No la he vuelto a ver, igual ha sido fallo mío, pero la he buscado y no la he vuelto a ver en la web. Y bueno, otro ruego, no sé, expongo aquí, que he mirado los nacimientos que ha habido en Vizcaya en 2017 y ha habido 8.522. Y yo propongo, ¿no?, para ver la implicación de los jugadores, por ejemplo, que no creo que fuese un esfuerzo, por ejemplo, he calculado 50 euros con un pack de recién nacidos, a cada recién nacido con su primer pijama, su primer peluche y tal, saldrían unos 426.000 euros, a 50 euros, que a ellos les saldrá más barato, me imagino. Supongo que no les supondrá mucho esfuerzo y yo dejo ahí la idea
me parece una idea bonita. Y de lo que hablábamos antes, desde que pequeñitos hay que inculcarles, pues creo que sería una idea muy bonita. Y ya por último, los socios niños, uno de mis hijos es socio y yo, dos, ya sé que se pueden acoger al derecho del 15% de descuento, pero no he decidido no acogerme nunca me he acogido, ¿no? Entonces, no tienen los mismos derechos, pagan lo mismo que un adulto, pero no tienen los mismos derechos, por ejemplo, para intercambiar por lo de butaca VIP. Sí tienen los mismos derechos, pero, por ejemplo, su madre querría ir por conocer lo de la butaca VIP, pero no puede, ¿no? Entonces me dice, pues cambiamos y tal, como es primer grado, pero a mí me parece una burocracia absurda el tener que cambiarlo y, claro, el crío me dice, pero yo es que quiero seguir siendo socio ahí y tal. Entonces yo creo que eso se podría corregir y que si paga lo mismo que un adulto, que tenga los mismos derechos. Bueno, no sé, en este caso quiero decir que pueda ir la madre o pues nos pasa, por ejemplo, cuando cada año hay una oportunidad que paga, o sea, que te dan 2 entradas de niño, pero él no puede, o sea, si vamos los 2 aitas más los 2 niños, tenemos que pagar 2 entradas de adulto, porque a él no, su carnet no vale para nada. A mí me dan 2 de niño, pero no, el suyo no lo puedo utilizar. Nada más, gracias. Joseba, me comentan que la camiseta de Letizier con su frase, el problema es que se ha agotado, pero se espera recibir nuevas unidades. O sea, no es que se haya retirado, es que se ha agotado simplemente. Y de las demás cuestiones, pues tomamos nota, la observación, lo comentamos el otro día Una también. precisión, si no estoy equivocado y que me corrijan los de la mesa de allí si lo estoy, el menor sí puede ir a la zona VIP, ¿eh? Ah, bueno, vale, entendido. Y yo quería hacer una precisión, si me permitís, utilizando o tomando prestado el símil de Josu, el refrán africano de que aquí a un niño hay que educarle entre toda la tribu. Varios compromisarios han hablado de las salidas de jugadores, de que hay que educarles, de que hay que tal. Seguramente hay cosas que se pueden hacer, pero yo lo que sí estoy seguro es de las que no se deben hacer. Entonces estamos padeciendo mensajes, yo no sé si mal informados o mal intencionados o las dos cosas, en el sentido de que el Athletic tiene la obligación de vender jugadores, porque si no esto no es sostenible. Creo que en mi exposición lo he dicho, en fin, le he dedicado bastante tiempo a demostrar que no es así. Lo que os pido es que no os dejéis dispersar. El mensaje no es correcto, el que estáis recibiendo en algunas ocasiones. O sea, el Athletic, y menos en la situación económica actual, no tiene ninguna obligación de vender. No es necesario vender. No es necesario que el Athletic sea un club trampolín. Por lo tanto, por ahí, o sea, no dejéis que os dispersen, por no decir que os engañen con esa información. Y a partir de ahí, pues seguiremos entre todos, educando a los niños y a los no tan niños. Buenas noches, Juan José Gutiérrez, 21.116. Juan José Gutiérrez. Quería decir 4 cosas, estamos 4 y queremos irnos todos bien. Pues, entonces, mi duda, la tribu. ¿Quiénes somos la tribu? He hablado con vicepresidente, bueno, vocal y demás. Tengo mis dudas de que el modelo funcione. Estamos haciendo lo mismo que estamos criticando. Nosotros vamos con talonario a comprar. Y luego vienen con talonario a comprar y no tienen sentimiento atlético. Creo que es un error. Opinión personal. Segundo, Lezama, centro de alto rendimiento. Lo es. Los formadores son de alto rendimiento, tenemos lo mejor de la calle, lo mejor que hay. Porque son capaces de hacer un jugador de primera de mí. Lo sé, los que hay ahora. Pero realmente son los mejores. Tengo mis dudas. Trampas, trampitas. Ya se lo comenté. No fichamos extranjeros. ¿Qué significa extranjero, por favor? ¿Alguien me lo puede explicar? Rebobino. Una persona en San Mamés, en las previas a la asamblea de compromisarios, comentó que el Aita de Capa tenía un
bar en tal sitio, que era fácil poder ver. ¿Quién puede ir a ver al padre de Laporte, Aguer? ¿Quién puede ver al padre de Iturriaga en México? O Venezuela con la Morevieta, Biurro en Río de Janeiro, etc., etc., etc. No nos engañemos, por favor. Tenemos algo diferente, sí es verdad. Y yo estoy de acuerdo con que somos diferentes, pero no nos mintamos y no sigamos haciendo trampitas como Diarra. Hace 2 años más o menos tenemos en la página web la primera vez, yo estaba buscando los estatutos y no he encontrado todavía la filosofía Athletic. Ahora sí la tenemos en la página web. Jugadores, ¿cuánto tiempo tiene que estar un jugador para que pueda ser jugador de cantera? Nadie lo pone. ¿Qué es con 12, con 14, con 15? Yosu, ¿cuántos años llevaste en Lezama? ¿Eres más, menos que una persona que lleve 2 años? Diarra ha entrado en el Baskonia con 18. Ya es futurible, sí, ¿por qué no? Ha jugado en cantera encima de la nuestra. Lambea es un buen entrenador para Baskonia, que es la perlita de Lezama. No sé, tengo mis dudas. Hay veces que me asaltan este tipo de dudas y veo a los compromisarios que no hay compromiso. He hablado con Javi antes. 44.000 socios, 10 por cabeza, 4.400. Ya sé que son las 12:30, es difícil. Tenemos un compromiso, 2 compromisos al año, junio y octubre. El que quiera ser compromisario y sienta el Athletic, por favor, que venga, que se apunte. Seguro que tiene 10 amigos socios que le pueden dar el voto. Y seremos algo grande, grande, muy grande. Los que estáis aquí os lo agradezco muchísimo, porque son casi la 1 de la mañana y me estáis escuchando. Esto es Athletic. Y ya para terminar, me emociono. El déficit, ya hemos hablado de él, no quiero seguir en ello. El modelo veo que es difícil. Y una pregunta, ¿qué diferencia entre la tribu de las Euskal Etxeas y el Bachoqui de Zaya o el de Santucho? Muchas gracias. Bueno, uno se puede considerar sincero, seguramente nos consideremos todos y seguramente habremos dicho alguna mentira. Estoy seguro. No hay nadie aquí que haya dicho todas las verdades en todos los momentos de su vida. Uno puede fichar de talonario una vez en respuesta por necesidad cuando sufre un abordaje de fichajes continuados y no le respetan cuando él solo quiere o ha apostado por hacer algo diferente. En algún momento tiene que reaccionar, pero porque tenga una reacción no significa que fiche de talonario. Tampoco porque haya gente dudosa en un momento dado, dudosa. No sé, Ernesto Valverde nació en Viendar de la Vera, pero sé que con 4 días estaba en Vitoria, Luis de la Fuente, no sé, puede haber 20 jugadores en la historia del club, pero eso no tiene nada que ver con que el club se haga trampas al solitario. Si no, ¿cómo nos definiríamos nosotros a nosotros mismos? En cuestiones de entrenadores, pues no sé, realmente yo sí soy jugador, o lo poco o lo mucho que he podido dar, no lo dirijo tanto a los entrenadores que he tenido en el primer equipo, sí a los que ha estado en el Lezama, desde el primero al último. No sé si eran los mejores entonces, no sé si son los mejores ahora, pero sí que aportan. Y sí que el producto terminado que está saliendo Lezama está siendo bueno, muy bueno. Geray, Núñez, Leque, Laporte, o Kepa, o Unai Simón, o Willy, están compitiendo, pasan de segunda B, los metemos en el primer equipo y, joder, realmente no puedes conseguir una regularidad deportiva como la que hemos vivido cuando nos han quitado jugadores con 27, con 24, con edades muy importantes y las hemos repuesto con jugadores de la casa, más gente que ha estado madurando por ahí, como las he nombrado antes, ¿no? Con lo cual, ¿que se puede mejorar? Sí, pero que se está haciendo un buen trabajo también. ¿Que son los mejores? Pues es muy subjetivo. Realmente a uno le parecerá Lambea y al otro le parecerá Joseba Echeverría y al otro le parecerá... Pero bueno, son decisiones que evidentemente están más del lado de tu manera de mirar el fútbol o de tu manera subjetiva de valorarlo, ¿no?
Pero yo sí creo que de principio nos tiene que dar confianza, que no nos tenemos que relajar ninguno y que a veces los cambios vienen bien, sin entrar en cuestión que has cambiado algo por el mero hecho de decir, bueno, creemos que el aire fresco es bueno y que otros pueden aportar también. Y ha habido ese tipo de cambios durante estos años en Lezama, pero sin cuestionar al que ha hecho un trabajo anteriormente y dando oportunidades a otros que necesita que remen también en una dirección concreta, ¿no? Yo en eso no me volvería demasiado loco y no creería tanto, como ha dicho antes José Andoni, todo lo que nos dicen por ahí. Yo lo que juego es que no nos, o sea, que hagamos el suficiente esfuerzo de darle vueltas a lo que para nosotros es el Athletic, a confiar en la gente, sobre todo después de que lleva 8 años. Nosotros nos podemos equivocar, nadie es garantía de nada, pero también la manera de hacer durante 8 años te tiene que dar cierta tranquilidad en algunas cosas. Y es lo que os he agradecido anteriormente. Y bueno, y lo que hay afuera, que también solo lo sepamos eliminar, ¿no? No estamos en la era de la información, sino en la era de la dispersión, y si estás despistado y estás disperso, pues te venden cualquier cosa y estás hablando. A mí me llegan un montón de mensajes y digo, ojo, a ver qué han salido hoy. No suelo leer ya la prensa, he aprendido a no hacerlo, pero me llegan un montón de mensajes y digo, a ver por dónde ha venido. Y al final acabas digo, pues que te pasas todo el día con el WhatsApp, ¿no? Más que la gente, a mí me gustaría que como los escritores juegan con la inteligencia del lector, que nosotros también seamos inteligentes y no nos dejemos manejar con algunas informaciones interesadas. Y por ahí va el futuro también. O sea, tenemos que tener muy claro por dónde queremos ir. ¿Que va a ser complicado? Pues sí, pero mientras lo tengamos claro, eliminamos un montón de problemas. Si un equipo no sabe a lo que juega y cómo quiere saltar al campo, joder, tiene el doble de problemas para ganar el partido que si sabe a lo que quiere jugar y tiene claro. Evidentemente el rival le pondrá en problemas, igual hasta le gana, pero si sale que cada uno por su lado y sin tener claro a qué quiere jugar, desde luego que es muy difícil ganar. Y en esto igual. O sea, que yo os animo a que esta idea maravillosa, que será complicado el futuro, pues sí, pero que estamos juntos y lo tenemos claro, que también es difícil vencer a una idea tan clara, tan sólida y bueno, que nos caeremos en algún momento dado, que estaremos deportivamente mal, pues sí, pues ya nos levantaremos. Vamos a ver. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Salvador Hacha, socio 34.127. A ver, agradezco rápidamente el compromiso y presencia de todos los que están presentes. Felicidades a la Junta Directiva y al personal, a los empleados del club por la gestión. Sin duda creo que la mayoría de la masa social piensa que el club está mejor posicionado hoy, en 2018, que en 2011, aunque aún queda mucho trabajo por hacer. Les felicito por la inversión en Lezama. Hoy lo visité y se ve fenomenal. También por la labor que hace la Fundación. Ir de la mano con la sociedad vizcaína es fundamental. Pero también les quiero en particular felicitar por el museo, que creo que es fenomenal, maravilloso, viaje nostálgico de lo que es nuestro club, y me gustaría agradecer a Sierra Arrate, responsable del museo, y al de su equipo por el trabajo realizado. Si me permiten una sugerencia, propondría que tan siquiera un día de cada mes el acceso al museo sea gratuito al público. El museo es una piedra angular y creo que debería de estar abierto a cualquier persona que quiera estar más cerca del Athletic y conocerlo mejor. No tiene que ser, bueno, siempre pasar por caja. Sobre el One Club Man Award, también creo que es una muy buena iniciativa, pero también no creo que se deba de enfocar solamente al fútbol. Si el Athletic es un sentimiento y podemos transcender a otros deportes, actividades, también se le podría dar un premio a un jugador que ha sido fiel a su equipo de baloncesto, por ejemplo, pero lo importante es un jugador que se ha quedado en casa, que ha sido pues formado y se ha quedado ahí, ¿no? También una pregunta que tengo sobre esto es ¿qué pasará con el premio una vez que haya concluido el mandato de esta Junta? El proceso de selección no me parece del todo transparente. Sugeriría que si se le quisiera dar continuidad y generar más interés entre la masa social, sería conveniente darle el poder de elección a los socios.
a través de una votación vía el Choco o algo así, el Choco del socio, por ejemplo. También me gustaría sugerir realizar estas asambleas en un sábado de octubre, cuando haya parón de liga, ahora que hay muchos. Desde mi perspectiva, los socios compromisarios prefieren estar reunidos a lo largo de un día en vez de estar hasta las altas horas de la madrugada. Bueno, ahí los dejo, ya sé que todos tenemos compromisos, pero bueno, es lo que hay. Por último, una pregunta que me gustaría que me contestaran, si pueden, la mayoría. No tienen que ser solamente los que están al frente. Ustedes tienen la experiencia, ustedes han estado gestionando el club por los últimos años y con el objetivo de tener un poco de crítica constructiva, les pregunto qué se podría haber hecho mejor en la gestión de la primera plantilla las últimas temporadas para retener o atraer talento y así tener un equipo más competitivo. O dicho de otra forma, ¿qué consejos le darían a la próxima junta directiva para tener un primer equipo de alta calidad y que tenga una regularidad constante? Es que recasco. Copa Athletic. Bueno, Gaizka, que ricasco. En principio, o casi todos son cuestiones para agradecer y alguna sugerencia que otra. Te lo agradecemos mucho. Y en cuanto a qué cosas mejoraríamos, evidentemente, no sé, porque realmente creo que somos un todo, ¿no? Y entonces, la siguiente junta directiva, la que gestione este club, seamos nosotros u otros, va a adquirir ya unos jugadores determinados con una edad determinada y que no es lo mismo influir en chavales o influir en niños que influir luego en adultos, ¿no? Yo creo que hemos dejado tiempo, hemos estado quizás todos un poco dormidos y nos hemos encontrado con que al estar distraídos pues ha pegado un cambio esto. El fútbol, ya no solo desde 2011, ¿no?, sino anteriormente, yo es la sensación que tenía, y lo he dicho en el discurso, ¿no?, que estábamos un poco dormidos, que vivíamos un poco de la incoherencia, que exclusivamente buscamos resultados deportivos, pero estaban alejados de la definición, ¿no? Y bueno, pues si había, no sé, 20.000 problemas, hemos intentado atajar, pues no sé cuántos habremos atajado de los esenciales, pero seguramente que hay trabajo por hacer. Yo le recomendaría a la gente, primero, que haga un esfuerzo. Mis recomendaciones están ahí. Si al final, como decía Medita, tampoco son tantas cosas en la vida, tampoco son tantas cosas en el Athletic, es tenerlo claro en la cabeza y actuar en consecuencia, ¿no? Y no alejarte mucho entre lo que dices y haces. Después, gestionar la incertidumbre, porque sí es verdad que los mayores momentos, nadie, cuando tomamos una decisión con respecto a Llorente, por ejemplo, nadie te vino diciendo, muy bien, has acertado y tal. Has tenido que pasar tiempo y en base a resultados te dicen, oye, ahora estoy contigo, joder, y tal, ¿no? Algunas situaciones donde te sientes muy solo, donde tienes que gestionar la incertidumbre y resistir en momentos de soledad, evidentemente con la Junta, pero como todo se focaliza principalmente tú, el que está aquí sentado o el que esté aquí sentado, y son momentos duros. Y a mí me gustaría sentirme todavía más respaldado. Yo soy agradecido porque me lo he sentido mucho aquí, pero en ese tipo de situaciones, no sé, cuando vino Marcelo, Josu, nosotros somos un club paciente. Evidentemente en el fútbol no hay garantías de nada, pero te dicen, ¿a quién has traído? Primer partido, empate con el Rayo en casa. Segundo partido, perdimos en Cornellá 2-1. Tercer partido, nos ganó el Betis 2-3. Cuarto partido, perdimos en Málaga 1-0. Quinto partido, empatamos con el Villarreal 1. Bueno, yo he contado más de una vez, ¿no? El que estaba sentado, ahora estamos arriba, pero el que estaba sentado delante mío en Samamés, ya en el 2-3 del Betis, se gira y me dice, Josu, habrá que tomar alguna decisión, ¿no? Y vamos, yo miraba para adelante y no veía nada, entre que habíamos perdido y también, pues bueno, uno siente la responsabilidad y los problemas que lleva esto. Luego sí, y tal. Bueno, el caso es que aguantamos, ganamos en Anoeta la Real 1-2, también ganamos ese partido al Paris Saint-Germain 2-0, bueno, la cosa se fue enderezando, ¿no? Y empatamos a 2 con el Barça
y llegamos al campo, ese día del Barça, llovía y empatamos a 2. Después del partido le digo antes del partido, ¿qué te ha parecido la decisión que hemos tomado? Y me dice, joder, Josu, ya puedes perdonar, es que me pongo nervioso y tal, ¿no? Pues bueno, la sensación que uno tiene aquí es que eres un contenedor de muchos nervios, de muchas... Y eso es lo que yo le recomendaría, ¿no? Que se prepare para vivir momentos de incertidumbre, que el que decide... creo que era Steve Jobs el que decía, bueno, pues si quieres liderar algo, si quieres tener a todos contentos, no te metas a liderar algo, monta una heladería, ¿no? Entonces, muchas veces el tema de decidir conlleva el aguantar y el resistir, y esos no son fáciles, porque realmente estamos en una sociedad que, pues bueno, mucho más fácil que la anterior, que estaba insertada en otros valores y que realmente el club está insertado en esos valores, ¿no? Eso es mi recomendación. No es fácil, pero yo sí diría, ¿cómo resumes las cosas que habéis dicho? Claridad conceptual, comportamientos coherentes, gestión de la incertidumbre y resistir. 4 cosas. Dentro de esas 4 cosas, pues hay esa decisión hacia la definición. Y joder, ¿y la G? Pues aguantar. En base a lo que digan, aguantar. Y esto, bueno, a mí me da igual que me griten, ya sé a lo que he venido a meterme en problemas, sobre todo porque no quiero... Si hubiese venido a tomar decisiones que no estoy con ellas, no hubiese venido, y no voy a tomar decisiones para que la gente, no digo esta, opine bien de mí, no voy a hacer nada para eso. El que por sus intereses quiera gritar, que grite, y el que me quiera dar palos, que me dé, que bueno, creo que si el Athletic me ha dado algo también es aguantar los palos, y me ha fortalecido y me ha endurecido. Bueno, ya no hay nadie más, ¿no? Bueno, no sé, secretario, a ver. Bueno, ordu batek eta laurdenak. Eskerrik asko danei benetan ordu honetan guri aguantatzea gaitik. Eskerrik asko.